Egunon guztioi, prest badima gaude, plenoari hasiera eman aurretik akziodunen batzar orokorrak dauzkagu eta horiei ekingo diegu. Lehenengoa izango ditzateke Compañía de Tranvía de San Sebastián eta bertan lehen puntua izango ditzateke premiazkotasuna onartzea, honen aldeko botuak. Hau batez, bigarrena izango ditzateke Joanes Emilio Fiede Etxeberria kargutik kentzea, aldeko botuak. Hau batez, eta hurrengo puntua izango ditzateke Victor Dasa Briz izendatzea, aldeko botuak. Barkatu, batera ezintasun edo ezintasun arrazoirik kargu hartzeko? Ados. Eta orain erabaki hauek jasotzen dituen akta onartuko genuke, aldeko botuak. Hau batez. Hurrengo akziodunen batzar orokorra, Fomento de San Sebastián, izango ditzateke, eta denengo puntua, deialdiaren premiazko izaera berrestea, aldeko botuak. Hau batez. Bigarren puntua Administrazio Kontseiluko kide den Joanes Emilio Fiede Etxeberria kargutik kentzea, aldeko botuak. Hau batez. Eta hurrengoa izango ditzateke Victor José Dasa Briz izendatzea, aldeko botuak. Hau batez. Dera berdina? Ez. Eta orain, akta onartzea, aldeko botuak. Hau batez. Hurrengoa San Sebastián Turismo, Donostia Turismoa. Denengo puntua deialdiaren premiazko izaera berrestea, aldeko botuak. Hau batez. Hurrengo puntua Joanes Emilio Fiede Etxeberria kargutik kentzea, aldeko botuak. Hau batez. Eta hurrengoa Victor José Dasa Briz izendatzea, aldeko botuak. Hau batez. Galdera berdina? Ez. Ados. Orain akta onartuko genuke, aldeko botuak. Hau batez. Eta azkena, Servicios Funerarios Donostia San Sebastián, lehenengo puntua deialdiaren premiazko izaera berrestea, aldeko botuak. Hau batez. Bigarren puntua Administrazio Kontseiluko kide den Joanes Emilio Fiede Etxeberria kargutik kentzea, aldeko botuak. Hau batez. Eta hurrengoa Arantza González García izendatzea, aldeko botuak. Hau batez. Arantza kargu hartzeko ezintasun edo batera ezintasun arrazoirik? Eta orain aktaren onarpena, aldeko botuak. Hau batez. Beraz, akziodunen batzar orokorrak amaituta, plenoari ekingo genioke eta den puntu gisa, ohikoa den bezala, izango genuke 2022ko maiatzaren 30ean izandako bileraren akta onartzea. Arazorik ez badago, bozkatu egingo genuke, aldeko botuak. Hau batez. Eta hurrengo puntura pasatzen gera. Bozeramaile batzordean onartutako erakunde adierazpenen berri ematea. Kasu honetan, hilabete honetan ez da bat ere onartu. Ados, orduan erabaki zatira pasatuko ginateke. Airearen kalitatea hobetzeko, klima aldaketa arintzeko eta isuri gutxiko eremuak arautzeko udal ordenantzari hasierako onespena ematea. Kasu honetan, horrela dio akordio proposamenak, aipatutako ordenantzari hasiera batez onartzea, bigarrena espedientea informazio publikoko eta interesdunen entzunaldiko izapidean jartzea 30 egunez, erreklamazioak eta iradokizunak egin ahal izateko, ez bada erreklamaziorik edo iradokizunik aurkezten, akordioa behin betiko onartua dagoela ulertuko litzateke. Kasu honetan, hainbat zuzenketa aurkeztu ditu Elkarrekin Donostia taldeak, baita transakzio zuzenketa bat ere, EAJ, PSE eta Elkarrekin Donostia taldeak ere. Ados, den txanda, delegatuari dagokio. Sí, eskerrik asko. Alkate jauna. Bueno, el pasado 14 de mayo de 2024 se aprobó por la Junta de Gobierno local el proyecto de zona de bajas emisiones. Y ahora nos encontramos tramitando y aprobando inicialmente la ordenanza que la va a regular. El establecimiento de una zona de bajas emisiones es una exigencia legal que viene exigida por la Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética, que obliga a los municipios de más de 50.000 habitantes a realizar un plan de movilidad sostenible, entre cuyas determinaciones debe existir una zona de bajas emisiones, cuyos objetivos principales son contribuir a mejorar la calidad del aire, mitigar el cambio climático y la salud de la ciudadanía, y la calidad de la vida urbana, impulsando la movilidad más sostenible e inclusiva. En Euskadi, además de Donostia, están obligadas a implantar la zona de bajas emisiones Bilbo, Gasteiz, Irún, Barakaldo y Getxo.
Pero además de una obligación legal, debemos tomar la zona de bajas emisiones como una oportunidad, en primer lugar, para poder cumplir con la propuesta de revisión que desde la Comisión Europea se está planteando y que rebaja a la mitad los valores de emisión a cumplir. Y, por otro lado, intentar acercarnos a los valores de contaminación atmosférica que recomienda la OMS. Así las cosas, la zona de bajas emisiones actúa principalmente sobre el tráfico, ya que es la fuente principal de contaminación atmosférica y emisiones de gases de efecto invernadero. La ordenanza que vamos a aprobar inicialmente, o que vamos a someter a aprobación inicial, tiene 18 artículos y una disposición transitoria. Esa disposición transitoria lo que hace es posibilitar una moratoria de 3 meses desde su entrada en vigor, en la que no se sancionará, aunque sí se notificará las sanciones para que la ciudadanía sea consciente de que ha cometido una infracción. ¿Por qué se ha elegido la zona de bajas emisiones que va desde la calle Aso, que va desde San Roque al Río y desde la Plaza del Centenario hasta el Paseo Nuevo? Pues se ha elegido principalmente porque la estación de medición de la calle Aso es la que peores datos arroja en general. Y además se da continuidad a una zona que ya es eminentemente peatonal, como es la parte vieja. Y además es un ámbito con una gran capacidad tractora, ya que aglutina el 20% de los desplazamientos del municipio en vehículos a motor. Para su establecimiento se han establecido 2 fases. Una primera de 36 meses, que irá desde el 1 de enero del 2025 al 1 de enero del 2028, en la que se prohibiría la entrada con carácter general a los vehículos sin etiqueta ambiental, y una segunda, a partir de esa fecha, en la que se ampliará esa limitación general a los vehículos con etiqueta B. A estas limitaciones generales se le aplicará una serie de excepciones o autorizaciones que vienen reguladas en los artículos 7 y 8 de la ordenanza y que básicamente indican que existen una serie de vehículos con acceso libre, esto es, los que tienen etiqueta ambiental correspondiente, bicicletas, etcétera, otros que tendrán autorización de acceso permanente sin necesidad de realizar ningún trámite alguno porque los datos serán volcados, por ejemplo, los vehículos de personas empadronadas en la zona de bajas emisiones, y otros que deberán obtener una autorización, bien sea permanente, bien sea temporal, de acceso, entre otros, pues, vehículos para prestación de servicios de emergencia, titulares de garajes, vehículos de personas que realicen actividades recurrentes en la zona de bajas emisiones. También se regula una serie de autorizaciones de acceso puntual, por ejemplo, para garajes de reparación, otros supuestos de urgencia por causas de fuerza mayor, y también se regula el acceso a los extranjeros, que, como ya hemos explicado alguna vez, se ha realizado en atención a las etiquetas ambientales estatales y por fecha de matriculación del vehículo, para que ningún ciudadano de Donosti se vea minusvalorado respecto a la situación de los extranjeros. La tramitación de las autorizaciones que tendrá que realizar la ciudadanía será lo más simple posible, probablemente y siempre que se pueda a través de una declaración responsable, y en caso de tener que tramitarse una autorización de forma simple, y se habilitará esa posibilidad en la web municipal. Las infracciones que se regulan serán de 200 euros y se podrán aumentar hasta un 30% en el caso de reincidencia. Esto es, cuando en el plazo de un año se cometa la misma infracción, o una misma infracción de la misma naturaleza. Como ha dicho la secretaria, a partir de ahora, con la aprobación inicial, se abrirá la fase de alegaciones. En caso de que no se presente, se dará por aprobada definitivamente. En caso de que se presente, pasará por Junta de Gobierno local y aprobación definitiva en el Pleno. Esperamos que esté aprobada la ordenanza para noviembre de este año. En otro orden de cuestiones, hemos transaccionado, como se ha indicado, una enmienda con el Grupo Elkarrekin para que se incluya la traducción en francés y en inglés, que nos parece correcto y acertado para el cumplimiento de la zona de bajas emisiones. Y, por otro lado, ha habido una enmienda técnica en el último momento porque parece ser que había algún fallo de traducción que se ha entregado a los distintos grupos por parte de secretaria. Muchas gracias. Eskerrik asko zuri, eta orain taldeen txanda, denengo talde popularrak dauka hitza. Eskerrik asko, Alkate jauna. Bueno, pues como todos ustedes saben, estoy en contra de esta ordenanza y a lo largo de los pocos minutos que tenemos voy a explicar por qué. Entiendo que todos ustedes están a favor, pero estoy absolutamente convencido que no saben muy bien por qué están a favor. San Sebastián tiene 5 estaciones de medición de calidad del aire: Ategorrieta, Easo, Puyo, Añorga y Avenida Tolosa. Cada una de estas estaciones toma 24 mediciones al día, los 365 días del año. Cada estación ofrece para su consulta 8.760 mediciones cada año. Las estaciones, a su vez, controlan 4 parámetros en cada medición: NO2, PM10, PM2.5 y SO2. Bien, yo he recogido todos estos datos de las 5 estaciones durante los últimos 5 años. En total, 219.000 mediciones por 4 parámetros cada medición. Son 876.000 valores con los que trastear, con los que trabajar. No es complicado, pero exige un esfuerzo que no estoy seguro que nadie en el Gobierno haya hecho. Del análisis de esos 876.000 valores podemos extraer algunas conclusiones. Ni una sola de las
ni una sola hora de los últimos 5 años, ni una sola hora de las 219.000 evaluadas, ha habido más de 2 valores por encima de los marcados como no saludables. Lo que quiere decir que por lo menos 2 de los parámetros analizados han sido siempre buenos o muy buenos. Siempre. Las 219.000 veces que se han medido. Durante el 2020, solo un 1,22% de las mediciones dieron valores por encima de los estimados como no saludables. 534 mediciones de un total de 43.800. Durante el 2021 fueron 1,68%. En el 22, un 2,23%. En el 23, un 1,87%. En lo que llevamos de 2024, un 0,51%. 31 mediciones de un total de 21.120. Los datos son incuestionables. San Sebastián es una ciudad en la que apenas se puede respirar y es, por lo tanto, imperativo tomar medidas contundentes y poner la ciudad patas arriba. Si se destroza el comercio, no pasa nada. Si se perjudica a otros barrios, no pasa nada. Todo por el dogma. La estación que peor comportamiento ha tenido durante los últimos 5 años ha sido la estación de la calle Easo. Ha pasado de ser la tercera en el 20 y el 21 a liderar el ranking en el 23. En el 22 y 23. Seguro que los estropicios en materia de movilidad no han tenido absolutamente nada que ver. Y no estoy siendo irónico, o no mucho, porque los datos también revelan algo sorprendente. Antes de analizar los cientos de miles de datos que están al alcance de todo el mundo en la web del Gobierno vasco, creía, ingenuamente, que los índices de contaminación en la ciudad, aunque muy bajos, eran responsabilidad del tráfico rodado, de los coches y de las motos que circulan por la ciudad. Creía que los picos de más contaminación serían durante los meses de verano, con la presencia de más visitantes. Durante el resto del año, el uso que se hace de los vehículos es más o menos constante. Pensé que no habría picos de contaminación en febrero, por ejemplo, mes en el que los usuarios pues son habituales, donostiarras que se despiertan cada mañana para ir a trabajar y vuelven cada tarde a sus casas. Pero es precisamente en enero, febrero y marzo cuando se registran los mayores picos de contaminación y casi todos esos picos son entre las 9 de la noche y las 7 de la mañana. No hay mucho tráfico a esas horas en la ciudad. Alrededor de un 90% de las mediciones contaminantes de los últimos 5 años, en las 5 estaciones de medición de calidad del aire, se han dado en los meses de más fríos del año durante las horas más frías del día. Al darme cuenta me sorprendí. Y justo entonces entró mi hija de 9 años en la habitación y lo quise compartir con ella. Chiqui, le dije, ya sé, ya me acabo de dar cuenta de que la contaminación aumenta en la ciudad porque los donostiarras utilizan sus coches para calentarse durante las frías noches de invierno. Me miró extrañada, se fue corriendo a hablar con su madre y le dijo, papá es tonto. Y tenía toda la razón. ¿A quién medianamente inteligente se le puede ocurrir que los donostiarras pasan las noches de invierno en los coches para calentarse? ¿No será que estamos intentando combatir la contaminación de la ciudad enfocados por pura ideología donde no deberíamos, sin hacernos las preguntas correctas, sin analizar los datos, sin cuestionar la realidad, sin hacer nuestro trabajo? ¿No será que las niñas y niños donostiarras de 9 años tienen más capacidad crítica que las señoras y señores concejales de este ayuntamiento? Les decía al principio que creo que ustedes están a favor de esta ordenanza, pero no saben muy bien por qué. Alguien les habrá dicho que es buena y ustedes agachan la cabeza y repiten, es una buena ordenanza. Alguien les habrá dicho que reducirá la contaminación y ustedes agachan la cabeza y repiten, reducirá la contaminación. Pero no han hecho el más mínimo esfuerzo para averiguar si lo que les han dicho es verdad o es mentira. No han hecho el más mínimo esfuerzo para ofrecer a los donostiarras la mejor solución posible a sus problemas. Están tan absortos en defender una mentira, un dogma de fe, que han olvidado para qué les pagan los donostiarras sus sueldos, para solucionar sus problemas del día a día y si es posible, para no crear más. Inténtelo, no creen más problemas. Muchas gracias. Eskerrik asko, Bildu taldearen txanda orain. Horren atzetik, venga. Egunon. Gaur aurkezten den isuri gutxiko eremuaren ordenantzaren hasierako onarpena, badakigu azkenan isuri gutxiko eremuaren proiektuan oinarritzen dela. Eta hortaz, berresten geha proiektuarekin esan genuen bideia nagusietan, lehenik berandu datorrela, eta zuek onartu ez dute eskatu behar izan ez dutela luzapen bat, 2023-rako egin egon bartzula, hemerotikatik tiratzen badegu, jada alkateak eta udal gobernuak zentzun 2023an autorik etzera egongo gure erdigunean, eta hemen jarraitzen dugu trafiko berarekin, eta bestalde, ordenantza honi falta zaiona da, ambizioa eta ausardia falta. Hau da, eta Juantxok esplikatu du, eta gure susmoa da, udal gobernu honek izan duen helburua ordenantza honekin, edo eremunekin izan dela, espedientea betetzea. Eta azkenan legeak betetzen dituen gutxienekoarekin hori egitea. Eta aretan guk pena daukagu, lege hori eskutan izan da, nola ez dugun aukera hori aprobetxatu, benetan, larrialdi klimatiko honen aurrean,
zen larrialdi klimatiko batean gaude, Borja, autoen erabilera murrizteko eta bestelako mugikortasun eredu bat ezartzeko jada gure hirian. Azkenean, ordenantza honen bidez egingo dena da, kamera eta etiketatze sistema baten bidez izuri gutxiko eremua ezarri, eta izuriko gutxiko eremu proiektuarekin eta bere baitan hartu duen hiri-mugikortasun jasangarrirako planaren bidez, aukera paregabea galdu dugu. Aukera paregabea galdu dugu, hiriko mugikortasunean oztopo diren egiturazko arazoetan behingoz eskua sartzeko eta bestetik mugikortasun jasangarriaren eta espazio publikoaren aldeko bestelako neurriak ezartzeko. Zen ordenantza honek ere bestelako neurri batzuk ere jartzen ditu mahai gainean. Direla espazio publikoa, direla parkelekuetan eragitea, trafikoan, eta soilik etiketatze eta kamarekin arriskua dago. Parkea berritzen denean auto kopurua bera ez, baina jarraitzea autoak sartzen gure hirian orduan. Azkenan ordenantza honekin hartu duen neurriekin eta bestela hartu duen faseekin ere, bide malguen hartu dela iruditzen zaigu. Azkenan 2 fase sarri ditu eta gaina lehenengo fase hortan arreta jartzen badegu, jarraitzen dugun kontabilizatzen 10 autoetatik 9 sartzen jarraituko dutela izuriko gutxiko eremuan. Hortaz, gure asmoa zen edo guk 12 zuzenketa egin genitun, 12 zuzenketa egin genitun jasangarritasun, mugikortasun jasangarrian oinarrituz eta larrialdi klimatikoa kontuan hartutuz. Eta beste hiri batzuetan egiten diren ereduaz hartuz, oraingo ordenantza honen helburuak eta arloetan ekiditea. Onartu beharra daukagu, zuzenketei dagokienez epekin arazo bat izan dugula, ezin izan ditugula gaur udalbatza honetara, baina aurkeztu genizkion udal gobernuari, aurkeztu genizkion batzordeetan. Eta argi eta garbi ikusi genuen udal gobernuaren jarrera zen eskua luzatu genion, aukera eman genion gure neurri horiek edo gure zuzenketa horiek beste modu batean ezartzeko, eta ez genuen bat ere esku zabaltasunik ikusi udal gobernuaren eskutik, gurekin akordio batera ere iristeko, eta horiek onartzeko dia gauko ez ditugula ekarri, baina ziur nago eta eskua sutan jartzen dut, onartu ere etzen dituztela egingo, zuen jarrera zen izan den ikusita. Saiatu gelako ere hori akats hori konpontzen eta berriro ere ezezkoa jaso degulako. Ekarpen horien bidez, berriri diot, gu saiatu gea arloan eta helburuetan. Eta dira, alde batetik aplikazio eremua, zeren jarri da erdialdean, eta aipatu dezu, hemen badago arazo bat, baina badago egiturazko arazo bat. Eta ordenantza hartzen badugu izenburuan beren ere eremuak jartzen du, eremuak. Hortaz, gure ustez, izuri gutxiko eremua, lehenengo hemen jarri beharko da. Baina uki beharko luke, helburua beste auzo batzuetan ere, edo beste leku batzuetan jartzeko. Eta bakita esango diazula, asmoa badagola, eta irakurri dugu, honek ez duela kentzen egitea beste leku batzuetan. Baina inun ez da jasotzen, ez proiektuan, ez ordenantzan, beste lekuetan egingo direnik. Ez da nun, ez da nola. Eta baditu gauzoak herri honetan, hiri honetan, altza bezalako bat, amara bezalako bat, 20.000 biztanletik gora dituztenak. Eta argi dakizue, edo badakizue zuek ere, Euskadiko aire kalitatearen plan berriak, gomendatzen duela 50-etik bera da 20-30 bitarteko udalerritan jartzea, hemengo auzo batzuen ainako udalerrietan. Hori lehenengoa, bestalde, ekarpena diogu ere airearen kalitatearen azterketari. Alde batetik, ez bakarrik eremua, errebote efektu hori egiten duen inguruko kale eta auzoetan neurtu dadin, badakigulako gertatu daitekela, eta bestalde, berriro ez delako aire kalitatea zarata, erban sonometroak kontuan hartzea. Eta azkenekoa, aparkalekuetan, behingoz, kontuan hartzea, hemen daukagun egiturazko arazoa dela. Eta 3 neurri proposatu ditugu. Bata, izuri gutxiko eremuan, onartzea, txandakako aparkaleku plaza gehiago ez direla ezarriko. Bigarrena, lurrazpiko aparkalekuetako eraldaketan urratsak ematen hasiko dela udal gobernuan. Zeren PEMUSean jasotzen da, ero izango diazute ere bai, baina ez da jasotzen ez kronogramarik, ez eperik, ez aurrekonturik. Eta 2029 arteko PEMUS bat da. Hortaz, orain ez bada momentua, nun jasoko dugu, benetan eraldaketa bat egingo dela. Eta azkenik, zamalanak lurrazpiko aparkalekuetan erabiltzen hastea. Eta holaxe gure ekarpena ontari. Eta azkenik, jartzegotzen genuen salbuespenak salbuespen, behintzat kontuan hartzea, salbuespen guzti horiek azkenen utziko dutela autoak sartzea. Eskerrik asko, Elkarrekin Donostiak du txanda. Eskerrik asko. Bueno, a nuestro compañero del Partido Popular se han olvidado 2 palabras muy importantes en su exposición de hoy, que son cambio climático. Estamos hablando de una ordenanza que, si se aplicara de la manera que proponemos en nuestras enmiendas, desde luego contribuiría a 2 cosas, a limpiar el aire de contaminación y a reducir las emisiones que producen el cambio climático. Y efectivamente, su hija de 9 años no ha descubierto nada nuevo, porque tanto ella como todos los niños y niñas de Donosti de 9 años saben que el principal contribuyente al cambio climático son las emisiones del sector energético, no el del transporte. Ese es el primero. El segundo es el del transporte.
que equivale normalmente al 15% de las emisiones, aquí y en el resto del planeta. Por lo tanto, cada contribución que hagamos es importantísima. Cada gramo que quitemos de contaminación del aire cuenta, porque sabemos que la contaminación atmosférica provocada por el transporte y la energía tiene una correlación directa con la salud pública, con enfermedades cardiovasculares, con pérdidas de embarazo, con un montón de problemas que, además de costar vidas y salud, por supuesto, cuestan también mucho dinero a la sociedad. Por lo tanto, es muy importante que se establezca la zona de bajas emisiones, que, por cierto, y como bien indicaba Bildu, llega muy tarde. Han tenido que pedir un aplazamiento para una cosa que lleva pues, más de 20 años funcionando en muchas ciudades del mundo, para una cosa que hacen ahora después de 9 años de mayoría absoluta. Está claro que no ha sido una prioridad para este Gobierno poner una zona de bajas emisiones, y que están haciendo pues cubriendo el expediente justo. Como bien han indicado, la motivación de este Gobierno para aplicar la zona de bajas emisiones es que hay una ley europea al respecto, no es una iniciativa traída por la proactividad, por la preocupación del Departamento de Ecología en mejorar la calidad del aire y en luchar contra el cambio climático. Y tampoco se usa como lo que podría ser una herramienta muy útil para cambiar para siempre positivamente la movilidad de esta ciudad y cómo vivimos en ella. Porque además de limpiar el aire y contribuir a la lucha contra el cambio climático, también podría mejorar la movilidad. No se hace, por ejemplo, no se aprovecha la oportunidad para incluir otras zonas en la zona de bajas emisiones. Se limita al centro, que si bien es la zona de mayor congestión ahora mismo de la ciudad, no es la zona donde más donostiarras viven, hay otros barrios. Por eso, nuestra enmienda principal era proponer una expansión inicial de esta zona que incluyera Gros. ¿Y por qué Gros? Pues por ser un barrio colindante al centro, por tener grandes parkings que atraen mucho tráfico de personas que quieren ir al centro, y porque además hay una nueva conexión en Marruchipi, como bien saben, porque es obra suya, con la autopista que probablemente traiga un tráfico cuyo impacto todavía no se conoce en la zona de Ategorrita y Gros. Y también proponíamos incluir las dos vías principales junto a la Urumea, el Paseo del Árbol de Guernica y Federico García Lorca, por ser zonas de alto tráfico y por ser las primeras que suelen colapsar cuando hay demasiados vehículos en la ciudad. Por lo tanto, se podría expandir y además eso mandaría el mensaje a las donostiarras de que también puede haber zonas de bajas emisiones en otros barrios, no solo en el centro, y que se puede hacer, por ejemplo, priorizando zonas escolares, priorizando zonas sanitarias, como propusimos en su momento, con aplicaciones tácticas de peatonalizaciones que no tienen por qué ser permanentes, pero se pueden probar para ver cuál funciona mejor, para hacer un efecto disuasorio a todo tráfico que venga hacia Donosti, de saber que va a ser muy complicado entrar con el coche hasta el centro, como ocurre en otras ciudades. A nadie se le ocurre conducir al centro de Londres en coche, porque saben perfectamente que hay una zona de ultra bajas emisiones en este caso, en el que está limitado y además cuesta mucho dinero. Por lo tanto, se motiva a que se utilicen otros medios de transporte. Eso sí, tiene que ir de la mano de una apuesta clara por el transporte público y un aumento de las frecuencias, porque no podemos solo sacar el palo para regular y no la zanahoria para motivar. Por lo tanto, es una oportunidad perdida para cambiar cómo nos movemos. Una es la expansión, otras son los tiempos. Como bien han explicado, hasta 2028 no vamos a ver un efecto claro de esta muy permisiva ordenanza que permitirá hasta el 90% de los vehículos actuales seguir entrando en la ciudad. Y como bien señalaba Bildu, según se vaya renovando el parque automovilístico, que se renueva bastante rápido, esta ordenanza quedará en papel mojado muy pronto porque permitirá la entrada de muchos vehículos. De ahí que también propongamos ser más exigentes con la antigüedad de los vehículos que se permite meter en la zona de bajas emisiones, siempre intentando poner las excepciones necesarias para que no sea una ordenanza que afecte a los residentes y favorezca al visitante en calidad del vehículo que tenga cada uno. Por lo tanto, las enmiendas que presentamos son en el sentido de hacer esta ordenanza más ambiciosa, que cumpla más objetivos y que se convierta en un instrumento que realmente mejore la vida de todos los donostiarras. Mila esker. Eskerrik asko. Talde sozialistak ez du txanda erabiliko, talde jeltzaleak orain. Egunon, guztioi, eskerrik asko, alkate. Bueno, Isuri gutxiko eremuaren proiektua onartuta, ordenantza ere aurrera doala ikustea pozgarria da oso. Gure hiriko ingurumenari, airearen kalitateari eragingo dio zuzenean, baina mugikortasunaren alorrean ere proiektu azpimarragarria izango da zalantzarik gabe. Hiri mugikortasun jasangarrirako planak erdigunean kokatzen du jasangarritasuna bera, eta gobernu talde honek
jomuga dituen proiektuek bizikalitatearen aldeko apustua dute oinarrian. Bizikalitatea zentzurik zabalenean, noski. Mugikortasun seguru, jasangarri eta osasungarrirako eskubidea dugu, eta eskubide hori lortzeko ahalegin handia egiten ari gara. Isuri gutxiko eremua helburu hauek guztiak eskuratzen aurrera pausu garrantzitsua izango da. Tresnak emango dizkigu Donostiako erdigunea datuen arabera kutsadura gehien jasaten duen gunea jasangarriago egiteko. Eta gaur, pleno hau, guk bizi izandakoaren ispilu fidagarria da. Zonaldea handiagoa izateko eskaerak jaso ditugu, baina txikiagoa izateko eskaerak ere badaude. Auto gehiegi sartzen utziko ditugula batzuen ustez, beste batzuk ordea gutxiegi sartuko direla. Epeak luzeegiak direla, edo beste batzuen ustez laburregiak. Kontua da, helburu argi bat dagoela ezarrita, eta helburua lortzeko dagokion tamainako neurriak hartu direla, ez gehiegizkoak, ez da eskaxak ere. Proiektuak parte hartze prozesu sakona izan zuen, behin betiko onarpenaren aurretik. Ordenantzak ere parte hartze uneak aurre ikusten ditu. Iritzi guztiak entzun ditugu eta datozenak ere entzungo ditugu. Proposatu diren aldaketak aztertu dira eta guztion artean proiektua osatu dugu. Eta gaur, proiektu hori martxan jartzeko beste aurrera pausu importante bat emango dugula, hasieran esan bezala, pozgarria da guretzat. Eskerrik asko, izteko txanda delegatuak. Sí, eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, parece ser que vamos por el buen camino, ¿eh? Entre unos que nos dicen que nos quedamos muy cortos y otros que parece que no saben que existe un cambio climático, pues yo creo que hemos hecho una ordenanza con unos objetivos y con una estructura que nos puede permitir a lo largo del tiempo ver cómo va evolucionando la calidad de San Sebastián y sobre todo incidir en la salud de los donostiarras, que es lo que queremos hacer. Señor Corominas, ante el panorama de imposición ideológica que nos acaba de plantear, se me hace raro que no haya presentado usted ni una enmienda, ya no haya traído ninguna enmienda al Pleno. Es una cuestión bastante curiosa. Los datos que da o son falsos o están manipulados. Dejen los datos a los técnicos, que en cuestiones de salud son cuestiones, digamos, importantes y serias, que deben ser los técnicos de medio ambiente los que las valoren. No hagamos aquí... No nombremos a nuestros hijos para, no sé, para traer un discurso político que la verdad no se corresponde con la realidad y que además sus compañeros de partido lo están imponiendo a otras ciudades. Les recomiendo que vaya usted a Madrid con un coche sin etiqueta, a ver qué pasaría. Por otro lado, por resumir y no alargarme demasiado porque ya no me queda ni un minuto, más o menos los planteamientos que nos han hecho desde Elkarrekin Podemos y H. Bildu son los mismos. Poco ambicioso y ampliar a las etiquetas C. Esto es un primer paso, es un primer proyecto que tiene unos objetivos y que tiene una serie de medidas. Creemos que podemos llegar a cumplir los objetivos que nos marca la OMS, acercarnos a los objetivos de la OMS y a la nueva directiva europea con estas medidas. No quiere decir que esto agote la zona de bajas emisiones. Creemos que para lo que necesitamos en este momento San Sebastián es suficiente. Yo, Garbiñe, más que el efecto tractor, más que el efecto rebote, que decís, yo vería el efecto tractor. Debemos evolucionar hacia un cambio a una movilidad sostenible. No debemos pararnos en pensar que si cerramos en Paso de los Fueros, los de Gros se van a ver afectados. Intentemos pensar que la gente no se va a acercar al centro de San Sebastián con su vehículo y vamos a mejorar, efecto tractor, que siempre lo digo, la calidad del aire de toda la ciudad. Muchas gracias. Eskerrik asko zuri. Bueno, bozketetara pasatuko gera. Eta hainbat zuzenketa daude, denengo bozkatu beharko gendukena izango ditzateke zuzenketa teknikoa. Beraz, teknikoa bai. Beraz, zuzenketa teknikoaren aldeko botuak, hau batez. Hau onartzen da beraz, eta orain Elkarrekin Donostiak aurkeztu dituen zuzenketak bozkatuko ditugu. Txostenean dauzkazute eta idazkaritzak da esan da, hasiko gera berez txostenean daukazuten bigarren zuzenketatik. Denengoa azkena bozkatu beharko genuke dako. Ados? Orduan, ondo badin baderitzozu eta argi gelditzeko zein dan bozkatzen ari geran zuzenketa, aipatuko dut zein artikulu hori eragiten dion, bai? Orduan, bozkatuko genduken Elkarrekin Donostiaren den zuzenketa izango ditzateke bigarren artikuluari den atadari aurkezten zaiona, bai? Garbiñe, bai. Osa, berez da bigarren zuzenketa, eta bigarren artikuluari denengo atadari dagokion zuzenketa da. Hori da. Bai, hori da. Eranskina amaieran. Hori da. Hasiko gera artikulatuari denengo eta eranskina azkena egingo dugu. Bai? Beraz, zuzenketa honen aldeko botuak.
Elkarrekin Donostiak, kontrakoak, gainontzeko hiru taldeak, eta abstentzioak EH Bilduk. Ez da onartzen. Orain, bozkatuko genuke hurrengo zuzenketa, hau proposamenaren 6. artikuluko 3. atalari dagokiona da. Honen aldeko botuak, Elkarrekin Donostia EH Bildu, kontrakoak, beste hiru taldeak, ez da onartzen. Hurrengo zuzenketa izango ditzateke proposamenaren 7. artikuluari aurkezten zaiona, honen aldeko botuak, aurreko berdinak, kontrakoak, abstentzioak, talde popularrak, ez da onartzen. Hurrengo zuzenketa izango ditzateke proposamenaren 8. artikuluko 1b atalari aurkezten zaiona, honen aldeko botuak, Elkarrekin Donostia, kontrakoak, gainontzeko talde abstentzioak, talde popularrak, ez da onartzen. Hurrengo zuzenketa izango ditzateke proposamenaren 8. artikuluko 3.1b atalari aurkezten zaiona, aldeko botuak, Elkarrekin Donostiak, kontrakoak, abstentzioak, eta talde popularrak ze bozkatu duen. Kontra. Bueno, hurrengoa izango ditzateke proposamenaren 8. artikuluko 3.2.1a atalari aurkeztutakoa, honen aldeko botuak, Elkarrekin Donostiak, kontrakoak, abstentzioak, EH Bilduk, ez da onartzen. Hurrengoa 8. artikuluko 3.2b atalari aurkeztutakoa, aldeko botuak, Elkarrekin Donostiak, kontrakoak, gainontzeko talde guztiak, ez da onartzen. Hurrengoa 8. artikuluko 3.2f atalari aurkeztutakoa, aldeko botuak, Elkarrekin Donostiak, kontrakoak, gainontzeko guztiak, ez da onartzen. Hurrengoa proposamenaren 8. artikuluko 3.2h atalari aurkeztutakoa, aldeko botuak, EH Bilduk, Elkarrekin Donostiak, kontrakoak, beste hiru taldeak, ez da onartzen. Hurrengoa proposamenaren 8. artikuluko 3.2i atalari aurkeztutakoa, aldeko botuak, Elkarrekin Donostiak, EH Bilduk, kontrakoak, beste hiru taldeak, ez da onartzen. Proposamenaren 9. artikuluko 2 atalari aurkeztutakoa, aldeko botuak, Elkarrekin Donostiak, kontrakoak, sozialista jeltzaleak, abstentzioak, EH Bildu, eta talde popularrak ez dakit zer bozkatu duen. Repito votación, ¿vale? 9. artikuluko 2. atalari, ¿vale? Aldeko botuak, Elkarrekin Donostiak, kontrakoak, sozialista jeltzaleak, talde popularrak, abstentzioak, EH Bilduk, ez da onartzen. 9. artikuluko 3. atalari, aldeko botuak, Elkarrekin Donostiak, kontra, sozialista jeltzaleak, talde popularrak, abstentzioak, EH Bilduk. Hurrengoa izango ditzateke erdibidekoa, 13. zena Elkarrekinena, baina orain talde sozialista eta jeltzalearekin adostutakoa, transakzional, orduan horren aldeko botuak, hau batez, eta oraingoaz proposamenaren 11. artikuluko den atalari aurkeztutakoa bozkatzera, aldeko botuak, Elkarrekin Donostia, kontrakoak, abstentzioak, EH Bilduk, ez da onartzen, eta azkena ez, aurreko egin behar dugu oraindik, hurrengoa izango ditzateke proposamenaren 18. artikuluko 1b3 atalari aurkeztutakoa, aldeko botuak, Elkarrekin Donostia, kontrakoak, sozialista jeltzaleak, popularrak, abstentzioak, EH Bildu, eta orain lehenengoragoaz, eranskinari aurkezten zaion zuzenketa bozkatzera, aldeko botuak, Elkarrekin Donostia, kontrakoak, sozialista jeltzaleak, talde popularrak, abstentzioak, EH Bildu. Eta orain, ordenantza bera bozkatuko dugu, beraz, ordenantza onartzearen aldeko botuak, sozialista jeltzaleak, kontrakoak, talde popularrak, abstentzioak, EH Bildu, Elkarrekin Donostia, onartuak gelditzen da, ez dago boto azalpen txandarik eta hurrengo puntura pasatzen gara. HE-CE04 Zabalkundea, Convent Garden, xehetasun azterlana behin betiko onartzea. Eta proposamenak horrela dio, lehenengo puntua,
tartekatutako alegazio bakarra ez estea, arkitekturako txostenean eta txosten juridikoan jasotakoaren baitan. Bigarrena, behin betiko onespena ematea Donostiako C04 zabalgunea, H-eko Convent Gardeneko xehetasun azterlanari. Hirugarrena, Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratzea erabaki hau, onartutako dokumentuak berekin dituen arau xedapen eta guzti. Bai, delegatuaren txanda. Bai, eskerrik asko. Erreferentziazko xehetasun azterketaren helburua APOak ezarritako volumenak berrantolatzea da. Dauden espazioen funtzionaltasuna hobetuz, bertan egin daitezkeen kultura eta sormen jardueretara egokitzeko. El objeto es modificar las alineaciones de la edificación, posibilitando ocupar una pequeña zona en el patio exterior, utilizando parte de la edificabilidad que les correspondía por parte del plan general en el patio de Manzana. Y el informe, bueno, no tiene todos los informes necesarios para su aprobación y es por lo que le traemos a este pleno para la aprobación definitiva. Eskerrik asko, Elkarrekin Donostiak. Ez du txanda erabiliko, talde popularrak. Bai. Eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, nosotros nos vamos a abstener en este punto por dos razones. Si el objetivo del estudio de detalle es legalizar, como hemos leído en declaraciones, el chiringuito que tienen ahí montado, ¿qué significa? ¿Que de ahora está de manera ilegal? ¿Está fuera de ordenación? ¿Cómo está? Y porque, si bien está ajustado al plan general y vamos a trasladar la edificabilidad del patio de Manzana al patio exterior, pero, sin embargo, no solo estamos reordenando esos volúmenes, sino que, como en el estudio se plantea, hay una ordenación de las alineaciones y se podría permitir que se crearan unos levantes sobre y bajo rasante, que además desde el Departamento de Urbanismo dejaron claro que dichos levantes se podrían llevar a cabo mediante licencia directa sin pedir permiso. Si no obviamos que en esa parcela el único uso que puede haber es terciario, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Nos garantizan que en un futuro no se van a realizar esas dos plantas, con lo que conllevaría para la balaustrada que está protegida. ¿No va a haber una ampliación de plazas en ese hostel? Pues teniendo en cuenta las cositas que están pasando últimamente y la inseguridad jurídica que se crea fruto de la falta de planificación y de las decisiones que se toman en este ayuntamiento, pues a nosotros no nos queda claro y por eso nos vamos a abstener. Eskerrik asko, talde sozialistak ez du txanda erabiliko, EH Bilduk. Bai, bueno, pues nosotros vamos a votar en contra de este expediente. Y vamos a votar en contra de este expediente, bueno, en primer lugar porque si el objetivo es única y exclusivamente el que decía la delegada de Urbanismo Sostenible, bueno, entendemos que no era necesario tramitar este documento para esa situación. Entendemos que no es totalmente innecesario un estudio de detalle única y exclusivamente para, de alguna forma, tratar ese volumen de ese prefabricado que existe y que está instalado sobre el patio actualmente. Lo que pasa es que, efectivamente, cuando se aprovecha el estudio de detalle lo que se aprovecha es, de alguna forma, para establecer los máximos que establece el plan general, más allá de que se vayan a edificar en este momento, no, pero sí está estableciendo, de alguna forma, y definiendo, bueno, pues a la hora de hacer las alineaciones rasantes, se está yendo al máximo con 4 plantas bajo rasante. No significa que se vayan a hacer, pero, lógicamente, está haciendo y está yendo al máximo de lo que establece el plan general.
Y no sabemos si efectivamente ese máximo se va a materializar o no. Ese es un dato que pues los grupos de la oposición no tenemos acceso al mismo. En un ámbito donde, por otra parte, pues es una actividad efectivamente terciaria, es una actividad de hospedaje, entre otras cosas, y en un ámbito donde efectivamente pues los propios estudios municipales determinan que es una zona saturada de la implantación de este tipo de actividades, con lo cual, pues en principio no cabría la posibilidad de ampliación de este tipo de actividades más allá de lo establecido, más allá de que el plan general efectivamente le dé una mayor edificabilidad o le dé la posibilidad efectivamente de crecer esta parcela levantando y creciendo sobre lo actualmente configurado, con independencia que sea esa o no la situación ahora mismo a corto plazo de la misma, pero sí es lo que está regulando el estudio de detalle. Es verdad que la propia normativa que presenta el Gobierno municipal para limitar la implantación de este tipo, para decir que regula de alguna forma la implantación de este tipo de actividades, pues cabe la puerta de atrás, y este es precisamente uno de los edificios en los que cabe la puerta de atrás. ¿Por qué? Porque es un edificio con grado de protección C, y el grado de protección C es precisamente es uno de los edificios donde se les permitiría, aunque la zona fuera saturada y declarada como zona saturada de implantación de este tipo de actividades, pues que pulpo se considera como animal de compañía. Es decir, que a pesar de que todos los estudios determinan que es una zona saturada y que no cabe la implantación o que no debería caber la implantación por superar incluso los ratios recomendados a nivel europeo, pues aquí cabría la posibilidad, no sé si porque el titular dominical de la propiedad es la Iglesia o no, o porque el grado de protección es C o no, pero efectivamente cabría la posibilidad de excepcionar al cumplimiento de la norma general. Y nosotros las excepciones, en principio, sobre una zona tan clara como la que estamos estableciendo, con una saturación y con unos datos que demuestran que efectivamente la misma está saturada, no nos gusta demasiado. Y finalmente, una reflexión sobre los aspectos patrimoniales, porque efectivamente existe una alegación de Áncora. Nosotros no sabemos efectivamente, se estudia y se determina que la misma procede desestimar porque no sean los elementos pues que hagan a juicio técnico pues que la misma deba prosperar. Pero sí es verdad que a nosotros nos gustaría que cuando estamos de alguna forma posicionándonos sobre un edificio protegido, en este caso con el grado de protección C, cuando hay una de alguna forma unas dudas sobre los elementos o las afecciones a ese elemento protegido, pues el Ayuntamiento se dotó de un Consejo Asesor de Patrimonio, supuestamente es para asesorar en la toma de decisiones, y que efectivamente a nosotros nos gustaría que efectivamente ese Consejo Asesor de Patrimonio se pronunciara también sobre este tipo de cuestiones, que no solamente se deje el Consejo Asesor de Patrimonio para flexibilizar lo que dice el Plan General o para legalizar, como en el caso del NOVU, lo que en principio se ha hecho contra licencia. Eskerrik asko, izteko txanda delegatuak. Bueno, a la señora representante del PP le diría que cositas, chiringuito, inseguridad jurídica, pues vote usted en contra. Pero es que dice una serie de cosas y luego se abstiene. Y habla de balaustradas y no sé qué, que no tiene nada que ver con el expediente, pero absolutamente nada. Y al señor Brutarán también le diría que por la puerta de atrás, pulpo como animal de compañía, es lo que hacía usted cuando los estudios de detalle no solicitaban ni el estudio de AENA que el informe preceptivo. O sea, que no diga por la puerta de atrás, porque aquí no hay puerta de atrás en ningún momento. Si estamos hablando, como bien usted ha dicho, de una food truck en un patio, ya me contará usted que afecta eso en estos momentos ni al patrimonio, con las alegaciones de Áncora, que absolutamente nada tienen que ver con este estudio de detalle. Vamos a ser rigurosos y, desde luego, ni chiringuitos, ni puerta de atrás, ni pulpo como animal de compañía. Lo que se está haciendo es establecer las condiciones necesarias. Como usted bien ha dicho, además, igual no haría falta ni estudio de detalle, con una licencia directa era normal, con lo cual no entiendo su voto en contra, la verdad. Eskerrik asko, eztabaida amaituta bozkatzera pasatuko gera beraz, aldeko botuak, sozialista jeltzaleak, kontrakoak, Elkarrekin Donostia EH Bildu, abstentzioak, talde popularrak, ez dakit boto azalpen txandarik nahi den, eta beste da aurrera jarraituko dugu. Aine 0 Atotxarreka eremuko A555 partzelaren xehetasun azterlanaren behin-betiko onarpena. Proposamenean ondorengoa proposatzen da. Lehenengoa, behin-betiko onespena ematea aipatutako xehetasun azterlanari, bigarrena 0.0 antolamendu planoa barne hartzen duen testu bategina aurkeztuko da,
Hirugarrena, Gipuzkoako aldizkari ofizialan argitaratzea erabaki hau onartutako dokumentuak berekin dituen arau xedapen eta guzti. Bai, delegatuak dauka hitza. Bai, oso labur. Xehetasun azterketa honen helburua da partzelak atzeko aldean daukan lerrokadura maksimaldatzea, eraikina implantatzeko plataforma handiago izan dadin, eraikina lursailera hobeto daitzeko. Txosten guztiak aldekoak direla eta bakartzen dugu betiko onarpena emateko. Eskerrik asko. Elkarrekin Donostiak ez du txanda erabiliko, talde popularrak. Bai. Bai. Claro que vamos a votar a favor, pero como ustedes bien saben, la Asociación de Vecinos han solicitado en varias ocasiones una serie de servicios que no están teniendo. Cada vez van siendo más vecinos. Con el expediente que se va a aprobar hoy, pues en un futuro próximo serán todavía más. Y las carencias que tienen aquellos vecinos que pagan sus impuestos, como el resto de los donostiarras, siguen estando ahí en cuanto a mantenimiento de la calzada, de los arbustos. No tienen en todo el barrio ni siquiera un lugar de sombra donde estar en verano. Cosas que ustedes saben porque no hacen más que repetirlas en cada una de las reuniones que tienen con ustedes. Era únicamente este pequeño recordatorio. Eskerrik asko. Talde sozialistak ez du txanda erabiliko, Bildu taldeak ere ez, iztera goaz beraz, delegatuak. Señora representante del PP, me parece increíble su actuación, porque desde luego que yo sepa, desde luego jardinería está prácticamente acabada con una serie de plantaciones de árboles espectacular. Me consta que desde luego zonas de equipamiento, aunque sean privados, desde luego ya le digo yo que tienen mucho, que lo no privado también, porque hay una serie de senderos de Natxarreka rodeados de árboles y de zonas verdes, con lo cual, hombre, que lógicamente se tenga que recepcionar la urbanización en cuanto estén todas las viviendas acabadas y habrá que dar un repaso, pero desde luego me consta y desde luego he estado muchas veces en Natxarreka y ya le digo que desde luego arbolados, mantenimiento y tal se hacen adecuadamente. Eskerrik asko, bozkatzera pasatuko gara jarraian, beraz aldeko botuak. Elkarrekin Donostiak ezik, kontrakoak, abstentzioak, Elkarrekin Donostiak, ez badin bada botoa azalpen txanda eskaerarik, aurrera egingo dugu. Ur hornidura eta saneamenduko udal erregelamenduaren aldaketaren hasierako onarpena. Proposamenak horrela dio, lehena, hasierako izaeraz onartzea ur hornidura eta saneamenduko udal erregelamenduaren 53. artikuluaren aldaketa. Bigarrena, aurreko aldaketa jende aurrean jartzea 30 laneguneko epean toki erabidearen oinarriak arautzen dituen legearen 59. artikuluan xedatutakoaren arabera, interesdunek egoki iritzitako erreklamazioak edo iradokizunak aurkez ditzaten. Horiek aurkezten ez badira, aldaketa behin betiko onartuko dela ulertuko da azalpen zatian deskribatutako moduan. Ondo, Bildu taldearen txanda. Eskerrik asko, alkate jauna. Gaur honea dakarguna ordenantza fiskalek uraren tasari buruz iaz egindako eztabaidaren ondorioa da. Dakigun bezala, ura ondasun mugatua eta ezinbestekoa da. Gauza askotarako da beharrezkoa, oinarrizkoenetik alferrikakora, eta ur hornidura udalaren eskumena da. Esategon bezala, zerbitzu oinarrizkoa, horren ondorioz erabilerak arautu behar dira, eta erabileren arabera, tarifa desberdinak ezarri uraren kuota aldakorrean. Así se puede diferenciar el uso doméstico en viviendas, de uso doméstico en actividades y el uso para riego y piscinas particulares. Y no se pueden gravar estos usos de la misma manera. Es lógico, no es lo mismo el agua para beber que el agua para llenar una piscina. Y dentro de las actividades se diferencia entre lo que es hostelería, construcción y actividades en general. Es decir, dentro de las actividades solo se permite un tratamiento diferenciado a las actividades de hostelería y de construcción.
Y en nuestra opinión, y por eso en su día presentamos la iniciativa de modificación, hay que dar un paso más. Es objeto de la política tarifaria municipal fijar la cuantía de los ingresos que van a ser recaudados y establecer su estructura, es decir, de qué modo se van a aplicar las cuotas a los diferentes usuarios del servicio. La estructura tarifaria municipal también debe guiarse por una adecuada contribución de los diversos usos, teniendo especialmente presentes los efectos sociales de los mismos. En ese sentido, la actividad agraria es clave en estos momentos para afrontar los retos inmediatos que tenemos en el corto plazo, a nivel alimentario, ekologiko e incluso energetiko. Hori dela eta, guk uste dugu, nekazaritzako eta abeltzaintzako jardueretarako ure hornitzeko tasa bat sartzea komeni dela. Jarduera orokorretatik bereiztuz, zerga tratamendu espezifikoa izateko. Proposatutako tasa berri hori, ordenantza fiskalean sartu ahal izateko eta izan behar duen babes juridikoa izateko, udalaren hornidura eta saneamendu araudia aldatu behar litzateke aurrena, eta kategoria edo erabilera berri bat sartu horretan, nekazaritzako eta abeltzaintzako jardueretako erabilera zehazki. Horregatik, EH Bildu udaltaldeak udalbatzarrean hontan aurkezten du araudia aldatzeko proposamena. 53. artikuluan, etxeko erabilerarik ez duen kontsumoa izenekoan, nekazaritza jardueretarako kontsumoak izeneko epigrafe berri bat gehituz eta zehaztuz. Como decía, bueno, este debate ya hemos tenido en su momento, porque procede una tramitación larga. En su momento concitó el apoyo en pleno de la mayoría de los grupos para poner en marcha esta iniciativa de modificación normativa. Ha pasado favorablemente en Comisión de Hacienda, las comisiones y en trámites previos de consulta pública y cuenta también con el informe favorable técnico tanto del Servicio de Agua y Saneamientos como de Secretaría Jurídica. Por lo tanto, hoy traemos esta propuesta de modificación normativa para concitar su apoyo en el Pleno. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Elkarrekin Donostiak. Eskerrik asko. Bueno, por nuestra parte, decir que vamos a votar a favor del punto, porque, bueno, tal y como ya dijimos también el año pasado en la tramitación de las ordenanzas fiscales, cuando EH Bildu propuso un epígrafe diferenciado, bueno, pues estábamos de acuerdo con que una actividad como la agraria tuviera un tratamiento específico como lo tienen otras actividades en la propia ordenanza y, bueno, pues en coherencia con lo que ya dijimos el año pasado, vamos a apoyar la propuesta. Eskerrik asko, talde popularrak ez du hitzik hartuko, talde sozialistak. Vale, bueno, pues nosotros vamos a votar también que sí, estamos de acuerdo con la propuesta que ha hecho EH Bildu y, bueno, votaremos que sí. Ados, talde jeltzaleak. Guk ere aurreratu genuen bezala baiezkoa emango dugu eta eskertzen dugu EH Bilduk duen alegina, hobetzeko, da gero urrengoan zerga ordenantzei dagokienez bakiko dugu ere eztabaida eta bueno, jarraituko dugu hasiera baten aurkeztu zuen asmo horren izapidetzarekin. Eskerrik asko, izteko txanda EH Bilduk. Esaten nuen bezala, el objetivo de esta propuesta al final era aunar voluntades políticas para posibilitar un tratamiento diferenciado al consumo del agua en las actividades agrarias. Entendemos que si la iniciativa de hoy concita, como parece, y en ese sentido agradecemos el apoyo de la mayoría de los grupos y prospera, pues los grupos que como el nuestro apostamos por una tasa diferente de las actividades agrarias podremos plantearlo en el próximo debate de ordenanzas fiscales. Y los grupos que prefieran que tengan la misma tasa, pues pueden seguir proponiéndolo. Es decir, en ese sentido no tiene que haber ningún temor. Entonces, pensamos que si sacamos adelante esta iniciativa, hoy no pierde nada y agradecer de nuevo el apoyo de los grupos. Eskerrik asko. Zuri, bozkatu egingo dugu beraz, aldeko botuak, kontrakoak, talde popularrak, onartzen da, ez da egita azalpen txanda erabili nahi dan, bai, talde popularrak. Sí, bueno, hemos votado en contra porque creemos que no se deben de aumentar más las tasas a la actividad agraria que ya bastante pagan. Gracias. Eskerrik asko. Urrengo puntura pasatuko gara jarraian. Karrerako funtzionaria den langile bati irakasle lanak egiteko bateragarritasuna onartzea. Ondorenkoa proposatzen da.
Espedientean aipatutako karrerako funtzionaria den pertsonari, arlo pribatuan, bigarren lanpostua betetzeko bateragarritasuna aitortzea, Deustuko Unibertsitatean, Donostiako kampusean, irakasle lana lan egiteko, administrazio publikoen zerbitzura dauden langileen bateraezintasuna arautzen duen legean ezarritako baldintzak betetzeagatik, baimen honek berarekin darama batetik, unibertsitatean beteko duen lanpostua Deustuko Unibertsitateak emandako txostenean ezarritako ordutegian izan beharko duela, eta bestetik, udal honetan dagozkion funtzioak orain arte betetako baldintza beretan egingo dituela. Ados puntu hau bozkatu egingo dugu zuzenean, beraz aldeko botuak, hau batez, eta hurrengo puntura pasatzen gara. Mozio arrunta, EH Bildu taldeak aurkeztua, Arriberri Oleta ikastetxearen ondoko partzelan egin beharreko lanei buruzkoa. EH Bildu taldearen txanda. Egunon. Dakargu gaurkoan Antzako Arriberri Oleta eskolaren ondoko partzelaren gai hau otsailean egin genuen bezala, eta pixkat mozio arruntonen asmoa gure partetik da, gaia anzturan ez gelditzea, ze hori da eskolatik eta bizilagunen partetik transmititzen digutena gai honen inguruan. Esan bezala, otsailean ekarri genuen gai hau, kontrol mozio forman, lehenago ere aurreko legegintzaldian gure taldeak egin izan duen bezala, eta eskatzen genuena zen, udal gobernuak eskazi ez zaiola Jaurlaritzari, konkretuki ingurumen sailari, lanekin aurrera jarraitzeko baimena eman zezala. Eta baimen horrekin egin beharreko lanekin aurrera jarraitu, eta uste genuen, eta esango nuke iritzeko konpartitua dela, ingurune osoa hobera ekarri duen eraldaketarekin amaituko zela, ez? Eskolari sarbide lasaiago eta atseginago bat emateko, eta ulertzen dugu gainera honen onuradunak badirela ikastetxeko erabiltzaileak, haurrak, familiak, baina baita ere auzune osoko bizilagunak eta auzo bizitza bera emango liokelako esan bezala plaza naturalago bat, kiroldegia eta eskola modu egokiago eta naturalago batean lotuz, eta ingurunea definitiboki bizigarriagoa eginez. Ez naiz gehiegi luzatuko, ze esan bezala otsailean landu genuen gaia, dakarguna da beste formatu batean. Zergatik, urtetako eskaria delako auzotar eta ikastetxearen partetik, ikastetxeko hezkuntza komunitatearen partetik, eta egia da otsaileko udal batzan eta plenoan udal gobernuak adierazi zuela lan horretan ari zela jada, harremanetan zela ingurumen sailarekin baimen hauen tramitaziorako edo eskari horiek egiteko, eta udalbatzak onartu zuen konpromiso honekin jarraitzea, ez? Baimena eskatu eta baimena lortu ondoren lan hauekin aurrera jarraitzeko. Kontua da, puntu berean jarraitzen degula, eta eskolak adierazten digunaren arabera, baimen horren notiziarik ez dago, eta biztan da, lanak ez direla hasi, ez? Eta, auzotik iristen zaiguna gai honi lotuta nolabait asperdura eta etxipena. Ez dakitela honi emango zaion bukaera hon bat edo hontan geldituko den. Horregatik, ikasturtea amaitu dela kontuan hartuta ikastetxearentzat, eta baita ere Jaurlaritza berria osatu berri dela, eta horren inguruan zuzenketatxo edo aipamen bat egin nahiko nuke, uste dugu momentu ona dela Jaurlaritzari mozioa arruntau helarazteko. Esan bezala zuzenketatxo bat edo barkatuko didazu ez, mozioa arruntau idazterakoan aurreko Jaurlaritzarekin geunden eta ingurumen sailari zegokion baimen hau ematea, orain ez daukagu ingurumen sailik, horrek forma eta marko berri bat hartu du, lertzen dut industria trantsizio energetikoa eta jasangarritasunarena dela, eta beraz eskatzen dugu mozioa arruntau sail horri helarazteko, eman beharreko baimenak eman ditzan, eta ez dezagun beste ikasturte bat galdu, eta horren ostean jarrai dezagun egin beharreko lanekin. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Elkarrekin Donostiak. Brevemente decir que, por supuesto, apoyamos esta moción imprescindible. Nos consta que la comunidad lleva mucho tiempo luchando para que esto
se haga y que es muy oportuno hacerlo ahora porque efectivamente sería ideal que para el inicio del siguiente curso el alumnado pudiera disfrutar de unas instalaciones acordes con sus necesidades. Gracias. Eskerrik asko, talde popularrak, ez du txanda erabiliko, talde sozialistak bai. Sí, eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, efectivamente, como se indica en la moción, esta parcela, la habilitación de esta parcela es lo único que queda para transformación total. Ya hemos ejecutado el polideportivo, se ha realizado el camino trasero y es lo único que queda por ejecutar. Cuando se hizo, de hecho, el polideportivo, se redactó, se formuló el proyecto para habilitar este espacio. Y tiene además dotación presupuestaria a través del plan de regeneración de Alza. Lo que ocurre es lo que se dice en la moción. Efectivamente, no se ha dado la autorización ambiental por parte del Gobierno vasco. Nos hemos interesado, como ya se comentó en febrero, dicen que en aquella época decían que estaba con mucho trabajo pero que lo tenían encima de la mesa y ahora ante la situación de creación del nuevo gobierno pues me supongo que tardarán algo en hacerlo, pero desde luego nosotros estamos encima, nos estamos interesando no solo con correos electrónicos sino con llamadas y estaremos encima para que efectivamente se cierre la regeneración de ese espacio. Muchas gracias. Eskerrik asko, talde jeltzaleak ez du txanda erabiliko, beraz, izteko txanda, EH Bilduk. Bueno, esandakoa, mozio arruntonen bidez bilatzen duguna da, datorren ikasturtea, beste ikasturte galdu bat izanez, dadila badakigu ezinezkoa dela lanak amaituta egotea ikasturte hasierarako, ezinezkoa da, baimenik ez dago ere, baina, bueno, osatu berri den saio honek jasoko balu epe motzean interpelazio hau nolabait eta udara baliatu albaldin bada tramitazio edo baimen hauekin aurrera jarraitzeko, gutxienez urrengo ikasturtea baliatu dadila lan hauekin aurrera jarraitzeko badakigu mahai gainean dagoela, baina iritsi dadila sail berriaren mahai gainera ere, besterik ez, eskerrik asko. Eskerrik asko. Ez dakit gobernuak izteko txandarik nahi duen, ez? Bueno, bozkatu egingo dugu eta idazkariari bai kontutan hartzeko eskatuko diot proposatzaileak esan duena, hau da, bere garaian aurkeztu zenean sail bat zegoen, orain sail horren eskuduntzak beste sail batek dauzka eta horrera bidaltzea. Eskerrik asko, beraz, bozkatzera goaz, aldeko botuak, hau batez. Eta botu azalpen txandarik ez bada, aurrera egingo genuke. Bai. Mozio arrunta EH Bildu taldeak aurkeztua, Osakidetzak hirian iragarritako murrizketei buruzkoa. Kasu honetan, lehenengo puntua ordezkatzeko zuzenketa partziala aurkeztu dute EAJ eta PSE taldeak. Ados, lehen txanda EH Bildu taldeak dauka. Eskerrik asko. Bueno, aurreko udan ekarri genuen antzeko mozio bat, eta pixka bada errealitate bat mahai gainean jarri, eta da Osakidetzaren egoera. Denok onartzen dugu, ez dela onena momentu honetan, eta guretzat oso larria da momentu honetan Donostiarrek ere juten dienean pak batea, ez dakitela medikua ongo dan edo ez, edo bere ambulatorioa juten dienean pediatra ongo dan edo ez, edo inkluso ordutegiak aldatu dituzten edo ez. Oraingo honetan, lotuta dago azkeneko berri batekin, Osakidetzak esandakoa, eta da murrizketak izango diela uda honetan ere, ambulatorio askotan, EAen, baina Donostien ere bai, zuzenean eragina izango du Bidebietan, Intxaurrondon, Aieten eta Egian. Eta noski, etengabeko arretagunean ere paken behin eta berriz eukitzen nahi dira, ez bakarrik udan, askotan joaten zean nian ez dagoelako medikurik. Eta, egia da, udari begira ematen dien arrazoiak batetik dela, erabiltzaileen eskaera gutxitu iten dela, ez du konpartitzen, arrazoi hau, Donostian precisamente poblazioa haunditure egiten da udaran, eta pentsatzekoa da, poblazioa haundituta, eskaerak ere gora indezaketela, eta ego esaten da, medikuek, oporrak euki berrituztela, eta evidentemente eskubide osoa dute, baina honek erakusten duena gure ustez da, horretik planifikazio falta bada dagoela, eta gaina izan diala behin eta berriz, eta ez orain bakarrik. Urteak dia, bai sindikatuek eta bai oposiziotik EH Bilduk ere bai, proposamena
eta plangintza eskaerak egin ditunak, eta ez dira kontutan hartu. Guk ekartzen deuna, pentsatzen deun benetan, zentzuzkoa dela, eta onartu beharko denukela, ze eskatzen deuna da, epe ertain luzea, gauza bat, gobernu berriak ja esan duena, orduan baiezkoa jaso beharko luke, eta da, az dadila pertsonal politika eraldatzen Osakidetzak, eta Osakidetzako mahai sektorialean epe motz ertain eta luzera begirako neurriak osasun langileen ordezkariekin adostea. Ustez, zentzuzkoa dela eskaera hau. Bigarrena eta hirugarrena epe motzeko eskaera dira, eta bata da, eskatzea Osakidetzari, udako por sasoiari begira, kontingentzia plan propioa definitu eta adostu dezala bertako osasun langileekin, eta hirugarrena, ezinbestekoa gure ustez, eta da, eskatzea osasun sailari eta Osakidetzari, Donostiako etenik gabeko arretagunetako eta osasun etxetako ateetan, iragarki taula batzu jartzeko, ze zerbitzu egongo jan zehazki egunero, eta hauek ere publiko egitea beste komunikabideetan. Jendea jakin dezan, Donostiarrek ere jakin dezaten, ze ambulatoria dauden irekita ze orduetan, eta noiz egongo dan medikoa edo ez, edo noiz egongo dan pediatra edo ez dan egongo. Aurkeztu duzue osoko, ordezkatzeko zuzenketa bat, eta pena ematen digu, askotan, aurkezten dezue gauza bat, baiezkoa jaso dezakena gure aldetik, inkluso esango nuke, inkompatible ez dela gu jarritako egindako eskaerekin, baina eske zuena bozkatzen baldin bada baietz, guriak ez dira bozkatzen. Orduan hemen, inbotxe proposamen bat egiten dizuet. Zergatik ez, ordezkatzeko zuzenketa izan beharrian, izan deia gehitzeko, eta baiezkoa bozkatuko genioke, eta 4 puntu horiekin atako litzateke ekarri deu mozioa zuena gehituz. Eskerrik asko. Zuri, Elkarrekin Donostiaren txanda. Eskerrik asko. Bueno, ayer la encuesta del Deusto Barómetro señalaba que la mayor preocupación de la población es la sanidad en Euskadi, seguida de la vivienda, y esto por algo será. Un verano más, Osakidetza recorta servicios y horarios en los centros de salud de Donostia y del resto de Euskadi en verano con la excusa de las vacaciones del personal y de que también la ciudadanía se va de vacaciones. No obstante, ni una cosa ni la otra han sucedido de forma imprevista, es decir, que el personal sanitario coge vacaciones todos los años, al igual que la ciudadanía. Y como ya hemos dicho en otras ocasiones en las que hemos debatido sobre esto mismo, el problema es de falta de previsión y de planificación. O igual no, igual es una estrategia para engordar la sanidad privada, ya que cuando se resiente el sistema público, el privado se frota las manos porque eso supone más clientes, más negocio y más beneficio, en este caso con la salud. En Donostia, como ya se ha citado, esos recortes afectan a los centros de salud de Aiete, Bidebieta, Guía, Inchaurrondo, además de los recortes que ya se aplican en el PAC de la calle Bengoechea todo el año. Estos recortes, ya habituales en determinadas épocas del año, no solo en verano, tienen consecuencias en la atención a las personas que necesitan acudir a esos centros de salud, ya que o bien tardan más en ser atendidas o bien no tienen más remedio que acudir a los servicios hospitalarios de urgencia, lo que a su vez tiene también consecuencias en el propio personal de Osakidetza, en los centros de salud, porque el número de pacientes que tienen que atender aumenta, con lo que supone para los y las profesionales y además también para el personal de las urgencias hospitalarias, porque se saturan y pues ir a una hora a las urgencias de los hospitales puede suponer tener que esperar muchísimas horas. Pero también, por poner un ejemplo, aunque no sea concreto de Donostia, este fin de semana en el hospital de Arrasate no había radiólogo en el turno de noche. En caso de necesidad, la única alternativa es trasladar al paciente a otro hospital. Estas carencias, desde luego, que si se suplen y se sale adelante de estas situaciones, es gracias a la profesionalidad de los y las trabajadoras de los centros sanitarios. Esta situación es la que las diferentes plataformas en defensa de la sanidad pública, como DOPA o la Tuchuría y algunas otras, denunciaron el sábado frente a la delegación del Gobierno vasco en Donostia y asimismo lo hicieron el jueves frente al Parlamento vasco. Y supongo que, como en otras ocasiones, nos dirán que nuestro sistema de salud es mejor que el de otros sitios o que la escasez del personal es también responsabilidad del Gobierno de España y que también se da en otros lugares. Pero esos son argumentos para no asumir la responsabilidad en primera persona del Gobierno vasco y de sus gestores durante tantos años.
porque los problemas del relevo generacional se pueden prever y de la misma manera, además, que se han negociado, por ejemplo, traspasos de competencias o asumir las obras del TAP, se podría haber hecho lo mismo con la sanidad. Entendemos, pues, que es una cuestión de prioridades. Yo, respecto a la enmienda del PNV y del PSE, pues, releyéndola, la verdad es que parece más una declaración institucional que una enmienda y supone también, de alguna forma, un acto de fe, porque es que estos textos vienen una y otra vez, y vino el año pasado, y vemos que se aprobó esa enmienda, por cierto, muy parecida, pero la realidad, un año después, es que la situación es idéntica. Horregatik guztiagatik, guk plataformen aldarrikapenekin bat gatoz, murrizketarik ez udan, ez neguan, osasun publikoa defenda dezagun, eta osasun publikoaren alde lehen arreta indartuz. Eskerrik asko, talde popularrak. Bai. Pues efectivamente esta es una moción que ya hemos tratado, que se mandó de la misma manera. No entendemos que se presente una enmienda desde el equipo de gobierno a unos puntos que entendemos totalmente asumibles. Es que los recortes se dan todo el año, no se dan solo en verano. Una cosa es que se hagan públicos, que por cierto empiezan desde finales de mayo, de facto. Todos sabemos los problemas que hay en todos los ambulatorios, no solo en los 4 mencionados. De verdad, me quedo atónita al ver que desde el ayuntamiento no somos capaces de pedir un mínimo. No sé si porque les da vergüenza a que al fin y al cabo es el gobierno vasco reproduce el mismo pacto que tienen ustedes aquí, pero la cuestión es que año tras año tenemos el mismo problema, que se va incrementando, porque hay falta de profesionales, porque los nuevos médicos no se están quedando en el País Vasco. Las condiciones médicos y médicas, enfermeros, enfermeras, auxiliares, se nos está yendo la gente joven. O sea, ya no es solo un problema de organización y planificación de la sanidad, que también, fundamentalmente, es que no nos estamos dando cuenta de que no se están dando las condiciones para que los profesionales tengan unas condiciones dignas en Euskadi, en este caso en San Sebastián. ¿Cómo no hay más que ir en cualquier momento, de cualquier día, a las urgencias del Hospital Donostia y se darán cuenta de cuál es el problema? Y efectivamente, cuando la urgencia es grave, se atienden perfectamente porque son unos grandes profesionales los que tenemos. Gracias a ellos esto sale adelante, pero trabajan en unas condiciones que no hay más que pasearse por las urgencias, de verdad. Es que no hay más que pasearse por ahí. De verdad, no entiendo. Y desde luego, si no hacen caso al señor Izaguirre y plantean la enmienda tal y como la tienen presentada, votaremos que no, porque entendemos que votar la moción a favor es una cuestión de decencia. Eskerrik asko. Orain zuzenketak aurkeztu dituzten taldei dagokie hitza, baina ohar bat idazkariak ere adierazten didana, da EH Bilduk planteatu duena da, erreglamentuan aurre ikusten da 95. artikuluaren arabera erdibideko bat egina izatea. Osea, momentu honetan bi taldeek aurkeztuta daukezuten zuzenketa ordezkatzeko zuzenketa bat da. EH Bilduk planteatzen du ez ordezkatzeko izatea, eta hori egin daiteke, nahi baldin bada, ahoz. Osea, enmienda inbotxe figuraren bitartez, hori gogortzen dit idazkariak. Ez dakit ulertu dan,
Ni proposatzen dudana, bai, erdibidekoa da. Proposatzen desuna oso ondo ulertu dut. Gehitzea. Nahizen hau hartzen da, orain hitza hartu behar duten taldeei, existitzen da inbotxe figura hori, eta beraz, beraiek hitz egiten dutenean, ez da zer esango duten, ez dut beraiekin hitz egin, baina hori posible da, besterik ez nahiz esaten ari. Orduan, udartu ez dute, bai. Ez, zuen parte hartzean edo zuen interbentzioan egin dezakezute. Eta zer gertatzen da. A ber, Kerman, eta zer gertatzen da. Irten egingo gea, ez bada. Berriro ekingo diogu. Orain zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txanda izango da, gero badakit etenaldi honetan adostasun bat lortu dezute da. Ez dago gaizki. Orduan, hori bai, gero nik egingo dut proposamena, zatik idazkariak jartzen dizkit muga batzuk, eta uste dut badago da modu bat, muga horien barruan zuzenketa adostu bat egiteko. Bai, baina idazkariak esaten dit, ezin dugu da puntu berri bat jarri. Orduan, egin beharko genukena da, lehenengo puntua bi parraforekin moldatu. Eta nik uste dut, estido aldetik hor badago da, gauza bat komeniko ditzatekena, ez? Zeren jatorrizko mozioak dio, el pleno de Ayuntamiento de San Sebastián, bla, 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 eta jarri behar badegu beste parrafo bat, berriz jarri beharrean, el pleno de Ayuntamiento de San Sebastián, igual jarri dezakegu así mismo insta el gobierno vasco, tal. Eta orduan gelditzen da, estidoz txukunago. Baina, orain txanda, zuzenketak aurkeztu dituzuten taldei dagokizue, osea, lehenengo talde sozialistak. Bueno, egunon, a ver si nos centramos, que después del recreo siempre cuesta más centrar el tiro. Bueno, yo creo que estamos de acuerdo en que la sanidad es un pilar básico de nuestro sistema de bienestar que requiere de continuos recursos económicos, humanos y organizativos. Creo que hasta ahí estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo en que Osakidetza defina un plan de contingencia y estamos de acuerdo en que se informe de los horarios de atención de los ambulatorios también en los medios de comunicación. Precisamente por eso, nuestra propuesta inicial era una enmienda de sustitución tan solo al punto 1, pero con la intención de apoyar los puntos 2 y 3 de la moción. Pero más allá de eso, desde luego, no compartimos la exposición que acabamos de escuchar, ni todo lo referido a la situación de
urgencias que ha mencionado la delegada del Grupo Popular y tampoco pues la parte en la que se mezclan las vacaciones del personal sanitario con las turistas que vienen a San Sebastián, con la reducción de los horarios de los ambulatorios y, en cualquier caso, creo que nos corresponde hablar de la situación en San Sebastián y no creo que nos corresponda tampoco entrar a la realidad de otros términos municipales como ha hecho la delegada del Carrequín Donostia. La realidad es que hoy son 4 de los 11 centros de salud los que van a reducir su horario de atención en unas 3 horas de las 12 que están abiertos y de esos 4 centros solo 2 van a tener este horario reducido durante todo el verano, mientras que los otros 2 lo harán tan solo un mes. Sí creemos que desde el recién formado Gobierno vasco se van a destinar y sabemos que se van a destinar más recursos a Osakidetza porque es uno de los compromisos que la ciudadanía más ha demandado y precisamente por eso habíamos presentado esta enmienda, ahora sí de adición al texto original de EH Bildu, para que también se desarrolle completamente el acuerdo de bases para el programa de gobierno 2024-2028 de Gobierno vasco, especialmente en nuestro término municipal, especialmente en Donosti. Y yo creo que es para estar satisfechos que se ha establecido como uno de los grandes ejes de trabajo la mejora de la calidad del sistema público de salud, elaborando y llevando a cabo un plan de choque para la mejora de la atención primaria y en la reducción en los tiempos de espera. Creo que es algo que toda la ciudadanía estaba esperando y que realmente era necesario con la situación de la sanidad pública, también con nuestra sanidad pública, con Osakidetza. En definitiva, lo que buscamos es reforzar los ambulatorios como nuestro eje del sistema de salud. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde jeltzadeak. Bueno, egun on guztioi eta Oiarbi Andreak esan duen bezala, bat egiten dugu, ez? Gure talde bat egiten dugu Oiarbidek adierazitako guztiekin, eta nola izatarren posten gara adostu izanaz erdibidekoa, uste dugu aberazgarria izan daitekela, ekimen honentzako, baina bai gustatuko litzaiguke ere bai azaltzeak guk zergatik aurkeztu genuen zuzenketa. Eta Oiarbi Andreak ere aipatuen bezala, zioen adierazpenean aipatzen diren zenbait gairekin ez dugu bat egiten, edo beste ikuspuntu batetik ikusten dugu, eta gainera gakoak edo giltzarrak izan ditezkeen arrazoiak daudela, ez? Udan ordutegi aldaketak egiteko. Eta uste dugu gainera hori beti egin izan da. Udako garaian ordutegien aldaketa beti egin izan dira, eta are gehiago, aldaketak egiten dira ez uda garaian baizik eta neguan, plantak irekitzen dira gripea dagoenean, eta ez dakit, moldatzen da dagoen eskarira. Eta era berean, kontuan izan behar da ere bai, langileek, osasun langile dauzkaten, oporrak, eta beraz, dagoen langile kopuruarekin bete behar dira hainbat zerbitzu. Eta kasu honetan, arazoa edo dagoen arrazoi nagusia aldaketak egiteko, agian lehen baino gehiago, da ez dagoela langile nahikorik. Eta hori errealitate bat da. Hori ez da murrizketa bat, ez da borondate politikoa murrizketa ezartzea, ez da borondate politikoa osasun langile gutxiago kontratatzea. Ezin da. Kasu askotan, errealitatea da ezin dela, ez dagolako. Eta horregatik zenbait kontsultorio, edo zenbait osasun zentro, edo zenbait ambulatoriotan aldaketak egin behar dira. Ez guztietan, batzutan, zenbaitetan. Ez? Kontratatu ezin den lekuetan, bereziki. Baina, nik uste dut, aberazgarria dela, eta benetan posten garela EH Bildurekin adostasuna lortu izanaz, gainera, Izagirre jauna medikoa izan beti errespetuz da paltasunez, entzuten ditugu egindako karpenak, naiz eta esan dudan bezala, beti ez egon adoz, baina, benetan amorra arazten dagoena da, Alderdi Popularreko ordezkariak egin duen diskurtsoa entzutea hemen, inongo lotxarik gabe, edo baita ere Sumar taldeko, ja ez dakit Elkarrekin Donostia den, Sumar, edo, behira, irakurriko ditu literalki, Sumar alderdiko Monika García ministroak, esandako hitzak literalki irakurriko ditut, duela 2 aste edo 3 aste Espainiako Kongresuan. Eta esaten du,
Horri buruz galdetuta, zergatik egin behar diren ordutegi aldaketak udan, eta esaten du. Mire, vamos a ir primero al ámbito internacional. Gainera, Ruiz de Pinedo diputatuari erantzunez. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, reconoce que hay un problema de profesionales a nivel global. Y lo primero que dice es que hay que retener a los profesionales que tenemos. Nosotros tenemos un sistema nacional de salud que está dimensionado para el otoño y la primavera, porque tenemos problemas en invierno y en verano, todas las comunidades autónomas, como usted bien ha dicho. Y efectivamente, venimos arrastrando unos recortes y unos ajustes, como los del Partido Popular, que dejaron al Sistema Nacional de Salud temblando en profesionales entre los años 2012 y 2015. Efectivamente, se tarda más de 10 años en formar a un profesional y lo que estamos haciendo es mirar hacia adelante. Hay un informe que hemos emitido desde el Ministerio y que está colgado en nuestra web. Lo que dice es que estamos mejorando y que vamos por la buena senda. Desde el año 2018 se han puesto las medidas, que no son medidas mágicas, que no recuperan 10 años de desastre, para que nos vayamos recuperando y nos vamos a recuperar. Estamos en la buena senda. Da jarraitzen du. Efectivamente, creo que hay muchas de las cosas que podemos aprender de la Osakidetza, literalki, porque la Osakidetza es uno de los sistemas sanitarios que tiene una mayor inversión, que tiene un mayor cuidado de sus profesionales, pero aún así todavía no llegamos a cubrir los veranos. Los que hemos trabajado en el Sistema Nacional de Salud sabemos que los veranos son un drama. ¿Por qué? Porque los profesionales se tienen que ir de vacaciones. Y en ese sentido, en el Ministerio de Sanidad estamos intentando dimensionar el Sistema Nacional de Salud junto con las comunidades. La jarraitzen du, baina nik uste dut horrekin asko argitzen duela. Bai, eskerrik asko, izteko txanda Bilduk. Bai, eskertu, erdibideko hau urtu deulako, urrungoan esperoet, eten aldia ez izatea hain eskandalosoa. Eta esan, zioan jartzen duna, eta zuei seguruna, hasiko baginake sakonean, esatitu zuen gauza batzu bazitu konpartitzen, uda da, negua da, oiegila da, ni meiku ezela urtazko ditu Osakidetzan, eta badakit opora hartze zianian, etziala lehenu izten ambulatorioa eta sustitutua jartze zian, oain badaki meiku falta badagola, horretik 3 puntu horietan gurietan, bereizten genuen, epe luzeko asmo bat, plangintza bat, adostea langileekin eta epe motzekua, orain Donostiarrei informazio eskaintzea nolabait ze egoeretan dagoen ambulatorio bakoitza. Edozein kasutan uste, hemen azpimarratzekoa dela, adostasun batea iritsi gehala, eta lehengoan entzuten genuen legebiltzaran izandako lehendakaritzaren izendapenean, kortesiako egunak ere eskaini bertzaiola gobernuari, eta egila da Osakidetzako gaia hor mahai gainean dagola, gure ustez asko dago hobetzeko, ustetan konpartitzen deula hori, eta ez geha sartuko eztabaida horretan. Orduan, gehitzen geha positiboarekin, adostasuna lortu dugu, eta baiezkoa emango diogu alkateak aplikatutako formula horrekin. Eskerrik asko, ez da gobernuak izteko, bai. Hau gere berretxi ez, adostasun honek posten gaituela, baina baina nahiko nuke hausnarketa bat egin, eta da, kasu honetan, gure lehentasuna da, eta uste dugu ere bai, Euskal Herri Jeltzalea beti izan dela, eta osatuen gobernu berriaren ere bai, horrela jaso dutelako gobernu akordioan da, herritarrei ahalik eta osasun zerbitzu, osasun arreta onena ematea. Eta zaigu bidezkoa iruditzen, askotan nola jokatu den, errealitatearen parte bat izkutatu araziz, ezta? Arazo bat dago, hori inok ez du bukatu, inok ez du bukatzen, baina errealitatea gordina da. Ministrak ere bai, Sumar alderdi politikoko ministrak berak aitortzen du. Dago gabezia, dago pertsonalen gabezia. Arrazoiak izan daitezke, plangintza falta, 16/2012 rege dekretu ospetsua, alderdi popularrak ezarri zuena, eta bar, ez? Baina, nik uste dut, EAJak eta kasu honetan gobernuak beti alegin duela ahalik eta arreta onena izaten. Eta uste dut, elkarlanean, benetan helburua aldin bada herritarrei arretarik onena ematea, elkarlanean eta abiatuz, abia puntu hortatik hasita, uste dut, errazago izango dela, zerbitzua hobetzen. Ze askotan egia da, alderdi politiko, edo politika egintzen gabiltzanak erabiltzen dugula kritika egiteko bezala, bakarrik alde bat. Gabezian eta hori, baina benetan arrazoietan sakondu gabe. Eta uste dugu, izan daitekela urratz bat edo aurrera pauso bat, aurrerantzean eta Jaurlaritzak berak hartu den lehentasunezko konpromiso horretan, zerbitzua, Osakidetza, berriro bere onera lehen bailen ekarri ahal izateko.
Ados, eskerrik asko, eztabaida amaituta, bozkatzera pasatuko gera eta saiatuko naiz argi adierazten zer dan erdibideko zuzenketa. Ados, orduan, erdibideko zuzenketa izango ditzateke EH Bilduren lehenengo puntua, berak planteatzen duen lekutik hasita, hau da, el pleno de ayuntamiento, bueno, euskeraz, Donostiako udadak, eta eukiko duke bigarren parrafo bat. Eta bigarren parrafo hori euskeraz izango ditzateke. Halaber, koma, Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio, bere esku dauden baliabide ekonomiko, bukaeraraino. Erderazko bertsioan, berdin, lehenengo puntu horretan, hasierako idazkera izango ditzateke EH Bilduk planteatzen duena, eta gero, punto eta aparte, eta jarraituko duke, asimismo, insta al Gobierno vasco a activar todos los recursos, bukaeran arte. Argi dago zer bozkatzera goazen? Bai. Bueno, orduan lehenengo, erdibideko zuzenketa bozkatuko dugu, aldeko botuak, hau batez. Onartzen da, eta orain mozioa bera, aldeko botuak, hau batez. Ez dago botu azalpen txandarik, eta beraz jarraian, baia kontrol mozioetara pasatuko ginateke. Lehenengoa, Elkarrekin Donostia taldeak aurkeztutako kontrol mozioa, berdintasun ordenantzari buruzkoa. Bai, Elkarrekin Donostiak dauka hitza. Bai, eskerrik asko. Bueno, como ya dijimos en la comisión del día 17 pasado, llevamos mucho tiempo insistiendo en la necesidad de contar con una ordenanza de igualdad que sitúe la igualdad de mujeres y hombres al mismo nivel que otras cuestiones de ámbito municipal, como el urbanismo, la recogida de residuos o la ocupación de vías públicas, entre otras. Disponer de una ordenanza de igualdad dota a las políticas de igualdad de estabilidad, algo que no se hace con los planes, ya que estos son temporales y dependen en exclusiva de la voluntad política del Gobierno de turno, que incluso podría llegar a decidir que no son necesarios, tal y como ya está ocurriendo en otros lugares. Igualmente, desde Berdinsarea, la red de municipios vascos por la igualdad de mujeres y hombres y contra la violencia machista, impulsada por Eudel y Emakunde, comparten la necesidad de que los municipios vascos cuenten con ordenanzas de igualdad. Y, de hecho, Berdinsarea tiene desde 2012 una guía para la elaboración de estas ordenanzas, que se denomina Ordenanza Marco en el ámbito de la igualdad de mujeres y hombres en la CAP. En Guipúzcoa ya existen municipios que tienen estas ordenanzas, por ejemplo, Tolosa o Zarauz, Tolosa de hecho fue la pionera, y Bilbao la tiene aprobada desde 2018. El Ayuntamiento de Donostia ya trabajó una ordenanza de igualdad hace 2 legislaturas, a iniciativa nuestra, un documento que contó con aportaciones del Consejo de Igualdad y de los distintos departamentos y informes municipales, pero que no llegó a aprobarse por falta del necesario impulso político. Nos consta que ese documento de hace 2 legislaturas se ha actualizado, teniendo en cuenta que ahora hay una ley de igualdad de mujeres y hombres que se reformó en 2022, por lo que creemos que si hay voluntad e impulso político por parte del Gobierno municipal, no debería haber ningún obstáculo para que Donostia cuente también con una ordenanza de igualdad. Recordamos también que durante la tramitación del presupuesto 2024 presentamos una enmienda sin contenido económico en relación a la aprobación de esta ordenanza que se aprobó en el trámite de enmiendas. Ya no se dan tampoco las circunstancias sobre el personal del área de igualdad a las que aludió la concejala delegada en marzo, cuando también interpelamos sobre este tema, ya que, bueno, pues como reconoció en la comisión el pasado día 17, los procesos de estabilización han terminado y el ARA cuenta ahora con 5 personas a jornada completa, aunque no son suficientes y de esto también ya hablaremos luego. En la comisión del día 17, la concejala respondió que el borrador estaría preparado para final de año y que después la tramitación duraría unos 10 o 11 meses. No obstante, si ya el borrador está elaborado, pues no entendemos por qué hay que esperar más tiempo para trabajar en su tramitación. Ha pasado ya un año desde que se conformó el Gobierno municipal y si el trámite dura entre 10 y 11 meses y no hay el suficiente impulso político, pues la verdad creemos que la ordenanza podría volver a quedarse en un cajón, tal y como ya ha ocurrido. Y por ese motivo hemos presentado la siguiente moción, en la que dice lo siguiente, tiene un único punto. El Pleno del Ayuntamiento de San Sebastián insta al Gobierno municipal a presentar antes de final de julio un cronograma detallado con cada uno de los trámites necesarios para la aprobación definitiva de la ordenanza de igualdad.
Eskerrik asko, talde popularrak. Únicamente decir que vamos a votar a favor de la moción presentada y, sobre todo, entendemos que si hay un borrador de la ordenanza, se podría haber tratado en el último Consejo de Igualdad celebrado hace un par de semanas y, además, entendemos que si no se ha hecho, requeriría de una convocatoria especial del Consejo, donde pudiéramos tratar, pudieran compartir con nosotros ese borrador y quizá poder trabajar entre todos los sectores representados allí, pues el hecho de poder hacer aportaciones. Eskerrik asko, talde sozialistak. Eskerrik asko, alcalde jauna. Vamos a ver, adelante que vamos a votar que no, simplemente porque yo no puedo comprometerme al mes de julio tener este cronograma. Tal y como expliqué en comisiones, este es uno de los puntos, esta ordenanza, que para nada tiene que ver con una ordenanza de recogida de residuos, para nada. Estamos trabajando duramente en ello, nos estamos ocupando duramente de ello, puesto que es una ordenanza muy importante, como usted ha dicho, señora González, basada en la nueva Ley de Igualdad. El cronograma se presentará cuando este borrador, este primer borrador en el que estamos trabajando, que no es el definitivo, lo tengamos completado. Y entonces será cuando se pondrá, por supuesto, a disposición de todos los grupos políticos, de asociaciones, del Consejo, como muy bien ustedes dicen, para poder debatirlo y entre todos realizar un documento definitivo. En este momento es un primer borrador en el que estamos trabajando. Y como, repito, dije en comisiones a finales de año, yo espero que antes de diciembre podamos tener ese documento que haya pasado todos los filtros que tienen que pasar antes de llegar a la exposición y discusión y consensuación entre todos para poder trabajarlo. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Bildu taldeak. Guk kontrol mozioa babestuko dugu, esan den bezala ordenantza hau garrantzitsua dela iruditzen zaigulako, baldintzak soberan daude elkarrekineko zinegotziak azaldu moduan, ordenantza hau Donostiak ere izan dezan, eta uste dugu ezinbestekoa dela, berdintasunaren erronka lehen lerrora ekartzeko gure hirian. Zirriborroa lantzen ari baldin bada eta aurreikuspena baldin badago martxan jartzeko, iruditzen zaigu kronograma ahalik eta lasterren aurkeztea egokia dela, baina bai esan nahi dut guretzat hori baino garrantzitsuagoa dela kronograma horretan modu eskuzabalean aurre ikustea, bai berdintasun kontseiluan eta baita ere bertan parte hartzen ez duten bestelako talde feministekin, iritzia jasotzeko ahalik eta aukera gehien irekitzea. Eskerrik asko, talde jeltzaleak ez du txanda erabiliko, elkarrekin Donostiak izteko txanda. Eskerrik asko, agradecer tanto al Partido Popular como a EH Bildu el apoyo que han mostrado a la moción. En realidad, pedir que se presente un cronograma no quiere decir que en julio le estamos pidiendo que traiga ya un borrador, sino plasmar en un papel una voluntad política clara de tramitación de esto. O sea, la concejala delegada ha dicho que para finales de año, pero lo dice, creo que eso se puede plasmar en un cronograma, porque además el cronograma lo que hace es decir, tenemos esta intención de tramitar esta ordenanza de esta manera. En ese cronograma, por supuesto que se incluirían los procesos de participación ciudadana, por supuesto que se incluirían a las reuniones del Consejo que sean necesarias, pero tendríamos un cronograma y tendríamos plasmada la voluntad política de este Gobierno para decir, pues de aquí a diciembre del año que viene queremos tener ya la ordenanza aprobada.
si no tenemos cronograma, pues no sabemos tampoco ni cuándo se va a terminar ese primer borrador, si es que le falta algo, ni cuándo se va a someter a exposición pública, ni cuándo va a haber reuniones del Consejo, ni cuándo los grupos vamos a tener ese documento para evaluarlo, ni nada de nada. O sea, yo creo que está bien decir que se apuesta por la igualdad, pero un cronograma es la plasmación en un documento de la voluntad política del Gobierno municipal de que el Ayuntamiento de Donostia cuente con una ordenanza de igualdad. Y por supuesto que una ordenanza de recogida de residuos es una cosa y una ordenanza de igualdad es otra, solo faltaba. Pero bueno, lo que yo he utilizado es decir que los municipios, y en este caso el Ayuntamiento de Donostia, tiene otras ordenanzas que implican una serie de cuestiones. Una ordenanza es de obligado cumplimiento para el Gobierno, para la ciudadanía y para todo el mundo. Y hablando de políticas de igualdad, lo que he dicho es que poner la igualdad al mismo nivel que otras materias que gestionan los propios municipios, dándole la importancia que tiene a la igualdad de mujeres y hombres para precisamente acabar con esta situación de desigualdad que sufrimos las mujeres por el hecho de serlo. Eskerrik asko, izteko txanda gobernuak. La creación de una ordenanza ya conlleva un protocolo y una estructura muy clara en la que conlleva, sin ninguna duda, la participación y la puesta encima de la mesa para la valoración y opinión de todo, no solamente de los grupos políticos, sino de asociaciones feministas y mucho más nosotros que tenemos un consejo sectorial activo y realmente que funciona. Con lo cual, aquí no hay absolutamente ninguna duda. La voluntad política es evidente. Tengo el borrador, estamos trabajando en ello día a día. Y lo único que he dicho es que en julio no vamos a poder presentar un calendario o un cronograma, que lo haremos cuando realmente se pueda cumplir, sin más. Eskerrik asko, bozketara pasatuko gera jarraian, mozioaren aldeko botuak, Elkarrekin Donostiak, EH Bilduk, Talde Popularrak, kontrakoak, sozialista jeltzaleak, ez da onartzen, eta ez dago botua zauten txanda eskaerarik, beraz aurrera egingo dugu. EH Bildu taldeak aurkeztutako kontrol mozioa. Partezarrean bizi auzo elkarteak eta zaharrean partezarreko komertzianteen elkarteek biltegiak arautzeko aurkeztutako proposamenari ez erantzuteari buruzkoa. EH Bildu taldearen txanda. Bai, eskerrik asko. Partezarrean bizi auzo elkarteak eta zaharrean, hau da, partezarreko komertzianteek elkarteak proposamen bat aurkeztu ziguten udal talde politikoei. Ostalaritza eta edo jatetxe jardueraz saturatuta izendutatoko eremuetan biltegiak arautzeko. Porque efectivamente, bueno, pues existió y existe una ordenanza municipal de reguladora de ubicación de establecimientos públicos de actividades recreativas de 1994. Después ha sufrido diversas modificaciones, pero quizás como modificación más significativa la de 29 de mayo de 2009, que declara como saturados de este tipo de actividades, entre otros, a la parte vieja. Eta horretarako, ordenantza horrekura ezartzeko jarraitu beharreko baldintzak arautu zituen, eta besteak beste, gutxienengo distantzia batzuk errespetatu beharra ezarri zuen. Bai jatetxe jarduera berriak ezartzea edo legalistatzea eskatzeko, bai lizentziak aldatzeko edo zabaltzeko eskaeraren kasuan. Hori guztiak udalbatzak horretarako jardueretarako saturatutzat jotako eremu batean baitude. Hori guztia, hirigintza eremu berean horrelako establezimendu gehiegi bilatzeak bertako bizilagunei ondorioko kaltegarri gehigarriak sortzen dizkiela egiaztatu ondoren. Azkeneko urteotan ordea, jarduera horien beste kolonizazio modu batzuk ikusten ari gera. Parte zaharrean bereziki, biltegiak irekitzea, ostalaritzako jarduera nagusiari lotuta daudenak eta horiei bakarrik zerbitzua ematen dietenak. Porque lo que estamos hablando es de una segunda parte, efectivamente, una segunda actuación por parte de algunos establecimientos en el caso de la parte vieja. Zona declarada como saturada de este tipo de actividades ante los efectos negativos que causaban y que causan para la población del entorno la acumulación de este tipo de actividades en un entorno, en un ámbito urbanístico.
Y gracias a la intervención y gracias a la denuncia y a la labor realizada por la Asociación de Vecinos de la Parte Vieja, se puso de conocimiento al Ayuntamiento la existencia de un número importante de locales que se estaban utilizando a modo de almacén al servicio de la actividad principal, actividad declarada saturada en ese entorno urbano, en ese entorno de la Parte Vieja. Como consecuencia de estas denuncias, creo que del orden de 40 y tantas, en un ámbito muy pequeño, bueno, pues efectivamente se ha procedido a una actuación por parte de los servicios técnicos municipales, bueno, pues inspeccionando y verificando el cumplimiento de la denuncia realizada por la Asociación de Vecinos, levantando las correspondientes actas bueno, de legalización y clausura en su caso. Pero nos encontramos con que la normativa que tenemos es una normativa que ha quedado superada. Esto suele pasar muchas veces. Superada efectivamente por la actuación de algunos. En este caso, efectivamente, lo que la normativa no pensó en su momento es que se pudieran utilizar como ampliaciones de las actividades para el almacenaje de los servicios de las mismas otro tipo de locales, de tal forma que con ello contribuyeran a dos cosas. En primer lugar, a liberar de sus espacios actuales, de sus establecimientos de hostelería o restauración, el espacio que tenían que destinar al almacenaje de alimentación, de bebidas, etcétera. Pero, por otra parte, con eso lo que están contribuyendo también es a seguir colonizando efectivamente de este tipo de actividades o al servicio único y exclusivo de este tipo de actividades otro tipo de locales en la Parte Vieja, de tal forma que se va produciendo una expulsión del sector comercial tradicional de la Parte Vieja. Eta hori aurre egiteko zer egin behar da? Besteak beste, gaur daukagun normatiba aldatu behar dan, apodioena aldatu behar dan. Claro, hori egiteko, bueno, apo naiz eta aldaketa puntual bat izan, horretarako denbora behar dan. Eta hori horrela baldin badan, legeak aukera desberdinak ematen digun, eta besteak beste, nolabait pisu turistiko edo etxebizitza turistikoen nolabait erabili egin genuen nolabait aukera bezala. Declarar una moratoria durante espacio de un año, mientras que efectivamente se pone en marcha una modificación puntual del Plan General para regular estos usos. Hauxe da hemen eskatzen duguna, eskerrik asko. Eskerrik asko, Elkarrekin Donostiak. Bueno, adelantar que apoyamos esta moción porque creemos que es difícil no apoyarla, o está basada en el sentido común. Hay un problema importante en la Parte Vieja. Los vecinos representantes también de Sarrián nos lo han hecho ver desde hace un tiempo. Hay un problema para poder residir en la Parte Vieja por saturación de este tipo de negocio y hay un problema para que otros comercios que no sean los de hostelería sobrevivan en la Parte Vieja. Corre el peligro por la saturación de la hostelería, la Parte Vieja, en convertirse básicamente en una zona industrial. Ya lo vemos en la logística todas las mañanas y la sustitución de locales normales por almacenes al servicio de la hostelería pues no es más que una muestra de ello. Por lo visto, esto es un problema ligado, de nuevo, a la saturación turística y a la industria de la hostelería puesta al servicio de esa saturación turística, que no siempre fue el caso. No olvidemos que en la Parte Vieja también hay residentes, también hay comercios locales y que todos somos un poco residentes de la Parte Vieja porque a todos nos gusta ir y encontrarnos pues, bueno, un poco en la Parte Vieja que conocemos y no solo pues, una saturación de bares con una oferta cada día más degradada por la masificación y que tiene a toda la estructura de la Parte Vieja supeditada a los intereses que tengan esta industria del lobby. Por lo tanto, estoy seguro que el Gobierno estará de acuerdo en que la ordenanza tiene que estar actualizada a las necesidades que están surgiendo en la Parte Vieja por estas actividades y que nos parece una buena idea la moratoria para que haya tiempo y espacio de hacer las cosas de la mejor manera. Gracias. Eskerrik asko, talde popularrak. Eskerrik asko, lehendakari jauna. Bueno, se habrán dado cuenta de que Borja se ha ausentado. Decirles de que efectivamente se ha tenido que ausentar por encontrarse indispuesto, nada grave, pero en el mes de julio estará nuevamente con nosotros en el Pleno. Bueno, no es amenaza. Efectivamente, la Parte Vieja se declaró como zona saturada de actividades de hostelería. La ordenanza reguló las condiciones que debían seguirse para su implantación, refiriéndonos a la creación de nuevos bares, restaurantes, etcétera. Pero la moción que estamos tratando es de prohibir
a los locales que están libres que se conviertan en almacenes. Locales que están vacíos, que se quieren alquilar y se alquilan pues, para alguna actividad o, en este caso, para almacenaje. Entonces, no creo que, como dice la justificación de la moción, sea algo ilegal. No hay una ilegalidad en el alquiler de estos almacenes. Otro tema es que se quiera regular la implantación de este tipo de actividad, que estoy completamente de acuerdo. Solicito, para aclararnos, la autorización por puntos y adelanto que el primer punto vamos a votar en contra hasta que se reforme el Plan General de Ordenación Urbana, regulando las condiciones de uso de los locales en la parte vieja. El segundo punto y el tercero votaremos a favor. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuri, talde sozialistak ez du txanda erabiliko, talde jeltzaleak, bai? Bueno, yo creo que ya les adelanté en comisiones y ya llevamos tiempo trabajando en el cambio de la ordenanza y sí que me gustaría decir al señor Lasa, que casualidad no está, que ha dicho que residir en la parte vieja es imposible o no sé qué palabra a utilizar. Yo creo que residir en la parte vieja no sé qué tiene que ver con el uso de almacenes que se puedan estar llevando a cabo en estos momentos y que toda la culpa la tiene el turismo. A mí me gustaría preguntarle a usted a la parte vieja cuándo va. Me imagino que también hará uso de los establecimientos hosteleros que hay, o supongo que también irá como turista, porque al final uno se pone a pensar ya si va de Amar a Gros, va en calidad de turista o cómo es el tema, ¿no? Pero bueno, sí que estoy de acuerdo completamente con el fondo del asunto, en el que tenemos que regular, lógicamente, el uso que se está haciendo de los almacenes. Ya estamos actuando desde el Departamento de Urbanismo con clausuras o legalizaciones, en su caso, de diferentes usos que se están dando a los locales de la parte vieja. Y esto, lógicamente, se tiene que hacer, como se ha hecho con el tema de los usos de hospedaje, mediante una modificación del plan general, lógicamente con una suspensión de licencias, pero tampoco la suspensión de licencias se hace de la noche a la mañana, como bien usted sabe, que tiene que estar motivado y en ello se están trabajando, con lo cual le voy a decir que sí a todos los puntos, aunque me queda la duda en el tercero, cuando habla de que una contestación formal y razonada, tanto a parte de Sarrean Bici y Sarrean, a los comerciantes de Sarrean, hemos tenido conversaciones con ellos, también con Sarrean, y no me consta a qué documento hace referencia, porque sí que se ha contestado en diversas ocasiones a ellos por parte del departamento, pero bueno, si me dice a qué documento hace usted referencia, pues ya me gustaría saber y ya miraremos si se ha contestado o no, y lógicamente si no se ha contestado se contestará, pero no me consta y mira que he revuelto Roma con Santiago a ver a qué documentos hacen referencia. Pero bueno, independientemente de todo eso, decirles que ya estamos trabajando en el tema para sacar la licitación, para llevar a cabo el documento para la suspensión de licencias. Eskerrik asko, izteko txanda EH Bildu. Eskerrik asko. Bueno, pues en primer lugar, para agradecer a los grupos que se han mostrado favorables a aprobar la iniciativa, en todo o en parte. Decía el representante del Partido Popular que los locales que se quieren alquilar y se alquilan porque efectivamente pues no hay ninguna normativa que lo prohíba. Precisamente por eso es efectivamente necesario revisar las condiciones de implantación de este tipo de locales en la parte vieja. Sí decirle una cosa, nosotros hemos hablado mucho, pues hablamos con distintos sectores de la ciudad y entre otros con los y las comerciantes de la parte vieja, y lo que nos dicen ellos es que se encuentran con una situación de absoluta desigualdad a la hora de poder competir en precios para el alquiler de un local con un establecimiento de hostelería o restauración. Lo que de alguna forma rinde económicamente un establecimiento de hostelería o restauración en ese entorno hace que efectivamente no puedan competir en modo alguno de precio, a pesar de que ese local se vaya a destinar única y exclusiva de almacén. Y con eso, además, al destinarlo como almacén, además se genera otra situación, que es como se está utilizando como almacén, no es necesario que ese local, pues desde el punto de vista externo, resulte atractivo, guarde las debidas condiciones en ocasiones de limpieza, de ornato. Bueno, esto lo que hace es que de alguna forma se vaya produciendo un deterioro progresivo de los lugares donde están establecidos estos almacenes, y eso no ayude precisamente a la actividad comercial. En nuestro primer punto lo que decimos es, por supuesto, con la tramitación legal, porque efectivamente es necesaria una tramitación legal, no se nos escapa a ello, para hacerlo bien.
Pero efectivamente lo que tratamos de evitar es que, bueno, pues que lleguemos a una política donde para cuando se vaya a abordar, porque una modificación, aunque sea puntual del plan general, requiere efectivamente mucho trabajo y un trabajo intenso, vayamos a llegar tarde porque ya se haya procedido de alguna forma a la absoluta legalización de todos los locales. Por eso es precisamente una medida preventiva para que la medida que nos va a requerir un tiempo no llegue tarde. Y por eso se pide. Y en cuanto a la en cuanto a la petición, era la petición precisamente para que se estudiara esa cuestión, no era otra cosa lo que nos pedían la Asociación de Vecinos de Comerciantes y Sarrián, sino era simplemente que se estudiara esto, esta propuesta de modificación puntual de este tipo de usos, nada más. Eskerrik asko, izteko txanda gobernuak. Sí, bueno, estando totalmente de acuerdo. Yo sí pongo la reflexión encima de la mesa aquí, porque bueno, se pueden recoger toda serie de aportaciones, pero no va a ser una cosa sencilla, porque una cosa es prohibir almacenes de todo, como prohibimos a alguien. Yo lo pongo encima de la mesa, no estoy diciendo que… Digo para que cada uno pensemos, porque podemos decir, vale, yo prohíbo el que no haya almacenes de nada, un fontanero no puede tener su establecimiento, alguien que ya sé que echa la ley, echa la trampa, puede tener un almacén que no esté ligado a una actividad y puede tener ahí bebidas que vaya sirviendo. Quiero decir, el debate está encima de la mesa, pero me da la sensación de que no va a ser un tema sencillo, que lo tenemos que abordar y, lógicamente, encantada, desde luego, de recibir toda clase de aportaciones, porque tengo la sensación de que legalmente no va a ser fácil el apuntillar. Bueno, eztabaida amaituta, bozkatu egingo dugu beraz, mozioaren aldeko botuak. Por puntos, perdón, egia da, ez dago erauzpenik, ez? Bueno, 3 puntu dauzka, eta beraz, banan joango gera, lehen puntuari aldeko botuak, talde popularrak ezik, kontrakoak, talde popularrak, eta orain trampa bat egingo, bigarren da 3. puntuari aldeko botuak, hau batez, beraz, onartuak gelditzen da. Eta hurrengo moziora pasatzen gera. EH Bildu eta Elkarrekin Donostiak aurkeztutako kontrol mozioa, tentsionatutako hiri izendapen eskaeraren kronograma dela eta. Bai, mozioan jasotzen den bezala, baldeen txanda EH Bilduri dagokio. Bai, eskerrik asko. Bueno, pues seguimos sobre otra cuestión también de capital importancia para los habitantes y las habitantes de esta ciudad, que está relacionada precisamente con la vivienda, con la necesidad de vivienda y con los precios de la misma. Y en este sentido, el Ayuntamiento Pleno en distintas ocasiones ha posicionado de forma abrumadoramente mayoritaria a favor de solicitar a la institución competente la declaración de la ciudad como zona tensionada de vivienda. Es verdad que en su momento reclamábamos un cronograma y efectivamente hemos conseguido por parte de la Delegada de Urbanismo Sostenible que se nos facilite ese cronograma. Analizado el mismo nos encontramos con un problema, efectivamente, que es, bueno, pues mientras se tramita efectivamente esta situación, esta solicitud de declaración de la ciudad como zona tensionada de vivienda, el problema es que aquí hay otra serie de interlocutores que también se están moviendo, entran en escena y se están moviendo. Y se están moviendo justo en el sentido opuesto precisamente al pretendido. Y me estoy refiriendo en este caso de forma clara especialmente a los grandes tenedores de vivienda y dentro de los grandes tenedores de vivienda, además, de forma especialmente significativa, a los fondos buitres que están gestionando viviendas de alquiler en nuestra ciudad. Porque mientras que está pasando esto, mientras que hoy estamos aquí debatiendo esta cuestión, entre otros, por ejemplo, Azora se está moviendo, mandando distintos burofases a inquilinos que tiene en Gros, en las distintas edificaciones que tiene en Gros, también en Amarasarra. En los últimos casos están siendo en los edificios de Gros, pero en cualquiera de ellos, donde se les está diciendo que se les pone fin a la situación del contrato de alquiler. Se está señalando una situación de fin del contrato de alquiler. ¿Y qué tiene que ver esto con la cuestión anterior? Pues tiene mucho que ver, porque entre otros efectos que viene anejos precisamente a la declaración de la ciudad como zona tensionada de vivienda previstos en la Ley 12/2023 de 24 de mayo por el derecho a la vivienda, están los que establece, entre otras cosas, entre otros en la disposición primera, referida precisamente a la duración de los contratos de arrendamiento en inmuebles situados en zonas de mercado residencial tensionado.
Y aquí lo que cabe la posibilidad en estos casos, que efectivamente, junto con la declaración de la ciudad como zona tensionada de vivienda, se pueda dar una prórroga de los contratos y, por tanto, una estabilidad para las familias que habitan en los mismos de hasta 3 años. De eso estamos hablando. En unas condiciones de precio, además, similares a las condiciones de precio que tienen ahora, sin perjuicio de la actualización que esté prevista en el contrato, pero desde luego no con subidas abusivas. De eso es lo que estamos hablando. Estamos hablando efectivamente de dar los pasos necesarios, de pedir, porque efectivamente este ayuntamiento lo único que puede hacer es poner todo lo que esté en sus manos para que la institución que le corresponde efectivamente realice esa declaración de la ciudad tensionada de vivienda y lo publique en el boletín, porque no solo vale con declararlo, sino hace falta publicarlo. Tenemos otro municipio de nuestro entorno que efectivamente está falto de esa publicación en el boletín para que surta efectos jurídicos y para que a partir de ahí podamos dar un paraguas, podamos contribuir a proporcionar una cierta seguridad, una cierta estabilidad, siquiera temporal, precisamente a las familias que habitan en estos pisos de alquiler. Junto con ello, lo que pedimos es que, mientras tanto, bueno, pues sabemos que en ocasiones se ha hecho, pues que de alguna forma el ayuntamiento o el gobierno medie o trate de intermediar precisamente con este tipo de propietarios, de grandes tenedores, para que efectivamente se pueda conseguir prorrogar estos contratos de tal forma que podamos conseguir proporcionar esa estabilidad a estas familias. Hauxe da nolabait emozionen helburua, ez da nolabait oztopoa jarri edo inori leporatzea ezer, baizik eta nolabait udalbatza erabakitzea honen alde lan egingo dula. Eskerrik asko. Bai, zuri, orain bai Elkarrekin Donostiak. Vale, eskerrik asko. Bueno, es una obviedad que el acceso a la vivienda es uno de los mayores problemas que tenemos en Donostia, con los precios más caros del Estado y para la compra como para el alquiler. Y, de hecho, ayer otra vez volvió a salir en la encuesta del Deustobarómetro como la segunda preocupación de la ciudadanía. Y la verdad es que no es para menos. Un problema que también se ha agravado con las más de 1.400 viviendas que han dejado de ser un lugar para vivir, para ser pisos turísticos, por cierto, casi tantas como las que se pretenden construir en cuarteles de Loyola, y a las que también hay que sumar las más de 5.000 viviendas vacías en la ciudad. Ninguna de ellas cumple con el fin social establecido en la Ley de Vivienda Vasca de 2015, pues las primeras porque son un objeto de mercado con las que hacer negocio y las segundas, pues lógicamente porque están vacías. Esta situación ha provocado un aumento muy importante de los precios de compra y de alquiler, lo que a su vez se traslada a municipios colindantes como Astigarraga, Hernani, Lasarte, Pasaia o Rentería, a los que muchas personas de Donostia acuden intentando buscar una vivienda asequible a sus bolsillos, algo que también cada vez es más complicado. Ante este panorama, la Ley de Vivienda Estatal, aprobada en mayo de 2023, establece una serie de condiciones para declarar en las ciudades zonas tensionadas y que puedan controlar los precios de la vivienda y, como ya ha dicho Ricardo, estableciendo unas prórrogas de 3 años. Una ley que ha sido ratificada casi en su totalidad por el Tribunal Constitucional, a pesar de los recursos presentados, entre ellos el del propio Gobierno vasco, quien recurrió precisamente en lo que se refiere a la declaración de zona tensionada y a la prórroga de 3 años de los contratos de alquiler en su caso. Algo incomprensible por parte de un Gobierno en el que 2 de las 3 capitales salen siempre entre las más caras del Estado en materia de vivienda. En comisión, cuando interpelamos sobre la declaración de zona tensionada, el Gobierno local, la concejala delegada, ya informó de que se han iniciado los trámites para que Donostia sea declarada zona tensionada, presentó un cronograma, pero también informó de que la remisión de la documentación al Gobierno vasco para que se declare zona tensionada se enviaría en septiembre, aunque se prevén terminar los trabajos para finales de julio. Y ya se ha citado aquí, en la ciudad hay personas, y en concreto las que nos constan, inquilinas del Fondo Inmobiliario Azora, que están recibiendo notificaciones para que desalojen sus viviendas antes del 31 de octubre. Por lo que es más que urgente que Donostia sea declarada zona tensionada, porque permitiría a estos inquilinos e inquilinas de Azora, pero también a otras personas, permanecer en sus viviendas durante 3 años más. Y esta es la razón por la que hemos presentado esta moción, en la que pedimos al Gobierno municipal que dé prioridad absoluta a la tramitación del expediente para declarar Donostia zona tensionada, de manera que se pueda enviar también, a su vez, a la mayor brevedad al Gobierno vasco. Y también sería conveniente que
que en esa remisión el Gobierno municipal solicitara que se tramite a la mayor brevedad, de forma urgente y sin dilación, porque cada vez hay más personas afectadas por la situación del mercado de vivienda en nuestra ciudad que pueden tener que abandonar sus casas y encontrarse en una situación muy complicada para encontrar otra. Y también, como ya se ha explicado, solicitamos al Gobierno municipal que realice gestiones de mediación entre, en este caso, los fondos buitre y las personas inquilinas afectadas, solicitando una prórroga de los contratos de arrendamiento. Este es el mayor problema que tiene la ciudadanía de Donostia y creemos que toda la urgencia y la celeridad que se le dé a esta tramitación será poca para impedir que haya personas que tengan que perder esa estabilidad que pueden tener en sus contratos de arrendamiento y para poder tener por lo menos un periodo más largo para poder buscar otra alternativa habitacional. Eskerrik asko, talde popularrak. Gracias, señor alcalde. Este grupo siempre hemos defendido que este tema, este asunto es un tema contractual entre arrendador y arrendatario. De todos he sabido que cuando se alquila un inmueble, el arrendatario, en el momento que firma el contrato, ya lo lee, ya sabe lo que firma, ya sabe el importe que tiene que abonar, ya sabe las subidas de IPC que anualmente tengan que subir el contrato y, sobre todo, sabe cuándo le fina el contrato. Por supuesto que nosotros nos solidarizamos con las familias perjudicadas, por eso vemos bien que el Gobierno municipal medie entre los fondos de inversión, las familias propietarias, con las familias inquilinas, aunque también sabemos que no es su responsabilidad, no es responsabilidad del Gobierno municipal tener que mediar, por fin, con esta parte, pero si se consiguiera que llegaran a un buen puerto, pues lo veríamos muy bien. Por eso solicitamos la votación por puntos. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde sozialistak ez du txanda erabiliko, jeltzaleak bai. Bueno, yo os voy a decir que voy a apoyar los dos puntos, aunque me hubiese gustado que sobre todo el segundo punto estuviese redactado de otra manera. Porque, señor Brutarán, usted mismo ha reconocido que este ayuntamiento, por medio del gabinete de alcaldía, suele tener y suele mediar en estos asuntos. Y mira, pues hubiese sido tan sencillo como el Pleno del Ayuntamiento insta al Gobierno municipal a mediar, continúe mediando, pues mira, pues hubiese sido un guiño, ¿no? Porque me consta que desde luego se trabaja mucho por parte del Departamento y del Gabinete de Alcaldía para mediar entre los inquilinos y, como bien dicen ustedes, que a mí la palabra no me gusta mucho, son los fondos buitres. Y sí, le voy a decir que claro que estamos trabajando. Me consta que mañana se les comunicarán las fechas para los grupos de trabajo, que van a ser en el mes de julio, se mandarán por medio de Etxegintza, me lo han confirmado. Y, lógicamente, hombre, tenemos un mes de agosto que es bastante inhábil, pero desde luego por parte del Departamento de Urbanismo se trabajará muy a fondo para poder llegar a tiempo. Me consta también que el único municipio que ha pedido de momento ha sido el de Rentería, pero es porque estaban con la aprobación del Plan General y les ha servido la documentación para poder presentarlo. Pero bueno, desde luego, haciendo esa pequeña puntualización del segundo punto, lógicamente diremos que sí a la moción. Eskerrik asko, izteko txanda EH Bildu. Pues yo me alegro, efectivamente, que los partidos que sustentan el equipo de gobierno, bueno, al menos el Partido Nacionalista Vasco, pero el Partido Socialista no ha fijado, entiendo que también, pero no ha fijado posición. Pero bueno, ya entiendo ahora que sí, que me dice que sí. Me alegro de que efectivamente vaya a salir adelante la moción. Nos alegramos en realidad en nombre de los y las afectadas, porque son efectivamente los que están preocupados por esta situación. Y efectivamente se habla del mes de agosto. El mes de agosto, administrativamente, sabemos que efectivamente pues plantea ciertos problemas de gestión, pero el mes de agosto no es un mes declarado inhábil y las preocupaciones que tienen los vecinos y las vecinas tampoco van a descansar en el mes de agosto. Van a seguir efectivamente con esa situación apremiante. Algunos de ellos, algunas familias, de haber recibido un burofax donde
les ya, pues se anuncien una fecha como obligatoria para abandonar sus viviendas, y en el mes de agosto pues lo van a tener igual de hábil. Es decir, va a seguir contando efectivamente cada uno de los días, cada una de las noches de ese mes de agosto también de alguna forma en la preocupación que tienen y en lo que les supone eso precisamente a ellos. En cuanto al punto segundo, pues efectivamente, a ver, aquí podemos, efectivamente, yo había dicho en mi exposición inicial que efectivamente reconocía que el Gobierno municipal y desde la área de la alcaldía se venía realizando este tipo de funciones de gestión cuando se dan este tipo de situaciones. También, si quiere, pues seguimos completando y continuando las iniciadas en su momento por parte de Juan Carlos Izaguirre. Pero bueno, no creo que es necesario cada una de estas cosas nos pongamos este tipo de cuestiones, pero bueno, si queremos progresar y mejorar los textos, siempre se pueden mejorar los textos, evidentemente. Pero en cualquier caso, lo importante no es esto, lo importante no es cuestión de ponerse medallas, lo importante de verdad es ofrecer respuestas. Y para ofrecer respuestas en este caso, y teniendo en cuenta que tenemos efectivamente, un instrumento, y ese instrumento puede permitir dar una estabilidad temporal a las familias, al menos de 3 años, a las familias en régimen de alquiler en una ciudad declarada como zona tensionada de vivienda. Esto es lo que debemos luchar y debemos poner todo lo que esté en nuestras manos para que efectivamente se pueda proporcionar esa tranquilidad y esa estabilidad en sus contratos durante al menos 3 años. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Elkarrekin Donostiak. Sí, bueno, nos alegramos también de que se vaya a aprobar esta moción, porque, pues en contra de lo que decía el representante del Partido Popular, nosotras sí pensamos que es responsabilidad de cualquier gobierno, de cualquier institución, hacer todo lo que está en su mano para garantizar un derecho fundamental como es el derecho a la vivienda. Además, así está reconocido en nuestro ordenamiento jurídico, es decir, la vivienda es un derecho fundamental. Así está establecido también en la Ley de Vivienda y así está también recogido en la Ley de Vivienda vasca. Por lo tanto, si el Gobierno municipal pues tiene que mediar, cosa que nos consta que ya hace y que ya ha hecho también en otras ocasiones, pues tendrá que hacerlo, porque su obligación es esa, es intentar que los y las vecinas del municipio tengan un techo en el que refugiarse y al que ir todos los días como cualquier otra persona. Y yo insistir un poco en lo que decía también el representante de H. Bildu. Agosto, pues es verdad, es un mes vacacional, pero no es inhábil. Y entonces, si pensamos que hay que darle la mayor celeridad administrativa, primero en el ayuntamiento por parte del Gobierno municipal, pero luego también en la remisión que se haga al Gobierno vasco, entendemos que eso también debería de estar. Es verdad que el procedimiento tiene unos plazos, pero esos plazos pueden ser o más largos o más cortos. Hay unos plazos máximos de tramitación y ahí pensamos que el Gobierno municipal tiene que trasladar al Gobierno vasco la urgencia y la necesidad imperiosa que tiene una ciudad con los precios más caros para el alquiler y la compra de ser declarada definitivamente zona tensionada para que haya familias, todas esas familias que están en el mercado del alquiler, puedan tener una estabilidad y una garantía de que van a tener como mínimo 3 años por delante para poder, estar en sus viviendas y poder garantizar que tengan un lugar en el que vivir. Eskerrik asko, izteko txanda gobernuak. Bueno, lo voy a reconocer, no he querido utilizar la palabra inhábil en ese sentido. Quería decir que es un mes en el que hay gente que está mucho de vacaciones, o mucho no, que están de vacaciones y demás, y no es un mes en el que uno puede contar con todas las personas necesarias para elaborar los expedientes. Eso he querido decir. No he querido decir que sea inhábil de que no se va a trabajar y que no se va a contemplar. Es más, he querido decir lo contrario, que vamos a poner todo lo nuestro, creo que lo he dicho además, para trabajar en este asunto. Eso es lo primero que he dicho. Ahora, si quieren coger la palabra inhábil, voy a decir, me disculpo porque no he querido utilizarlo en el sentido literal de la palabra. He dicho que es un mes complicado para trabajar porque hay mucha gente en el departamento de vacaciones, como me imagino que en muchos sitios. No he querido decir eso. El departamento, y creo que lo he dicho después, que trabajará muy a fondo para llegar a tiempo con este documento. Sí me gustaría decirle que nosotros no hemos votado en contra de la ley de vivienda, lo hemos votado en contra, no lo hemos aceptado por temas de competencia, que eso que quede claro, que le gusta decir que es por otra serie de motivos y no es así. Y también me gustaría reconocer, o por lo menos que alguno reconociera, que desde luego los efectos que ha tenido también de momento esta famosa ley de vivienda. Eso también me gustaría saber, porque parece que aquí la culpa es de los pisos turísticos, pero bueno, tendríamos que ver cuántos pisos han salido del mercado precisamente desde que se aprobó la ley de vivienda y el tema de las zonas tensionadas, que eso también hay que ponerlo en valor. Pero desde luego este ayuntamiento trabajará, y así se ha aprobado, para sacar esto adelante.
Y también me gustaría decir una cosa, que es verdad también, y vuelvo a decir, la gran labor que se hace por parte del Gabinete de Alcaldía en cuanto a la mediación entre los inquilinos y Azora, por ejemplo, y me consta también que Azora en algunos casos ha propuesto cambiar de piso a algunas personas, eso también me consta, algunos han aceptado, otros no, pero bueno, también ellos ponen por lo menos algo de su parte que no es poco. Eskerrik asko, eztabaida amaituta, bozkatzera pasatuko gera, eta talde popularrak puntuz puntu bozkatzea eskatu du. Ez baldin badago eragozpenik horrela egingo dugu. Beraz, mozioaren lehen puntuari aldeko botuak, talde popularrak ezik, kontrakoak, talde popularrak onartzen da, eta bigarren puntuari aldeko botuak, bigarren hau batez, beraz, mozioa onartuak gelditzen da, ez dago botoa azalpen txanda eskaerarik, eta hurrengo moziora pasatzen gera. EH Bildu taldeak aurkeztutako kontrol mozioa. Emakumeen etxearen zerbitzuen egoera dela eta. Bai, EH Bildu taldeak dauka hitza. Bueno, beste behin ere dakargu emakumeen etxearen gaia. Oraingoan, bai, ekaineko berdintasun kontseiluan emakumeen etxeko elkarteko kideek plazaratutako kezkatik eta baita ere pixka bat lehenago martxoan esango nuke udalean gauden talde guztio jaso genuen emakumeen etxearen partetik pixka haien kezka edo eskaria jasotzen zituen gutun bat eta ardura hortatik dakargu gaurkoan gaia. Emakumeen etxeko elkarteko kideek esan bezala, eskari ezberdina dituz eta kaso horien artean estrukturalena edo pixuzkoena bada emakumeen etxearen kokaleku berriari dagokiona, ez nahi hortan sartuko, zeren ez da gaurko kontrol mozioak lantzen duen gaia eta gainera egia da batzordetan jaso genuela horriz dagokion informazio berria lehenengo aldiz, eskertzen dira zehaztapen horiek, esaten zutena uste dut irailerako aurre ikusten zela, martxan jarriko zela obraen lizitazioa eta gutxi gora berako aurre ikuspen bezala aipatzen zen 3 urteko epea etxea bukatuta egoteko. Ez dut hartuko epe hori alpide la letra, ze badakitetzela asmo horrekin egin, baina erreferentzia gisa balio digu argi dagoena delako urtebeten ez dela egongo pres etxe berria eta gertuago egongo gerala legegintzaldiaren amaieratik. Orduan uste dut horrek jartzen gaituela ardura gehiagorekin orain daukagun eta denboralditxo batean jarraituko duen etxea hobetzeko erronka edo ardurarekin, ez? Egia da eta uste dut onartu eta aitortu behar dela azken hamarkadan berdintasun saila hornitu eta indartu dela, baita ere emakumeen etxea, baina konkretura junda gure ustez eta elkarteko kideen ustez ere ez nahikoa. Eta berriz diot, konkretura noa. Aipatzen dutenagatik, goizez, arreta egiteko pertsona bakarra dago. Eta horrek esan nahi du, telefonoak jotzen duen bakoitzean, edo emakume batek hartapena behar duen bakoitzean, sarrera gelditzen dela kubritu gabe. Eta hori guretzat, drama bat da, kontuan hartuta emakumeen etxeek orokorrean, eta Donostian ere bai, askotan betetzen dutela, inkluso gizarte zerbitzuek, baino paper garrantzitsuagoa detekzioan. Emakume askok jotzen dutelako bertara, etxearen ezaugarritze bereziagatik, ez? Goxotasuna eskaintzen duelako, diskrezioa, estena polizialetik independentea izango den esku hartze bat, eta barrez. Horregatik, lehenengo eskaria konkretuan goizean beste pertsona bat egon dadila. Eta bigarrena da, orokorrean eskaintzen diren zerbitzuei dagokiena, ez? Ze azaldu ziguten ez berdintasun kontseiluan, eskaintzen diren zerbitzuetako asko saturatuta daude, eta guretza dira gainera zerbitzu batzuk ezinbestekoak direnak, eta zerrendatuko ditut. Atentzio psikologikoan zita eskatzeko itxaron zerrenda 9 astekoa, arreta juridikoan 12 astekoa, ikasketen homologazioan 12 astekoa, entzute feministarako espazioan 4 aste ingurukoa. Eta, udara igaro arte esango nuke ez dela zitak emateari utzi zaiola, saturazioagatik. Guretzat kezkagarria da, badakigu hirian bestelako zerbitzu batzuk ematen direla, baina emakumeen etxeak ematen dituenak bereziak dira eta zaindu beharrekoak dira. Azken urtean, esango nuke, estatuan indarkeria matxistaren biktimen kopurua 12% igo dela, eta hemen jarraitzen dugu bideratzen
iazko aurrekontu bera emakumeen etxean hildo horretan asko laguntzen duen zerbitzuetara. Beraz, uste dugu zerbitzua indartzeko inbertsioak nabarmen handitu behar direla eta sarrerako hartapenean ere beste pertsona bat egotea ezinbestekoa dela. Eskerrik asko, Elkarrekin Donostiak. Eskerrik asko. Bueno, nosotras también interpelamos hace 2 semanas a la concejala en comisión sobre la situación de los servicios que presta la Casa de las Mujeres, porque la demanda actual ha aumentado y a día de hoy, pues como ya se ha dicho, pues no hay posibilidad de dar citas hasta después del verano. Y los servicios que presta la Casa van en aumento, y no es porque lo digamos nosotras, sino porque se puede ver también los datos de las memorias anuales que elaboran. Y comparando la de 2021 con la de 2022, pues el servicio de asesoría para trabajadoras del hogar ha aumentado un 17%, la asesoría jurídica e intervención social un aumento del 2%, el asesoramiento social un aumento del 37%, la asesoría jurídica un incremento del 18% o el servicio de Bilusik Mundura un 20%. Esto lo que quiere decir es que para las mujeres de Donostia la Casa es un lugar de referencia por los servicios que presta, por el enfoque feminista de los mismos, por la calidad de las profesionales que los prestan y porque además la Casa es un lugar en el que sentirse seguras. La concejala aludió en la comisión a que efectivamente había un aumento de la demanda, pero también citó la duplicidad, ¿no? O sea, como que lo que no se podía era duplicar servicios que ya prestan también, por ejemplo, los servicios sociales. Pero hay que recordar que los servicios sociales prestan servicios de atención a víctimas de violencia y que la lista de espera que tienen llega a los 4 meses. O sea, esto quiere decir que es evidente que hay un clarísimo aumento de las necesidades de atención y que ante la actual situación de los servicios, pues la conclusión es importantes listas de espera y pues las mujeres esperando a poder ser atendidas, al menos en estos temas. También decir que en el último Consejo de Igualdad también se puso de manifiesto el aumento de la demanda de atención. Y en el Consejo, pues la concejala delegada manifestó que también sería algo que habría que abordar una vez que estuviera construida la nueva casa, pero pues la realidad es que la nueva casa aún no tiene ni fecha diríamos que ni de borrador ni de proyecto, por lo tanto no sabemos cuándo esa casa estará disponible, pero lo que sí que se sabe y lo que sí que es una realidad es que cada vez hay más mujeres que necesitan los servicios de la casa y que no se puede esperar a una fecha absolutamente indeterminada. Así que por todo ello votaremos a favor de la moción. Eskerrik asko, talde popularrak. Eskerrik asko, alkate jauna. Adelanto que nuestro voto también va a ser favorable a la moción, si bien hacemos una reflexión porque, como nos comentaron las representantes de la Casa de las Mujeres, en el Consejo de Igualdad es verdad que los servicios se han aumentado, pero como bien dijeron ellas mismas, no solo se prestan estos servicios a mujeres donostiarras, sino que mujeres de otros municipios aledaños se acercan, ya que no tienen dichos servicios en su propio municipio. Y esto me lleva a pensar que ya que la Casa de las Mujeres se sustenta en un modelo de cogestión entre la propia asociación, el Departamento de Igualdad del Ayuntamiento y la Diputación Foral, y en este caso la Diputación es la que financia los cursos, los talleres y demás, no solo ahora, que quizá habría que repensar o solicitar una reunión con quien corresponda en la Diputación para quizá revisar ese modelo, sino en un futuro, cuando esté la casa nueva, más grande y, por lo tanto, con el objetivo de dar un servicio mayor, pues quizá la Diputación también tendría que hacerse cargo de parte del personal.
porque además los servicios se dan a mujeres no solo donostiarras y, por lo tanto, la Diputación que está dentro de la casa también, y quizás también se podría involucrar a otro tipo de municipios, porque quizá no tenga que ser quizás se pueda repensar y que esos servicios se den de manera, vamos a decir, no clandestina a mujeres no donostiarras, sino que sea una casa abierta, pero que evidentemente, como los recursos son finitos, pues no solo el ayuntamiento debería hacerles frente. Eskerrik asko, talde sozialistak. Eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, tenemos que tener presente que todos los puestos de agente de igualdad han sido ocupadas de forma interina hasta la fecha y que las mismas están en proceso de estabilización. Están en proceso, no están todavía estabilizadas. Hace un ratito se ha dicho que ya teníamos las 5 técnicos y no es así. Están en proceso, será en breve, pero todavía no. Y, como digo, tendremos una estructura más estable con 5 agentes de igualdad. Como se dijo en comisiones, desde el 12 de febrero los puestos de agente de igualdad están cubiertos al 100%. No obstante, una de las agentes que estaba en sustitución renunció a su puesto con fecha de efecto 8 de mayo y hemos valorado su sustitución, pero se ha optado a esperar al final del proceso de estabilización, que es largo y arduo, de puesto de agente de igualdad. Las listas ya son definitivas y el proceso, como digo, está cerca de concluir. Si vemos que se dilata, pediremos la sustitución, evidentemente. Asimismo, una vez concluido este proceso, se cubrirá mediante comisión de servicios el puesto de jefatura de sección, que no tenemos, con lo que se prevé que mejore notablemente el servicio prestado, al dotarse la sección de igualdad con su estructura al completo, que es la siguiente: una jefatura de sección, 5 agentes de igualdad y una administrativa. Y si alguna de ellas pide excedencia, se solicitará que se cubra su sustitución al 100%. Cabe indicar que la relación de puestos de trabajo de la sección de igualdad ha ido incrementándose paulatinamente. En 2010 teníamos tan solo 3 agentes. En el 2014 se incorporó un nuevo puesto de técnico medio. En 2022 se crea la sección de igualdad, que anteriormente, es decir, solo hace 2 años, anteriormente era un negociado, con una jefatura de sección al 100%. Anteriormente, esta jefatura estaba compartida con 4 negociados y se modifica el puesto de técnico médico de apoyo, pasando a ser una nueva agente de igualdad, 5 en total. Personal de asociación de la Casa de las Mujeres. Recordemos que es una cogestión. La subvención otorgada a la Asociación de la Casa de las Mujeres ha ido también incrementándose paulatinamente. En 2014, el Ayuntamiento aportaba 45.000 euros. La asociación destina la mayor parte de esta cantidad a contratar a una persona para la atención de la casa. En 2023 se incrementa la aportación del Ayuntamiento en 22.000 euros, pasando a ser 68.000 euros. Esto permitió a la asociación contratar a una persona a media jornada más. Y para el 2025, la Asociación de la Casa de las Mujeres nos solicita un incremento hasta alcanzar los 72.000 euros. Por necesidades urgentes de una subida de la financiación para hacer frente a las actualizaciones salariales e imprevistos de las coordinadores de la Casa por parte de la asociación. Actualmente han tenido una baja y les está costando, porque no es fácil, suplirla. En cuanto a los servicios, por estos servicios no se pagaba apenas nada, unos 20.000 euros, hasta la legislatura del 2015-2019, puesto que se consideraba dentro del voluntariado. En la citada legislatura se empezó a incrementar la dotación, siendo esta en la actualidad de 76.000 euros, con lo cual estamos hablando de cifras importantes. Somos conscientes de que la Casa de las Mujeres se ha convertido en un referente para todas las mujeres, efectivamente, no solo de San Sebastián, sino de todo Guipúzcoa. Y la nueva casa nos permitirá dimensionar y, sobre todo, reorganizar un servicio que, insisto y repito, tal y como te dije en comisiones, a veces cae en la duplicidad de servicios. Está claro que una casa que está abierta todo el día, con las puertas abiertas, es muy fácil y muy acogedor, y así debe de ser para cualquier mujer, acercarse, entrar y pedir asistencia. Y no debemos fallarla, pero para ello debemos de dimensionar nuestros servicios. Gracias. Eskerrik asko, talde jeltzaleak ez du txanda erabiliko, EH Bilduk izteko. Bueno, zorionez,
esan bezala, azken hamarkadan edo lehenagora junda ere bai, urrunago junda, emakumeen etxera eta saiera orokorrean bideratutako diru partidak indartzen jundira, eta logikoa da hori, gaiarekiko kezka, sozializazioa eta ardura kolektiboa handiagoa delako orain duela 10-20 urte baino. Zorionez hobetzen goaz. Esaten ari gerana da, ez dela nahikoa, eta horixe diotela emakumeen etxeko elkarteko kideek ere. Aipatu dezun azkeneko argudioari eutsi nahi diot, zuzenean ez gaudelako ados, duplizidadearena edo bikoiztearena aipatzen duzu, eta guk uste dugu ikuspegi hortan akatsa dagoela. Emakumeen etxea eta gizarte zerbitzuak alderatzea iruditzen zaigu ez dela egokia, bi zerbitzu osagarri direlako, zalantzari gabe koordinatuta egon behar direla, ondo dakizun bezala emakumeen etxetik askotan gizarte zerbitzutarako beste eskaintzetara bideratzen delako, baina gure ustez ez dira solapatzen ezaugarritzea eta izaera oso ezberdina delako. Emakumeen etxeak eskaintzen duen gune goxo hori ikuspegi feminista eta emakumeen arteko elkarlaguntza eta saretzea horre ematen da, emakumeen etxean ematen da, eta horregatik uste dugu zerbitzuak indartu egin behar direla, horrek ez dukentzen emakumeen etxe berriaren eraikuntzak eta prozesu horrek tokia ematen diola etxea bera hobetzeko eta eraldatzeko hausnarketari, baina uste dugu hausnarketa hori ezin dela izan gaur egun ematen diren zerbitzuen kaltetan. Beraz, bikoizterik ez, egin behar dena da daukaguna indartzen jarraitu eta inbertsioak hortara bideratu. Eskerrik asko, izteko txanda gobernuak. Sí, señor Hernando, decir eso sería tanto como decir que en servicios sociales no acogen a las mujeres con cariño y con un servicio goshua, que es una palabra que a mí me gusta. Eso no es verdad. Evidentemente que están produciendo duplicidades y es normal, repito, es un centro con las puertas abiertas que atiende como merecen las mujeres. Mujeres de todo Guipúzcoa. Y así debe de seguir siendo. Pero el ayuntamiento tiene un presupuesto finito, como usted muy bien sabe, con lo cual lo que debemos hacer es dimensionar y definir cuáles son aquellas acciones que sí debemos atender desde la Casa de las Mujeres, porque igual estamos haciendo una acción hacia un lado, descuidando otra, que es mucho más importante y que se centra mucho más en lo que realmente, se creó la Casa de las Mujeres. Eskerrik asko. Zuri, eztabaida amaituta, bozkatu egingo dugu beraz, mozioaren aldeko botuak, EH Bilduk, Elkarrekin Donostiak Talde Popularrak, kontrakoak, sozialista jeltzadeak, ez da onartzen, ez dago boto azalpen txanda eskaerarik eta hurrengo moziora pasatuko gera. EH Bildu taldeak aurkeztutako kontrol mozioa. Amasaurrain ikastola handitzea dela eta. EH Bildu taldearen txanda. Eskerrik asko, alkate jauna, egun on guztioi. Eta, gaurkoan, Añorgako arazo bat daukagu eztabaidagai. Kontutan izan behar dugu, Añorga ekipamendu publiko falta nabarmena duen auzoa dela. Ez daukate ambulategirik, ez kulturetxerik, ez kiroldegirik, eguneko zentrurik, baina baduena eta gainera auzoko eragile aktibo eta garrantzitsua dena Amasaurrain ikastola da. Baina arazo larri bat dute. Donosti guztian matrikulazioak bera doazen heinean, Amasaurrainen gora doaz. Eta gero eta ikasle gehiago dute eta espazio arazo nabarmena dute. Irten bide bat aurkitu nahian, ikastolako zuzendaritzak Añorga Txikiko eskola zaharrak egokitzea eskatu du. Oraintxe bertan eskola zaharren zatitxo bat erabiltzen dute ikasleek psikomotrizidadeeko klaseak emateko. Baina eraikuntzaren gainontzeko zatia utzita dagoera bat, inguruko plazatxoa baita ere. Arazoaren aurrean hezkuntza sailak ordea beste irtenbide bat ematen du, eta da eraikin berri bat eraikitzea. Egungo ikastola eta Añorgako sarrerako rotondaren artean. Honek ekarriko luke alde batetik patioaren zati bat galtzea, eta bestetik trenbidea eta ikastolaren arteko baratzak desegitea. Hau da, ikasleen aisialdirako suposatzen duen arnasgunearen amaiera ekarriko luke. Labur bilduz, esan genezake Amasaurrain ikastolak duen espazio arazoa konpontze aldera, egokigo ikusten dugula eskola zaharra egokitzea. Alde batetik, eskolako beharrak asetzeko nahikoa delako, bestetik esku hartzea jasangarrigoa, merkegoa, azkarragoa eta enbarazu gutxien sortuko lituzkena delako.
Baita, aurrako ituta daudelako bertara jutea psikomotrizitate eskolak jasotzera. Eraikina bera hobeto mantenduko litzakelako. Eta azkenik ingurua txukunduzkeo txokopolit bat delako aurren zaila egoteko, bertan jolasteko eta bar. Eskola zaharraren eraikina udalarena da, eta ekaineko batzordetan gai hau aztertu genunean, udal gobernuak erantzun zigun aukera hau mahai gainean izan dutela beti. Baina ez ikastolak, ez auzo elkarteak ez dutela inoiz aintzat hartu. Auzoak beti aldarrikatu du eskola zaharra auzoaren beharrei erantzuteko gune gisa. Eta beste erabilerarik ezean, ondo ikusten dute eraikin hau ikastolaren beharrei erantzuteko egokitzea. Bestetik, ikastolako zuzendaritzak adierazi digu, hezkuntza sailarekin bildudan bakoitzean, hauek esan dutela, udal gobernua ez zegoela prest eskola zaharra ikastolari uzteko. Gauzakola eta udal gobernuak batzordetan azalduzun prestutasuna kontutan hartuz, gobernu honi eskatzen diogu harremanetan jartzea hezkuntza sailarekin, adierazi dizaiola udalak benetan prestutasuna dula eskola zaharra Amasorrain ikastolari uzteko, eta egin beharreko gestioak bidera ditzala, hezkuntza sailak eraikin berri bat, eraiki beharrean, Añorrako eskola zaharra egokitu dezan. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Elkarrekin Donostiak. Eskerrik asko. Bueno, nosotras vamos a apoyar la moción porque, bueno, pues creo que también es una cuestión de lógica. O sea, tenemos unas necesidades en una ikastola del barrio de Añorga y una posible solución que es utilizar un edificio que ya existe. Lo que pide la moción, además, es que el ayuntamiento manifieste, me imagino que de manera formal, al Departamento de Educación que está dispuesto, como efectivamente comentó la concejala delegada, que no tiene ningún problema en que se utilice ese edificio y cedérselo al departamento pues para que se amplíe la ikastola porque las necesidades están ahí. Así que, bueno, por nuestra parte nada más, decir que nos parece lógico que se utilice un edificio que ya existe antes de que se construya otro nuevo. Muchas veces hablamos aquí de economía circular, hablamos de utilizar lo ya construido. Bueno, pues este sería una de esas situaciones en las que existe un edificio que se podría aprovechar para atender las necesidades de la ikastola. Así que vamos a votar a favor de este punto. Eskerrik asko, talde popularrak. Bueno, nosotros también vamos a apoyar la moción. Entendemos que además es algo que si el Gobierno municipal ha tenido en cuenta la dirección de la ikastola lo solicita y además es una solución rápida, no tendríamos mucho más de qué hablar. O sea, la diferencia entre aprovechar un edificio infrautilizado y poner solución a un problema rápidamente y construir un edificio dejando vacío el de las antiguas escuelas, que además se demoraría en el tiempo, pues no sé, creo que no hay mucho más que decir. Es la solución rápida y perfecta. Eskerrik asko, talde sozialista orain. Sí, solicito la explicación de voto. Eskerrik asko. Talde jeltzaleak. Bueno, la representante del PP hay que decir que no hay mucho más que decir. Pues yo creo que hay mucho que decir en esta moción. Hasiko nitzake esaten Itziar harridura daukatela. Hasiko naiz harridura zergatikan. Esaten dezu hemen, udal gobernuak erantzun zigun aukera hau mahai gainean izan duela beti, baina ez ikastolak, ez auzo elkarteak ez dutela inoiz aintzat hartu. Hori nik ez dut esan, eta uste nik hitz egin nula. Guk esan duguna da, beti egon dela hau mailan gainean eta beti eskaini dela, eta aztertzen ari gela. Aztertzen ari da hezkuntza, auzo elkartea ados dago, baina, bueno, inork ez duela esku hartu, hori, desde luego, udal gobernunek ez du hori. Esan zatikan, aktak hor egongo dira,
egin dian maiz bilerak, auzoelkarteakin eta hezkuntzarekin, ikastolakin eta hor egon dia beti, eta aktak hor daude, eta hor jartzen du beti, hau egon dela mailan gainean, eta udaletxe honek esan dula, ez daukala bate arazorik eskola zaharrak hezkuntzari pasatzea, eta hor, adosteko auzoelkartearekin eta ikastola jakin hezkuntzak esan beharko du, ze beharra dituen. Nik uste hori dela garrantzitsuena, ze beharra dauden, eta behar horiek ikusita, ikusi beharko da, nahikoa dan eskola zaharrekin, edo leku gehiago behar duten, hori nik horrela ikusten dut, eta horretan gaude. Eta ja, eske gainea, ja ikastolak erabiltzen du eskola zaharra, erabiltzen du lehenengo solailua, bigarrena ez dago erabiltzeko, eta hortan gaude, berritzeko moduan, hezkuntzak hartu beharko luke, eta berritu. Eta sorpresa handiago hartzen dut, zatik zuk esan dezu, gero eta matrikula gehiago dituela Mazorren ikastolak, zatik eremu handi bat hartzen du, eta eremu berri asko egiten ari dira hori inguruan, bai Atotxerreka, gero Inpernu etorriko da, Igarakoak, eta baliteke horiek ere bai, Añorgara jutea. Eta zuk usten dezu, serio, benetan, 100 metrokin nahikoa daukatela? Zatik gehiago ez du ukiko eskola zaharreko bigarren solairuak. Eta orduan, baina, etxeiten nahi geho eskola zaharretaz, ez da? Bale. Orduan, zuk usten dezu nahikoa izango dela? Igual bai, o igual ez, baina hori hezkuntzak esan beharko du. Eta horregatik hezkuntzak eskatu dizkigu aberse balorazioa dauden, zenbat famili gehiago jongo dian eremu berri horietara, eta horren arabera ikusi beharko du ze beharra dituen. Eta hemen esaten dituzu gauza batzuk, adibidez, baratzak enduko diala, patioak enduko dela, nidakidanez gaur egun ez dago proiekturik. Hor dago, plan partziala, plan berezia dago hor, non esaten du, ikastolaren eremua haunditu egingo dela. Horrek ez du esan nahi hor guztian eraikina egingo dela. Pentsatu dezu igual eraikina goruntzun behar dela, logikoarena izango litzatekela hori. Esan nahi dut, baratzak nun dauden badakizute? Hor ez da eraikinik egingo, baratzak hor jarraituko dute. Esan nahi dut, nik uste eta dira kontuan hartzen gauza bat, eta klaro, guk esesko emango dugu. Baina esesko emango dugu, zatik anzuk esaten dezute. Ez, eskola zaharrak bakarrikan erabili eta ez egitea hezkuntza bat ikastolaren beharrekin. Hombre, nik usten dut hori ezin dugula eskatu. Lehenengo hezkuntzak ikusi beharko du ze beharrak dituen. Zatik, ni irutze zait, a bote pronto, desde luego, eskola zaharrekin ez dela nahikoa izango. Eta zuk esan dezu gainea, matrikula gehiago da, urtero matrikula gehiago behar dituzte, jolin, ez dakit, eskola zaharretan berriro esaten dizut, eta gu jarraituko dugu lanean, eta bilera guztietan esan dugu hor dagoela aukera. Eta hezkuntza horren gainean, jakin gainean dago, aztertzen ari dira, matrikula gehiago daude, eta berez, nik usten dut arazoa dagoela eskola zaharrak oso txikia dira, eta berriro esaten dizut, baina desde luego udal gobernu honek beti eskaini du eraikin hori hezkuntzak hartzea, guk zesio bat egitea edo, eta hezkuntzak hartu dezala, eta beharrak ikusita gero logikoa dan bezala, baina, esango dugu ez, zatik ezin dugu itxi guk, nola esango diogu eskola zaharrak nahikoa dira, eta etzazutela berritu, haunditu dagoen ikastola, eske hori. Eskerrik asko, izteko txanda, Bildu. Eskerrik asko mozioari baietza emango diozutenei, eta nekane, ni gehatzen naiz oinarrituta, gaizki ulertuko nun esaten detenean ez dutela inoiz aintzat hartu, nik horrela ulertu nun, baina bestetik nahikoa ote den edo ez, baratzak txikituko duten edo ez, hori ez da nik asmatu duten ezer, baizik eta ikastolan transmititu digutena. Erabat, da, beraiek esatez diguten gaina, patioan nun esan dieten hasiko zala eraikuntza berria, baratzena ere beraiek esan ziguten, eta zuei eskatzen dizueguna da, zuen prestutasuna azaltzea, ez behartzea hezkuntza saila hor jartzea, baizik eta esatea prestatu dutela hori usteko, eta neurriarena, hori ere zuzendaritzak transmititu zigun, beraiek espreski galdetu genien gainera. Honekin nahikoa izango zenukete? Bai. Nik ez dakizkit, ez da datuak, ez da naiz gai. Bestea, bai. Itziar, barkatu zure harridura, baina prestatasuna gurea beti egon da hor. Eta hor dago idatzita akta guztietan, eta prestatasuna hor dago. Baina izatea esaten, ez dago proiekturik. Esaten dezute, baratzak ez dakize patioa, ez dago proiekturik.
Eta guk hezkuntzakin hitz egin dugun guztia izan da, aztertzen ari diela, eta konkretuki egitekotan eta beharra badaude gorontzungo diala. Baina ez dago ez da proiekturik oraindikan, lehenengo azterketa egin behar dutena da, ze beharrak dituen. Eta gure prestatasuna, hasieratik dago. Bida ze prestatasuna daukagun, beraiek erabiltzen dute eta. Eta nola onartuko dizut mozioa, non jartzen dezu, eraikuntza berria egin beharrean, Añorga Txikiko eskola zaharra Amazorrain ikastolen beharretara egokitu desan. Eta zeiten dugu, gelditzen dira horrekin eta esaten diegu behar badute esazteko, eta matrikulazioek noa ematen ditugu. Osan nahi, ez dauka zentzuri, barkatuko dira zuitziar. Lehenengo beharrak ikusi beharko dira. Gure prestatasuna, hor dago. Eskatuak eta guztiak eta bilera guztietan. Askotan egon geha, ezta? Ido eta Anderea, askotan egon geha eta beti egon da hori mailan gainean. Eta berriro esaten dizut, ezke lagapena berai daukate. Ba, itziar ez, baina zuk esaten, ez, hori esaten dezu, ez esaten dezu, berriro irakurriko dut. Aipatutako eraikuntza berria egin beharrean, Añorga Txikiko eskola zaharra Amazorrain ikastolaren beharretara egokitu desan. Zegin dezakegu orduan, eskola zaharrak handitu? 6 solairu eman, adibidez? Ez, eske berriro esaten dizut, sentitzen dut, baina ezin dugu onartu. Eskerrik asko, eztabaida amaituta bozkatzera pasatuko gera beraz, mozioaren aldeko botuak, talde popularrak, Elkarrekin Donostiak EH Bildu, kontrakoak, sozialistak jeltzaleak eta boto azalpen txanda talde sozialistak eskatu. Eskerrik asko, alkate jauna. Sí, hemos votado que no, precisamente porque, como decía la señora Arzayus, creemos que no debemos de decirle al gobierno vasco que no puede edificar un nuevo centro, que sería bueno para Añorga Txiki si es que es necesario. Lo cual no es incompatible con recordarle o dejar todavía más claro, parece ser, porque ya parece ser que se ha dejado, dejemos todavía más claro la disponibilidad del ayuntamiento para utilizar ese edificio, donde, por ejemplo, se me ocurre que se podría utilizar para la edad de 0 a 2 años, o a lo mejor no es necesario construir algo tan grande. También le digo que no creo que el gobierno vasco tenga ganas de construir por construir. Queríamos explicar ello porque nos parece que son dos medidas absolutamente compatibles y que, bueno, pues que desde luego desde el Departamento de Educación que yo llevo colaboraré con lo que sea posible para de nuevo dejar claro al gobierno vasco de que el ayuntamiento está dispuesto a ceder estas las antiguas escuelas de Añorga Txiki. Eskerrik asko. Eskerrik asko, hurrengo moziora pasatuko ginateke. EH Bildu taldeak aurkeztutako kontrol mozioa, tokiko energia komunitateak sustatzeko laguntzei buruzkoa. EH Bildu taldearen txanda. Bai, egun on guztioi eta eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, Oiarbide Andereak Osakidetzarako mozio arrunta onartu denean, aipatu du, baiezko botoa ematen ziotela mozioari Eusko Jaurlaritza berriko gobernu programaren garapenaren barruan sartzen zelako. Mozio hau, ez da Eusko Jaurlaritza berrikoa baizik eta Donostiako udaleko gobernu programaren garapena laguntzeko egindako mozioa da. Krisi ekologikoak eta ohiko energia iturriak agortzeak atakalarrian jarri dute gaur egungo garapen eredua. Munduko ekonomia inoizko transformazio eta egokitzapen handiena egitera behartuta dagoelarik. Energiari dagokionez, ekoizpen eta kontsumo eredu berri batera moldatu beharrean gaude, baliabide iraunkor eta berriztagarrietan oinarrituko dena. Donostiak ere ezinbestean heldu behar dio eraldaketa prozesu hori. Energia, gizartearen ongizatea bermatzeko funtsezko ondasuna da. Hala ere, gaur-gaurkoz, energia sektorea irabazi interesen arabera jarduten duten enpresa eta inbertsio funts handien esku dago. Kontua da, ez dela energia trantsizio justo eta iraunkorrik edo jasangarrarik egongo, energia sektorea bera demokratizatu gabe. Badago esaldi bat, maiz erabili duguna, eta berriro erabili nahi duduana, eta da, erronka klimatikoa aldi berean, erronka demokratikoa ere bada. Prozesu horretan, ezinbesteko zeregina dute tokiko energia komunitatek edo tek delakoek gisa ezagutzen direnek. Eta esango nuke, edo PNV eta PSren Donostiako udal gobernu programak ere horrela jasotzen du, eta zehazki Donostia Berdea klimaren aldeko apostuaren atalean, bai, hitzez hitz horrela jasotzen da. Energia komunitateak 2 puntu, etxeetan, komunitateetan eta eraikin publikoetan energia kudeak eta eraginkorra sustatzen eta errazten duten ekimenak, proiektuak eta laguntzak aktibatzea. Bueno, gaur egun momentu honetan Donostian 5 energia komunitate daude, Berillon, Garberan, Garberakoak Altzaintxo Aurrondori eragiten dio, Añorgan, Igeldon eta Beraberan.
Bueno, diru laguntzak ere iragarri ziren, edo martxan jarriko zirela, eta komunitate hauek laguntza horietara, edo laguntza horiek hartzeko aukera izango zutela, eta zer diren gauzak, atera diren oinarriekin edo baseekin, 5 komunitate horietatik 3 kanpoan geldituko liratezke. Mozioan 2 aipatzen ditut, Añorgakoa eta Igeldokoa, tartean konturatu gera, beraberakoa ere kooperatiba bat dela. Eta zentzu horretan, 5 komunitatetik 3 kanpoan geldituko liratezke. Uste dugu, larrialdi klimatiko testuinguru honetan, eta horrengaitik ekartzen dugu, eta ez soilik testuinguruak horretara bultzatzen gaitulako, baizik eta uste dugulako egingarria den gauza bat dela, aurretik ere egin izan delako, diru laguntza zuzenen bitartez edo bestelako formulen bitartez, eta batez ere hitz egiten ari geralako 5 komunitateri buruz, ez 25, ez 50, gauza egingarria, horrengaitik ekartzen dugu mozio hau, bai, eta eskatzen ditugu 2 kontu, batetik lehentasunez sustatzea auzotarren artean abiatutako energia komunitateak, horretarako beharrezko laguntza bitarteko eta aholkularitza eskainiz, baina batez ere, eta nagusiki, ziurta ezala udal gobernuak Donostian abian dauden tek guztiek aurten diru laguntza jasotzeko aukera izango dutela. Berriro diot, testuinguruak horretara behartzen gaitulako, baina bestetikan gauza egingarria delako. Eskerrik asko. Zuri, Elkarrekin Donostiak. Bai, eskerrik asko, alkate jauna. Pues completamente de acuerdo con esta moción, con su espíritu y con su forma. No hay que olvidar que el cambio climático es el desafío generacional, nuestro desafío generacional más importante. Otras generaciones tuvieron otras luchas, la nuestra es el cambio climático. Y es más importante que nunca la democratización del sector energético, porque lo que no podemos permitir es que aquellos que mayormente han causado el cambio climático, que son las grandes empresas energéticas del mundo, sean los que dirijan la transición y lo que nos quede después. También hace falta hablar de democracia cuando viene de energía. No hay que olvidar que el 80% de las emisiones históricas de CO2 las han hecho 100 organizaciones. 100 organizaciones. Muy concretito de dónde viene el problema. Nos piden a todos que dejemos de usar pajitas de plástico y otras cosas cuando en realidad son 100 llamadas de teléfono las que hay que hacer. Y en ese contexto es muy importante, en el de la democratización del sector energético, impulsar y premiar la proactividad ciudadana que significan estas comunidades energéticas locales y su capacidad de proveer de energía a comunidades y, sobre todo, de liberarse del oligopolio energético al que estamos sometidos en el Estado, como bien es sabido por todos. Por lo tanto, si el Gobierno está de acuerdo en que no es ideal este reparto que ha habido de subvenciones, como así reconocido en comisión, y si está a tiempo de poner los cambios y los recursos necesarios para que se pueda corregir en este mismo ejercicio, creemos que es lógico y que es justo que se apruebe esta moción. Gracias. Eskerrik asko, talde popularrak. Gracias, señor presidente. Bueno, la presente enmienda presenta en su justificación una argumentación clara y convincente en relación con las ayudas para las promociones de comunidades energéticas locales en San Sebastián en el contexto de la crisis ecológica actual. Quiero destacar 5 puntos que entiendo son fundamentales para comprender la importancia de estas subvenciones. Crisis ecológica y agotamiento de energías tradicionales. Estamos en una fase crítica de la crisis ecológica, lo cual ha intensificado la necesidad de abandonar las fuentes tradicionales de energía. Esto ha supuesto de manifiesto la urgencia de adoptar un nuevo modelo de producción y consumo basado en recursos sostenibles. Necesidad de transformación. San Sebastián debe integrarse en este proceso de transformación hacia un modelo energético sostenible. Como recoge la moción de control, el sector energético actual está dominado por grandes empresas, debe democratizarse para garantizar el proceso que beneficie a toda la sociedad y no solo a unos pocos. El tercer punto, la importancia en las comunidades energéticas locales, ya que juegan un papel crucial en la transición energética. La producción de energía para el autoconsumo, tanto a nivel individual como comunitario, es una iniciativa que ha sido promovida por la sociedad desde hace ya algunos años. Desigualdad en las subvenciones. No sería de recibo que de las 5 comunidades energéticas existentes en San Sebastián, solo 2 de ellas recibieran subvenciones. Consideramos que es injusto y puede desincentivar la creación de nuevas comunidades energéticas. Se deben
subvencionar equitativamente a todas las comunidades energéticas locales. Es esencial para fomentar un entorno justo y sostenible. Y, por último, el punto quinto, por este motivo vemos bien que el Ayuntamiento de San Sebastián garantice que todas las comunidades energéticas en marcha reciban subvenciones en este año. Además, debemos destacar la necesidad de proporcionar apoyo, medios y asesoramiento para la creación de más comunidades energéticas locales. Voy terminando. Nuestro grupo ve la necesidad de apoyar a las comunidades energéticas locales como parte de una respuesta a la crisis ecológica. Subrayar la importancia de la equidad en la distribución de subvenciones y la necesidad de un apoyo continuo para fomentar un modelo energético más democrático y sostenible. Vemos con claridad meridiana que la colaboración entre el sector público, la sociedad civil y otros actores es esencial para el éxito de esta transformación. Este enfoque no solo beneficiará a nuestra ciudad, sino que también contribuirá con la lucha global contra la crisis ecológica. Muchas gracias. Eskerrik asko, talde sozialistak. Sí, gracias, alcalde. Bueno, efectivamente, como se dice en la moción, en el programa de gobierno se plantea, en referencia a las comunidades energéticas, activar iniciativas, proyectos y ayudas que faciliten una gestión energética eficiente en hogares, comunidades y edificios públicos. Así, por esta la razón, porque nuevamente este año hemos sacado las subvenciones para ayudar a la creación de comunidades energéticas. Es cierto, porque es así, que se han quedado fuera las cooperativas. ¿Por qué esto es así? Porque en el momento en que se relanzaron los pliegos ya hace mucho tiempo se pensó que la mejor fórmula para cumplir con la normativa y que siempre las personas que reciban las subvenciones no tengan ánimo de lucro, se pensó que la mejor naturaleza jurídica que se podía dar era la asociación. Efectivamente, se han quedado dos fueras que además nos costan, me dices que son tres, yo creo que lo de Veravera no está claro, pero bueno, en principio se han quedado fuera porque es una mercantil y se les excluyó al ser una sociedad mercantil porque podía ser un coladero para que personas que no tenían ánimo de lucro pudiesen entrar a las subvenciones. Efectivamente, nosotros creemos que el año que viene hay que dar una vuelta a los pliegos y, digamos, hacer una lectura más amplia para que este tipo de cooperativas puedan entrar. En lo que se refiere a las primeras cuestiones que se plantean, ya les apoyamos a las comunidades energéticas. Existe una oficina, una oficina energética en el departamento y me consta que además los técnicos y yo mismo me he reunido con los de Añorga y con los de Igueldo para este tema. Por otro lado, lo de que este año que concedamos este año la subvención no puede ser. Hay que cumplir con la normativa, no es mi decisión es simplemente que tienes que cumplir con la normativa. Si no entras dentro de lo que es la subvención no se la podemos conceder. Pero el año que viene efectivamente se dará o se intentará dar una definición más amplia para que no nos vuelva a pasar esto. ¿De acuerdo? Gracias. Eskerrik asko, izteko txanda, EH Bilduk. Vale. Bai, hartuko dute Mota jaunak bota duen azkenengo ideia, eta da, aipatu, eta mozioan jartzen dut bi energia komunitate direla, aste honetan jakin dugu Beraverakoa ere kooperatiba dela, ez dakit merkantilizaerakoa edo besterik, baina esango nuke hauek ere ez direla akogituko. Eta gogoratu behar da, komunitate hauetako kideek, inbertsio edo proiektua martxan jarri eta instalazio fotovoltaikoak atontzeko, inbertsio bat egina dutela. Beti ere erakunde publikoetatik, jaso ahalko zuten laguntzarekin kontatuz. Eta egia da, diputaziotik, Gipuzkoako diputaziotik laguntza jasotzen dutela. Ulertzen dugu, eta oso garrantzitsua, inbertsio horrek itzulerela publikorik ez baldin badu, horrelako ekimenak abiatzeko aurrekari zinez desegokia sortuko dugula. Eta hori egitera goaz, urte honetan, aber zein den, hemendikan aurrera, hau soluzionatzen ez baldin badugu, horrelako proiektu bat martxan jarriko duen komunitatea, jakinda gero, instituzioek bizkar eman diezaioketela. Berriro diot, oso egoera arriskutsu batean jartzen gera, abia puntu interesgarri baten aurrean. Redakzioa, eta honi buruz hitz egin dugu, redakzioan egon zen akatsa, baina berriro diot, ez gauditz egiten 25 edo 50 komunitatetaz. Hitz egiten ari gera, bostetaz. Bostetik 3 kanpoan gelditzen dira, uste dut honek soluzio erresa daukala juridikoki ere bai. Eta gogoratu nahi dut, beste mensaje bat bidaltzen dioguna batzar honetatik, eta da,
hiru horiek kanpoan gelditzen baldin badira, dirulaguntza jasotzen duten bi komunitateak justuki, naiz eta eredu interesgarri bat izan, ez dira hain zuzen sektorea demokratizatzen lagundu dezaketen bi komunitate. Orduan hori, kontuz, zemezu zabaltzen ari geran herritarrei, ze uste dut zaildu egiten dugula komunitate berriak sortzea, eta bi, ematen ari geran mezua da, betikoek dirua jasoko dutela. Eskerrik asko, listeko txanda gobernuak. Sí, muy brevemente, no les damos la espalda, lo que pasa es que nos hemos encontrado con una situación en la que no podemos actuar. No es mi voluntad, es lo que ponen los pliegos. Se solucionará y se hará, pero desde luego la filosofía y, como diría yo, y las prioridades del departamento efectivamente son trabajar por la creación de comunidades energéticas. Gracias. Eskerrik asko, eztabaida amaituta, bozkatzera pasatuko gera, beraz mozioaren aldeko botuak, Elkarrekin Donostiak talde popularrak EH Bilduk, kontrakoak, sozialista jeltzaleak, ez da onartzen, boto azalpen txanda eskaerarik ez dago eta hurrengo moziora pasatzen gera. EH Bildu taldeak aurkeztutako kontrol mozioa, basketur eta turismo sustapenari buruzkoa. EH Bildu taldearen txanda. Kaixo berriro, Donostiako 2023-2027 turismo gida planaren helburua, kakotxak irikitzen ditut, ez da turismoaren hazkundea, baizik eta hiritarren bizi kalitatea erdigunean jartzea. Eta turismoa ahalik eta modu jasangarrianean kudeatzea. Bueno, bat egiten dugu, inolako zalantzari gabe, helburu honekin, ez? Eta bat egiten dugu, azkenengo hamarkadan turismoaren hazkundea hiri honetan azkarra eta bizkorra izan delako, eta horrela izaten jarraitzen duelako, ez? Badaude bi datu, nik uste nahiko esanguratsuak, ez direnak gureak, lehenengoa da dagoeneko Donostia helmuga turistiko nagusien hazkundea gainditu duela, ez? Hala nola, Las Palmas, Kanaria handikoa eta hauek hartzen dut, azken aldian zer esan handia eman duen herrialdea delako. Eta era berean, Espainiako estatuko beste hiriburu batzuekin alderatuta, gaur egun biztanleko bidaiari sarreren ratioa Bartzelonakoaren parekoa da, bai? Hazkunde hori, eta hau ere guztio dakigu gaur egun ez da izaten ari, eta ez da izan kaltegabea, ez? Eta horrengaitik, berriro diot, edo egoeraz jabetuta, aipatu turismo planak azpimarratzen du, berriro ere helburua ez dela bisitari kopurua handitzen jarraitzea, bai? Aldi berean, turismoaren aukerez baliatu nahi da, eta hori publiko estrategiko batzuengana zuzenduta egin nahi da. Hau da, sustapen masibotik aldendu, publikoak segmentatu eta merkatu estrategikoak hautatu. Honela dio hitzez hitz. Donostiarren bizi kalitatea zaintzeko ezinbesteko da zer publiko erakarri nahi ditugun erabakitzea eta zer eskaini behar diegun zehaztea. Bueno, askotan hitz egin dugu, turismoari buruz, eta igual udal batzen baino gehiago parte hartu dugun eztabaida edo edabidetako eztabaida ezberdinetan, hazkundea nola gelditu aldaitekeen, administrazio publikoak zerbait egin dezakeen, olatuak guzti hoie gainditzen digula eta abar, guk uste dugu, baietz, administrazio eta erakunde publikoek asko dutela kasu honetan egiteko. Neri pertsonalki galdetuko balidakete hazkunde honen aurrean zer egin, nik moratoria bat jarriko nuke eta promozioa, promozio publikoa bertan bera utziko nuke. Baina, onartuta gida planak berak proposatzen duena eta mai gainean jartzen duena, kontua da honek zalantza handi bat sortzen digula, eta da, gutxi gora bera, ulertu dezakegu nola egin daiteken segmentazio hori eta ez publiko edo promozio masibo hori, baina tartean gertatu da duela gutxi, hori ez, kursalean TEBEX Europa 2024 topaketak ospatu direla. Hau da, nazioarteko bidaia blogarien kongresurik handiena, bertan 200 bidaia blogari egon dira, eta honek eduki du basketur edo turismoaren euskal agentzia babesa, ez? Berriro diot, 200 pertsona eduki ditugu, oso zaila da, kontrolatzea pertsona horiek gero beraien egunerokoan zelan egingo duten eta nola promozionatuko duten iria, hori ulertzen dugu, baina badago gauza bat oso argi eta da basketurrek berak mai gainean jartzen zuena, ez? Eta zen, hitzez hitz horrela esaten zuen, Euskadirentzat garrantzitsua da, influencer horiei harrera egin alizatea, ehunka eduki sortuko bai dira, kanal desberdinetan eta horrek marketing kanpaina aparta eskainiko du, ez? Marketing kanpaina, promozioa, berriro itzultzen gara horretara. Honi buruz galdetu komisioetan
bai kontu bate azpimarratu genuen, eta da, gure ustez, ez dela lehenengo aldia, Basketurrek edo Euskal Agentziak, bai, kontrasanean jartzen duela Donostian daukagun helburu eta asmoa, eta gauza erresa da ulertzen turismoaren eragina ez delako toki guztietan berdina, bai. Eta ondorioz usten dugu, turismoaren tratamendua ere espeziala izan barrela toki batean eta bestean. Horrengaitik eskatzen duguna da udalbatzari, bai, turismoaren Euskal Agentziarekin hiriaren errealitatera egokitutako tratamendu berezitua landu eta adostu bezala, non helburua ez bai da izango, 2023-2027 turismo bida jasotzen duen bezala, turismoaren azkundea, baizik eta hiritarren bizi kalitatea erdigunean jartzea, eta turismoa alik eta modu jasangarrian kudeatzea, eta donostiarrei horren berri ematea. Eskerrik asko. Bai, zuri, Elkarrekin Donostiak. Bai, eskerrik asko. Solemos oír muchas veces, cuando presentamos mociones, muchas veces que concejalas de gobierno están muy sorprendidos y sorprendidas por lo que decimos. Hoy el sorprendido soy yo, porque si no me equivoco, la señora Arzayos me comentaba que yo cuando voy a la parte vieja también soy un turista, o actúo como un turista, o cuando voy a Gros, o cuando voy a Mara. Voy a empezar por aclarar conceptos, porque es que si no nos vamos a liarnos todos un poco. Si no establecemos una relación clara entre residentes y turistas en cuanto a su comportamiento y sus expectativas, nos va a ir bastante mal. Yo llevo yendo a la parte vieja desde pequeño, visitaba a mi mamá a la calle Puerto, o a Gros porque crecí ahí y todavía visito a mi madre, o a Mara a hacer recados. Quiere decir, un residente tiene diferentes necesidades y expectativas de las que tiene un turista. Si metemos a todos en el mismo saco y esperamos que todos se comporten igual o todos esperen lo mismo de esta ciudad, pues es probable que vayamos por el camino que estamos yendo últimamente, que es el principio del fin del Donosti que todos conocemos. De ahí que siempre o casi siempre hablemos de turismo, porque es un problema importante, pero también porque es un problema transversal, que podría ser una oportunidad transversal por todos los sectores que toca, pero se está convirtiendo en un problema transversal y afecta a todo. Claro que afecta a lo que hablábamos antes de los locales en la parte vieja y afecta también a la economía, afecta al día a día. Y el de la promoción turística es un asunto que ya hemos tocado aquí que es muy importante, porque en una situación de saturación que el propio gobierno local ha reconocido, seguimos promocionando Donosti como destino, no estamos más que echando más gasolina al fuego de una situación muy, muy complicada. Si bien el Gobierno por fin ha demostrado una aceptación de que tenemos un problema de potencial masificación del turismo, y aunque es verdad que por ahora ha sido poco más que palabras lo que ha ocurrido, podemos estar de acuerdo en que quizá la promoción pueda ser una herramienta para segmentar a los visitantes. Me cuesta entender cómo se puede hacer en la situación actual. Estoy de acuerdo en lo que comentaba el concejal Ormazábal, en que quizá lo ideal sería una moratoria y darnos a todos un respiro, como bien quiere hacer el concejal de turismo, analizar y quizá tomar decisiones después. Difícil se puede hacer eso en situación de normalidad y de continuo flujo de visitantes. Pero es que ahora mismo hay muchos influencers americanos en YouTube y en Instagram poniendo a Donosti pues como el lugar al que hay que ir si estás en Europa, descubriendo lugares que no son una parte vieja tampoco, destapando otros sitios para que vayan más visitantes. Es decir, no hay un control en esa promoción que dé lugar a esa segmentación que se desea, ¿no? Es imprescindible, por tanto, que se ponga de acuerdo el Ayuntamiento con el Gobierno vasco para que la gestión de la promoción turística sea por lo menos consistente y no se hagan dos cosas diferentes, porque si mientras Donosti intenta segmentar, el Gobierno vasco llama a visita a Donosti y punto, pues nos encontramos con una situación contradictoria y peligrosa. Por lo tanto, creemos que es una muy buena idea esta moción y que se debería tomar muy en serio, porque me gustaría dar un dato. Se menciona en la moción que hay 3 turistas por residente, volviendo a hablar de la dicotomía residente-turista ahora mismo en Donosti. Hay quien podría decir que no es para tanto, como se nos ha dicho muchas veces desde el Gobierno, pero si cogemos el número de visitantes y en vez de dividirlo por el número total de habitantes de Donosti, lo dividimos por desde el centro, incluyendo la parte vieja, nos sale un ratio que se acerca más al 25 turistas por residente. ¿Saben cuál es el ratio en Venecia? 18. Por lo tanto, cuando hablamos de saturación y de que tenemos que gestionar las cosas de otra manera, pues tenemos que... ¿No les ha gustado la cifra? Bueno, según los datos de visitas de 2022 y los habitantes oficiales de Venecia, nos salen 18. Pero bueno, en cualquier caso, que pasamos de 3 por habitante a 25, 26 cuando hablamos de las zonas más saturadas. Sabemos que el 90% del turismo está dirigido a la parte vieja.
Pueden discutir si la cifra les gusta más o menos. Lo que queremos es que el problema se ponga sobre la mesa y se tomen acciones tangibles y claras que todavía estamos esperando. Gracias. Eskerrik asko zuri, talde popularrak. Bueno, sí, turista residente y turista y visitante, porque el visitante que viene a pasar el día, que evidentemente come e incluso puede hacer sus compras, con lo cual revierte en la actividad económica de la ciudad, pero no deja tanto dinero, evidentemente, como el que sí es turista. Cuando hablamos también de la tasa turística, el turista va a pagarla, el visitante no. Como esto no es Venecia, como no pongamos murallas, no sé cómo vamos a conseguir que la gente no venga. Entonces, el hecho de promocionar a sectores o a target específicos que sean más interesantes para la actividad económica de la ciudad, pues a nosotros no nos parece mal. Además, en cuanto a la moción, creo que no le compete al ayuntamiento elaborar el tratamiento que tiene que hacer la Agencia Vasca de Turismo. Una cosa es que se pueda hablar o negociar, pero ya si nos ponemos a hacer el trabajo de los demás, y además en lo que es el punto, que no lo he entendido muy bien, porque lo había leído en castellano y pensando que podía haber sido un error de traducción, lo he mirado en euskera también. Primero decimos lo que dice el Plan Director de Turismo, que es que el objetivo no es el crecimiento del turismo y, sin embargo, en el punto pone que el objetivo no sea tal y como recoge el Plan Director. Sí, pero quiero decir que al final quizá lo que tenemos que analizar es de qué manera tengamos turistas y no visitantes, o de qué manera gestionarlo, pero intentar hacer como el anillo es mío y es mi tesoro y como la ciudad sinceramente, creo que estamos convirtiendo el turismo en la bestia negra de la ciudad cuando es el principal motor económico, y no podemos obviarlo porque sí que es transversal, sí que favorece la hostelería, el comercio. Cuando no lo teníamos, lo deseábamos. Entonces, vamos a intentar gestionarlo bien buscando los targets que nos interesan, pero no pretender que ahora el turismo desaparezca, además de que sabemos que es imposible, no nos parece. Eskerrik asko, talde sozialistak ez du txanda erabiliko, talde jeltzaleak bai. Bueno, eguerdi on guztioi. Bueno, antes de entrar con la moción, un par de apuntes. Recuerdo cuando era niño, cuando vivía en la parte vieja, allá por el año 2000 había una asociación vecinal que se creó que se llamaba ISO, que era justamente para pedir silencio a la parte vieja a las noches. Y bueno, no creo que en aquellos años, en los años 2000, fueran precisamente los turistas los viernes y sábados a las noches quienes causaran precisamente ruido. Y luego, bueno, otro tema por aclarar. Visitantes, todos. La suma de turista más excursionista. Aquel que pernocta turista, aquel que pasa unas horas, excursionista. Y todos ellos, visitantes. Digo, para que tengamos un poco también los conceptos aclarados. Bueno, mozioan eskatzen denan sartu horretik nik behintzat hiru azpimarra labur egin nahiko nituzke. Ze mozionen parte justifikatiboan hasten gera alderaketa batzuk egiten. Eta nik uste behintzat alderaketak egiterako orduan ere zintzo jokatu behar dugula zeinekin eta zerrekin alderatzen garen. Ze alderatzen gara Las Palmas de Gran Canariarekin eta bestalde Barcelonarekin. Gero, Lasa jaunak Veneziara ipatu du, baina Donostia San Sebastian, 188.000 bizilagun, biztanle, hiria gara, nukleo urbano bat, klima ozeanikoa daukagu. Eta konparatzen gara Las Palmas de Gran Canariarekin, helmuga turistiko bat, erabat, uarte bada, eta bakarrik, etxebizitza turistikoak hartuta 16.000 plaza eskintzen ditu. Guk 1.300 dauzkagu.
Bestalde, Barcelona, 1,7 milioi biztanle, Joko Olimpikoen egoitza, Mediterraneoko klima, 15,6 milioi biztanle turista jasotzen ditu urte osoan. Donostian 1,7 pernoktazio. 1,7 milioi pernoktazio urtean. Eta gero Venezia, esaten zan ratioa. Veneziak daukan ratioa da 80 turistas por habitantes. Otra cosa es que haya perdido 100.000 habitantes en los últimos 8 años. Baina uste dut datuak eta almugak alderatzerakoan ere zuzen jokatu behar dugula, ze gero bestela, konklusio ondorio okerretara jatzen gerala, ze diagnostikoan ez balin badugu asmatzen, hortik garratuko ditugun erramienta edo erabaki guztiak onak edo zuzenak ez direlako izango. Gero, promozioa ere aipatzen da mozio honetan. Promozioak esan nahi du, eta hau noiz diskutitu izan dugu udalbatza honetan, promozioak esan nahi du jende gehiago erakartzea? Ez. Promozioak esan nahi duena da, guri interesatzen zaigun personei, arreta edo atentzioa deitzea. Jendea etorri egingo da irira. Guri gustatuko litzaiguke, ezagutu, maitatu edo modu errespetugarri batean gu ezagutu nahi gaituzten personak erakartzea. Porque guk ez bali badugu kontatzen zer garen eta nolakoak garen beste batzuk egingo dute guregatik. Eta kaso ez zaigu gustatuko. Yo entiendo que si nosotros no contamos y explicamos a qué nos dedicamos o qué somos, otros lo harán por nosotros. Y yo entiendo que probablemente no nos guste lo que cuentan de nosotros. Por eso creo yo que la promoción es importante. Promoción segmentada y clara, que no es sinónimo de atraer más visitantes a la ciudad. Y lo digo yo, y el viernes pasado en una comisión no permanente de turismo que celebramos entre los grupos municipales, salvo el Partido Popular, que llegó tarde, la propia directora de turismo y la subdirectora de la oficina dijeron prácticamente lo mismo. Eta azkenik, baita ere aipamena egiteko, TBX kongresua, kongresu honen helburuak bertan markatzen diren bezala, eta horrela idatzita dago, dira identificar tendencias y contenido de marca, que nos ayuda a ser más eficientes a nuestra hora de comunicar, dirigida altamente a segmentada, enfocada a los principales segmentos, gastronomía, cultura, city break, MICE, premium, etc. Y da visibilidad y notoriedad a la marca Euskadi como paraguas. Además, se considera un gran evento y un buen evento porque comparte los objetivos de San Sebastián Turismo al ser un congreso de menos de 500 personas en temporada baja. Guk mozioari baiezko esateko arazorik ez daukagu, uste dut koordinazioak eta gainerako instituzioekin lankidetzan ibiltzea importantea dela. Gainera, egia da Jaurlaritza eratuko dela eta tokatzen zaigula ordezkari berrioi edo berrituei jakina elkarlanean sakontzea. Eta baita ere guk sinisten dugun turismoan, personen bizikalitatea jartzen duela akordean eta horrek behartzen gaitu erabakiak hartzera eta bustitzera. Eta guk inolako arazorik ez daukagu horretan jarduteko. Eskerrik asko, izteko txanda, EH Bilduk. Bai, eskerrik asko, eta menos mal, Jon, amaierako hitz horiekin, ze benetan nengon pentsatzen aberreskolara itzuli barroten nuen, aberrondo idazten dudan, eta ondo azaltzen aizen edo ez, ze justuki mozioa norabide horretan dijoa. Eta esan dut, zintzoki, ni momentu honetan promozioarekin eta azkundeari lotutakoarekin moratorioa jarriko nuke, Viktorrek esan duen bezala, gogoeta bat egiteko. Ez da kasua, bai? Baina ez nator bat Alderdi Popularreko ordezkariak esan duenarekin, administrazio publikoek egin ditzazkete gauzak. Eta esiak jarri aurretik, eta ojo, esiak jartzen hasi dira ja, eta segurenik toki gehiagotan jarriko dira, hemen esi bat jarri aurretikan gauza esente egin daitezke. Eta horietako bat hain zuzen izan daiteke hori. Basketurrekin batera, edo turismoaren Euskal Agentziarekin batera, Donostiako errealitatera egokitutako promozio bat planteatzea, eta hori da eskatzen duguna, bastante modu rebajatuan mozio honetan, hasi eskerrik asko, mozioa bestu duzuenik. Eskerrik asko, izteko txanda gobernuak. Bai, nik behintzat datu batzuk eskinita bukatu nahiko nuke, baina nik ezagutzen dudan esirik handiena Donald Trumpek jarri zuen, mugan, baina zemen aipatzen da turismoa, promozioa eta bar, aipatzeko, orain uztaian datorren hilabete honetan, hiri honetan, 10 kongresu gauzatuko dira. 10 kongresu, uste hori badela, guk gustoko dugun jarduera turistikoa. Horien 80%, zientzia eta ezagutzari bideratutakoak dira. Bata da estatu mailakoa eta besteak nazioartekoak dira. Eta danak dira 300 persona azpitik. Beraz, uste dut horrek bete-betean egiten duela baita ere, geure turismo politikarekin. Eta gainera, zorionez, guztiak, hiri guztian zer daude sakabanatuta. Kursalean, NH Hotelean, Miramarren, Ingenieritza Eskolan, Musikenen Akuariumen eta Oronan. Eta, uste dut baita ere, nahiz eta Orona Hernani izan, baina gertu dugu, baina uste dut honek ere azpimarratzen duela, bestak beste turismoare palanka ona badala, geure sare ekonomikoa ere mai gainean jartzeko eta zientzia eta ezagutzaren hiriko edo hiriari dagokion hiri batean ere azpimarra egiteko.
Eskerrik asko, eztabaida amaituta, bozkatzera pasatuko gara, eta beraz, mozioaren aldeko botuak, talde popularrak ezik, kontrakoak, talde popularrak, onartzen da, ez dago boto azalpen txanda eskaerarik eta aurrera egingo dugu. PP taldeak aurkeztutako kontrol mozioa, ingelesen hilerriari buruzkoa. Talde popularraren txanda. Eskerrik asko, alkate jauna. Durante el mandato anterior trajimos a este pleno 7 iniciativas para rehabilitar el Monte Urgul. En lo que llevamos de mandato poco más de un año, hemos presentado 8 iniciativas centradas en el mal estado de los elementos patrimonialísticos, bancos, señalética y, en general, el mal estado del conjunto del Monte Urgul. En la comisión de la semana pasada, el concejal de mantenimiento nos dijo que el monte había dado un cambio radical, que se había puesto manos a la obra y estaba todo solucionado excepto la señalética. Aseguró que se estaba ya licitando un contrato para su sustitución y la rehabilitación del cementerio de los ingleses, que, al tratarse de patrimonio protegido, necesitaba de algo de tiempo para poder iniciar los trabajos. Pensé, ingenuo de mí, que habrían borrado las pintadas y grafitis de bancos, muros y paredes, que habrían borrado las pintadas de los cañones, que habrían restaurado el muro del Castillo de la Mota, pero como ya les voy conociendo, fui a dar una vuelta. No han hecho nada. Las mismas pintadas de hace años adornan cada banco del monte, cada pared. A las pintadas ya históricas se han unido las nuevas reivindicaciones, libertad a Palestina y boicot a Israel. Pintadas políticas que supuestamente el ayuntamiento debería borrar inmediatamente. Para el Donostiarra y para el visitante, el Monte Urgul sigue siendo un monumento a la dejadez. Es que hay incluso pintadas en bancos que, con enorme recochineo, exigen un mayor mantenimiento. Alguien ha escrito en los respaldos de un grupo de bancos en eco, mantenimiento. Y tenemos que agradecerle haber sido educado porque, visto el desdén con el que tratan este asunto, bien podrían haber escrito cosas muy distintas. La primera interpelación que presentamos exigiendo, entre otras cosas, la sustitución de la señalética y la rehabilitación del cementerio de los ingleses fue en abril del 2021, hace ya más de 3 años. ¿Cuánto tiempo más van a necesitar para empezar a trabajar? El alcalde se inventó lo de la caducidad de las mociones aprobadas en el Pleno el mandato anterior para tratar de su constante ninguneo a las mociones aprobadas en Pleno tuvieran cierta apariencia de legalidad. Hace 8 meses volvimos a presentar una moción para rehabilitar el monte y el cementerio de los ingleses. Esta vez votaron que sí, pero sigue el cementerio con las mismas pintadas, en las mismas lápidas, con el mismo pegote de cemento, tapando las inscripciones que algún nacionalista debió considerar heréticas. Sigue todo en el mismo estado lamentable en el que estaba hace 3 años, hace 5 años, hace 9 años. Sigue en el mismo estado lamentable en el que se lo encontraron ustedes al llegar al ayuntamiento y han sido incapaces de solucionarlo. ¿Para qué tenemos un servicio de mantenimiento urbano? Invito a todos los que tengan curiosidad, a todos los que crean que estoy exagerando, a ver un vídeo que hemos colgado en nuestras redes sociales. Ilegal, por cierto. Lo grabamos efectivamente la semana pasada. Da pena ver cómo tienen ustedes el que posiblemente sea el parque urbano más espectacular de Europa. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, elkarrekin Donostiak. Sí, bueno, vamos a ver. Apoyamos el espíritu de la moción en el sentido que estamos de acuerdo en que hay que mantener el Monte Urgul en buenas condiciones y que es verdad que pues, no se han solucionado muchos problemas que hay. Pero pediremos votar por puntos, porque no estamos de acuerdo en que se regule el acceso a un espacio público importante como es el del Monte Urgul para que paguen justos por pecadores. Es decir, que porque hay una serie de grafitis no quiere decir que la gran mayoría de ciudadanos no vamos a poder utilizar ese espacio público en horas nocturnas o cuando quisieran regularlo. Por lo tanto, ok, sí, vamos a mantener Urgul, pero lo seguimos manteniendo abierto. Gracias. Eskerrik asko, talde sozialistaren txanda. Bueno, buenos días, señor Mota. Buenos días, señor alcalde, lo primero. Le agradezco su explicación, señor Mota, pero sé que el discurso lo ha hecho el ausente, que aunque esté indispuesto, espero que esté bien, que esté siguiendo este pleno por la plataforma como buen portactor que es. Y bueno, siguiendo un poquito, antes ha dicho el señor Corominas que los donostiarras no están contentos con los sueldos que nos pagan a este gobierno con sus impuestos. Bueno, quiero decir a los donostiarras que el señor Corominas cobra lo mismo o más que yo
ya que con mi imagen hace unos vídeos que no sé si serán productivos o no. Vamos a ver. Lo que también le quiero decir, señor Corominas, que mire, a mí me pagan un sueldo por llevar el mantenimiento de la ciudad, como hizo usted, pero bueno, la ciudad está basada en 61 kilómetros cuadrados, el cual tengo que gestionar con 103 millones de euros, el cual entra todo lo que se pueda imaginar. Todo lo que ponga a la superficie es lo que lleva yo. Da igual, lo que quiera, las terrazas, las playas, los árboles, el monte Urgul, lo que usted quiera. Miedo me daría que llevara un pliego de limpieza o de chiringuitos de playa a su compañero, porque, bueno, se debió de ir el 28 de mayo de vacaciones y no ha metido ni la enmienda en plazo. Y de verdad he tenido que hacer un poco coquis porque se ha ido y, bueno, pero es lo que tenemos. Sin miedo. Tú me has dicho sin miedo, sin miedo. Bueno, tal y como se lo dijimos en marzo del pasado año y en octubre, la rehabilitación del conjunto, me va a quedar sin tiempo, del conjunto del cementerio de los ingleses no se trata de ir con una máquina con chorro de agua o con un bote de pintura de 10 euros, como está acostumbrado su compañero. Le voy a decir más. De uno de los hilarantes vídeos en el que hasta confunde el Monte Urgul con la calle Gaztelubide, que sí, desemboca en la conocida como Puerta de Spanoki, no sé si sabía usted. Entrada a la fortificación del monte y que, por cierto, todas las noches se cierra por parte de la Guardia Municipal, lo mismo que el resto de accesos a Urgul. Ello no impide que haya actuaciones incívicas de la gente que salta los accesos y que se dedica a pintar mobiliario urbano, murallas con frases de contenido político o que incluso arranquen maquinaria de obras dedicándose a romper lo que pillan. Espero que no piense que a este concejal y a este Gobierno actitudes así le hagan gracia. Ninguna, se lo puedo asegurar. A lo largo del tiempo, Urgul ha tenido muchas actuaciones de mejoras y rehabilitación. Vamos a ver. Lo que se hizo entonces fue cubrir con arena las fosas, volviendo a limpiar los mausoleos y las lápidas. Esto pasó en el año 2020. Y os lo dijo mi compañera Marisol Garmendia, os lo he dicho yo y se lo vuelvo a decir. Se va a restaurar el cementerio de los ingleses, haya o no ingleses. Es un conjunto histórico monumental que precisa de la intervención de otras instituciones, a las que se solicita la ayuda económica necesaria. Y les invito a que haga una enmienda a los presupuestos para poder acometer la intervención. Pero si lo que le preocupa es volver a quitar el musgo y la maleza que tiene mal crecer todos los años, quédese tranquilo, lo haremos. Aunque seguro que en el pleno de octubre vuelve a la carga. Gracias. Eskerrik asko, Bildu taldearen txanda. Bai, kaixo berriro. Lehenik eta bain, eta barkatuko dit oso labur, eske bestela mingainari kozka egingo diot. Lehen aipatu ditudan datuak azkundearenak justo dira basketurrenak. Listo. Hau esan da, nola ez dugu bat egingo Urgul hiri parkea behar bezala mantentzearekin. Aurretik ere, beste hilabeteren batean gaiak arritzenean esan genuen, gogoratu behar da, motako gaztelua deitzen diogun hori izan zela Nafarroko Erresumaren lehenengo gaztelua, la Navarra Maritima honetan, eta zentzu honetan bat egiten dugu. Elkarrekin Donostiakoek eskatu duten bezala guk ere puntuka bozkatzea eskatuko genuke, batetik, lehenengo puntuan kontrakoa egingo dugu, zuek bertan aipatu duzuelako errekurtsoak mugatuak direla, edo limitatuak direla, eta proposatzen dituzuen gauzen gehienak gau ez eta itxi egiten dira, ez dakit, lehenengo puntuan proposatzen dena zer da, udaltzengo bana jartzea egun osoan zehar Urguleko sarrerako itzan, hori ez dugu babestuko, urrengo bi puntuak bai, eta hainbestetan egin dugu honi buruz, no sé, igual pentsatu beharko genuke simposio historikoren bat edo antolatzea karliste den inguruan, eta segurenik ulertuko genuke asko zero beto, zergaitik gertatzen diren gauza biek ingelesen hilerrian. Eskerrik asko. Talde jeltzalearen txanda. Bai, egunon berriz. Bueno, efectivamente, en esta moción el señor Corominas, al que le deseamos una pronta recuperación, nos pide, en el primer punto, que es en el que me voy a centrar, exactamente que se controlen los accesos al Monte Urgul, la actividad diurna y nocturna, y que se localice y sancione a los responsables de la vandalización del monte. Pues yo creo que es público y notorio, y creo que he conocido suficientemente, y yo tampoco estoy siendo irónico o no mucho en este asunto, que los accesos al Monte Urgul se encuentran, como se ha comentado por quien me ha precedido en el uso de la palabra, controlados desde hace muchísimos años. Los espacios habilitados para acceder al Monte Urgul se abren y se cierran todos los días a la hora que está establecida. Por lo tanto, existe un control de los accesos a este monte, que es lo que se pide precisamente en esta moción.
Quienes conocemos el Monte Urgul, quienes conocen el Monte Urgul, saben además que del control de esos accesos que he mencionado, estamos hablando de un amplio parque urbano con muchos senderos, huecos y diferentes recovecos. Y que por ello todos los días, o prácticamente todos los días, previo al cierre diario, se suele hacer un patrullaje por ese espacio, al menos en los caminos principales y en los lugares más emblemáticos, para evitar que nadie se quede encerrado, cosa que a veces ocurre por la dimensión del parque. Que fuera del horario permitido haya personas que no respeten la normativa de acceder a ese espacio, pues también es algo que suele ocurrir. Pero cuando se detecta, se actúa y se sanciona. Supongo que no se pretenderá en esta moción tener, como comentaba el portavoz de H. Bildu, recursos presenciales de manera permanente en todo el parque. La segunda cuestión de este primer punto nos habla de localizar y sancionar a los autores de la vandalización del monte. Y eso es precisamente lo que hacemos. Y por eso en los últimos años tenemos diferentes actuaciones en este espacio. Al menos hay 28 actas levantadas de diferentes actuaciones, de botellones, de vandalización, de asentamientos, de grafitis, de accidentes. Por lo tanto, creo que queda claro que se controla el acceso y que se interviene cuando se consigue localizar a los autores de los actos vandálicos. Y es precisamente lo que se pide en este primer punto de la moción, y por eso a este primer punto le vamos a votar que no. Porque precisamente lo que se está haciendo es lo que se pide. Y lo que ocurre, y yo me pregunto, es si se sabe antes de pedir, lo que se pide, lo que se hace. Eskerrik asko, izteko txanda talde popularrak. Bueno, muchas gracias por sus explicaciones. Primero, decir, no voy a entrar en los salarios de que cada uno de nosotros cobramos. Cada uno ya sabemos lo que cobramos y por el trabajo que realizamos. Respecto a lo que se nos dice que el grupo PP ha quitado grafitis, ha limpiado bancos, efectivamente lo hicimos, pero lo hicimos para abrir una pequeña puerta para que el grupo de limpieza, con su responsable, el amigo Carlos, se dieran cuenta que es muy fácil hacerlo y no es tan caro. Y lo hemos hecho y lo volveríamos a hacer. También limpiamos parte del río para enseñarles un poquito el camino por donde se hay que hacer las cosas. No digo que ustedes no hayan hecho la limpieza en Urgul. Algún año me imagino que, no sé si este gobierno o el anterior, harían la limpieza. Pero lo que efectivamente ahora el mantenimiento de Urgul deja muchísimo que desear. Pero muchísimo. Efectivamente, cuando he expuesto lo del vídeo, ha habido risas, alguien ha dicho que es un vídeo ilegal. Bueno, pues podrá ser ilegal. Saben cuál es la vía, si es ilegal, cuál es la vía para que se elimine donde se ha publicado. Pero lo que es claro que las imágenes que recoge ese vídeo, entrecomillado, ilegal, son incontestables. Solo hay que darse un paseíto para ver lo que hay. Hay que ir y hay que verlo. Siempre efectivamente nos dicen que o que lo han hecho o que lo harán, pero nunca nos ponen el que lo harán, el periodo de tiempo cuando lo van a hacer. Ni una ni otra. Lo evidente es que está como está. Y es más, le diría que en el momento que ustedes hagan la limpieza, hagan un mantenimiento como es debido, este grupo va a ser el primero en felicitarles, porque lo único que nosotros queremos es un mantenimiento correcto de todas las zonas de la ciudad. Y el cierre que solicitamos es para poder poner de alguna manera más impedimentos a estos vándalos, a estos delincuentes, que son los que nos rompen todo el mobiliario urbano, pintando, etcétera. Eskerrik asko. Zuri. Gobernuak izteko. Buenos días de nuevo. Gracias, señor alcalde. Miente. Me gusta la palabra esa de hace unos plenos. Miente. No, los bancos que pintan por 10 euros, que dicen que pintan, no pintan por 10 euros. Esos bancos nos cuestan 333 euros por el sueldo que tienen algunos, evidentemente. Se dedica a hacer el bufón, mejor, me lo paso mejor. Y bueno, según ustedes, no se interviene en el Monte Urgul. No se pone en valor el patrimonio histórico del Monte Urgul. Vamos, que parece que es a ustedes, a los únicos que le importan el Monte Urgul. Pero vamos, a centrarnos en el cementerio de los ingleses y en el mantenimiento y puesta en valor del Monte Urgul.
Y es lo que realmente está haciendo este equipo de gobierno. Mire, en el último año se han realizado intervenciones por un importe de 149.257,85 euros, reparando caminos, parcheo, batería de las damas, apeados de árboles, desprendimientos, reparación de escaleras, batería del gobernador, reconstrucción del petril de muros, papeleras, cambio del vallado de madera en la subida de Orgul desde la Castola a Orise, que está haciendo ahora, etcétera. Ahora bien, este Gobierno es consciente de lo que falta por realizar. Por ello, les solicito que no me recuerden cada 4 meses qué intervenciones tenemos que realizar, porque les aseguro que sabemos de sobra qué tenemos que hacer. Y por ello, le vuelvo a invitar a que su grupo presente y defienda en el presupuesto 2025 una enmienda para incrementar las partidas necesarias para la conservación del mobiliario urbano y patrimonio. Y le reitero que si a usted lo que le preocupa es volver a quitar el musgo y la maleza que tienen a mal crecer todos los años, quédese tranquilo, que lo haremos. Gracias. Vale, eskerrik asko. Bueno, le voy a llamar un poco la atención porque ha utilizado un término un poco fronterizo. No le ha calificado como tal, lo he dicho hacer, pero bueno, tengamos un poco de cuidado. Pero voy a aprovechar también la palabra para autoconcederme una intervención por alusiones muy breve. Y es que ha dicho usted, señor Mota, que me invento de la caducidad de las mociones. Y esta es una afirmación del anterior secretario. No me invento nada. De que cuando termina un mandato, los mandatos de este pleno también decaen. Solo por aclarar eso. Bueno, bozkatzera pasatuko gara, 3 puntu dauzka mozioak, banan bozkatzea eskatu dezute, espaldi malgara bozkenik horrela egingo dugu. Beraz, lehenengo puntuari aldeko botuak, talde popularra, kontrakoak, gainontzekoak, ez da onartzen, bigarren eta hirugarren puntuari aldeko botuak, hau batez. 2 puntuz osatua beraz, onartua gelditzen da eta hurrengo moziora pasatzen gara. PP taldeak aurkeztutako kontrol mozioa. Donostiako taxi zerbitzuari buruzkoa. Talde popularrak dauka hitza. Gracias, señor alcalde. Bueno, 5 iniciativas en el mandato anterior y otras 5 este mandato para intentar aportar alguna solución a un servicio público que no funciona, siendo como es el más caro de España. Bajada de bandera entre 6 y 8 euros cuando uno consigue subirse a un taxi. En diciembre del 2023 presentamos una moción que se aprobó solo parcialmente. Uno de los puntos que se aprobaron en este pleno fue la posibilidad de parar un taxi fuera de las paradas establecidas. Seguimos esperando que pongan en marcha el mandato que les dio el pleno. No sé hasta qué punto están ustedes obligados a aplicar las mociones aprobadas en pleno, si conculcan alguna ley o no haciéndolo, pero de ser así, lo que me ha comentado hace un momento, señor alcalde, adelanto que haremos una consulta a la Secretaría. Leímos ayer en prensa que por fin ha llegado a un acuerdo para que taxis de otros municipios puedan ofrecer servicios en Donosti. Prometieron que lo pondrían en marcha hace un año, el verano pasado. Veremos si son ustedes capaces este verano de poner de acuerdo al sector o ha sido uno más de sus globos sonda para enredar a la opinión pública. Esta es, en cualquier caso, una medida que no va a ser suficientemente para mitigar la falta de taxis en San Sebastián. Lo saben ustedes y lo sabe el sector. ¿Qué otras medidas tienen ustedes pensado para aplicar en Donosti? ¿Qué calendario se han marcado? ¿Qué objetivos se han marcado? Muchas gracias. Eskerrik asko, Elkarrekin Donostiak ez du txanda erabiliko, talde sozialistak ere ez, EH Bilduk, bai. Bueno, denek jakingo dezuenez, aste honetan onartu da tokiko gobernu batzordean Donostialdeako araubide berebiziko eremua, eta esango nuke orduan mozio hau pixka berandu badatorrela ere bai, ez? Beste herri batzuetan ere onartu da dagoeneko, direla Astigarraga, Hernani edo Lasarte, egia da bide luzea izan dula, kostatu egin dela, ez? Hitzarmen bat lortzea, eta esango nuke egon direlako hainbat zailtasun bat, hasi zenean hitzarmena, eskatzen zen herri edo hiri bakoitzak bere egutegia jarri izan, eta ez da batere erresa izan hiri baten beharrak eta herri baten beharrak, ez? Hirian igual jaiegun batzuekin balio du, baina herrietan bestelako beharrak dituzte, eta igual behar dute egun osoan taxi bat, edo taxi lizentzia gutxi dituzte, orduan, baina uste ja herri bakoitza ari dela bere egutegia osatzen, ez? Eta poliki-poliki onartzen, eta gero ere egon delako arazoa herrietan, batzuetan, esan dut, taxi bakarra dauzkate edo bi, orduan gutxieneko zerbitzu hori nola bermatu herri hortako taxiak beste nun baitera balduaz. Baina, esango nuke badoala, hau dela taxistek eskatzen zuten gauza bat, orduan esango nuke orokorrean taxistak behintzat Gipuzkoako taxisten elkargoa badagola alde, Donostiari mesede egingo diolakoan nago, ikusi beharko da nola funtzionatzen duen, hori ere egia da.
Baina, lehenengo fase batean esan dut herri batzuk Astigarraga Hernani Lasarte onartuta daude, Donostia ere bai, badakit Errenteria eta Urnieta uste direla ere onartzekoa direla, eta gero horrekin martxan jarri, eta begarren fasean, ja Usurbil, Pasaia eta falta diren beste herri batzuk. Baina, nik bentsat esperantza edo zerbait honekin, ikusi beharko funtzionatzen duen, baina nik uste dut irten bide bat izango dela. Eskerrik asko, talde jeltzaleak. Bueno, efectivamente, como estaba diciendo la señora Alquiza, este mismo martes la Junta de Gobierno local aprobó el convenio para solicitar a la Diputación Foral de Guipúzcoa la constitución de la zona de régimen especial de taxis. El convenio interadministrativo entre los ayuntamientos de Donostia, Andoain, Astigarraga, Hernani, Lasarte, Oria, Urnieta, Usurbil, Lezo, Oiartzun, Pasaia y Rentería insta a la Diputación Foral de Guipúzcoa a la creación de la zona de régimen especial para la prestación de los servicios de transporte de viajero en automóviles de turismo. La zona de régimen especial tiene el objetivo clarísimo de mejorar el servicio de taxis de la ciudad y poder atender a las puntas de demanda mediante las licencias municipales existentes en la actualidad, tanto en Donostia como en otros municipios colindantes. En Donostia tendremos algo más de 300 licencias y con esta zona de régimen especial podríamos sumar hasta 108 más, si no me equivoco. Bueno, en los próximos días solicitaremos a la Diputación Foral que dé su visto bueno al acuerdo con los municipios que ya tienen firmado el convenio y le hemos solicitado la máxima celeridad para poder activar la zona lo antes posible de cara a poder tenerla en marcha este mismo verano. Efectivamente, es una medida que se está trabajando hace muchísimo tiempo, ha sido muy complejo. Si las relaciones interinstitucionales son complejas, pues con tantos ayuntamientos y la Diputación en un proceso, pues la verdad es que sí, que el proceso ha sido complejo, largo, pero parece que estamos llegando al final. Me pide usted un cronograma en el texto de la moción. Y aunque vamos a aprobar la moción, yo únicamente puedo comprometerme al cronograma que respecta a este ayuntamiento. En estos momentos, Hernani, Astigarraga, Lasarte, Oria y Donosti ya tienen sus convenios aprobados. Urnieta y Rentería parece que lo harán en breve, la próxima semana. Por lo que ya con estos municipios podemos formar parte de la primera o conformar la primera fase de esa implantación de la zona. Y nos quedarían para una segunda fase Usurbil, Pasaia, Andoain, Oiartzun y Lezo, que están pendientes de aprobación. Con lo cual, y como le voy a decir que sí, vaya apuntando porque el cronograma de trabajo es el siguiente. El 3 de julio, y repito, yo me puedo comprometer solamente a lo que respecta al municipio de Donosti y San Sebastián, si el resto de los ayuntamientos siguen con sus procesos como parece que va a ser, el 3 de julio presentaremos una solicitud o informe firmado por los alcaldes de las localidades que lo hayan aprobado, justificando por una parte el interés público de la constitución de la zona y por otra parte el interés en el mantenimiento de las zonas de Oarsoaldea y Buruntzaldea que ya estaban conformadas y van a seguir funcionando. En dicha solicitud haremos mención al hecho de que a finales de julio se incorporarán el resto de ayuntamientos. Repito, solo nos podemos comprometer a la parte que toca de Donosti. En el convenio, y por otra parte, el 2 de julio también presentaremos el convenio que anexo firmado por los alcaldes de Hernani, Astigarraga, Lasarte, Oria, Donosti, Urnieta y Rentería, sí, todos ellos aprueban como parece ser los documentos que tienen que aprobar. Posteriormente, bueno, pues ya la Diputación tendría que dictar la orden correspondiente y por parte del Ayuntamiento el 1 de agosto presentaríamos el convenio firmado ya por todos los ayuntamientos que quedarían incorporados automáticamente a los municipios en la segunda fase. Con lo cual el cronograma es muy sencillo. 3 de junio, primer paso que puede dar el Ayuntamiento de Donosti y el siguiente ya sería una vez que todos los municipios tengan aprobados sus convenios. Así que lo dicho, sin ningún problema votaremos que sí a su moción porque como ven pues estamos trabajando con un cronograma concreto y en plena colaboración con el resto de administraciones implicadas en todo este proceso. Eskerrik asko, izteko txanda talde popularrak. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, pues de inicio agradecer, darles las gracias por el apoyo y que vaya a salir adelante esta moción. ¿Por qué? Porque tanto este grupo como me imagino que todos ustedes estamos deseando que el problema que padecemos del taxi en San Sebastián se solucione. Y somos nosotros los primeros que queremos. Por eso no queremos ser nosotros una piedra en el camino para entorpecer absolutamente nada. Pero
nos genera una duda esta solución, porque en el Diario Vasco recogemos que los taxistas se encuentran divididos ante la creación de la zona de servicios compartidos en Donostialdea. Si ya empezamos que esta gente no lo ve, una parte no lo ve bien, malo. Luego también vemos que los taxistas de las localidades colindantes, de las 15 y de estas, en muchas de ellas solo hay 1 o 2 taxis, vemos que será un poco también problemático, porque lo que se va a hacer es vestir a un santo para desvestir al otro. Es decir, que si nos dan cobertura a nosotros, sus localidades se van a quedar un poco desatendidas. Pero bueno, esperemos que no sea así, esperemos que esta sea la solución final a los problemas, hasta que encontremos otra más satisfactoria. Muchísimas gracias. Eskerrik asko, izteko txanda gobernuak. Bueno, yo quiero recordar que la solicitud de la creación de esta zona de régimen especial viene directamente del sector del taxi. Yo entiendo que dentro del propio sector haya opiniones diferentes. Creo que nos pasa incluso hasta en los grupos políticos, que bueno, pues quizás no estamos completamente de acuerdo con la medida, pero repito, es una solicitud que viene del propio sector y que estamos atendiendo y que confiamos que pueda ser la solución al problema. Y por otra parte, que los municipios no queden desatendidos ha sido uno de los objetivos más complejos de todo este proceso. Y el convenio recoge que en ningún momento va a quedar ningún municipio desatendido. Así que me parece que el trabajo que se ha hecho ha sido muy serio, repito, muy complejo por la cantidad de agentes implicados, siempre respetando las necesidades que plantea el propio sector y sin duda con el objetivo de mejorar el servicio de taxi que creemos que es tan necesario para toda la ciudadanía. Eskerrik asko. Bueno, eztabaida amaituta, bozkatzera pasatuko ginateke beraz, mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, EH Bilduk onartuak gelditzen da. Eta azken moziora pasatuko ginateke. Elkarrekin Donostiak aurkeztutako kontrol mozioa, etxebizitza hutsei kanona aplikatzeari buruzkoa. Elkarrekin Donostiak dauka hitza. Bai, mila esker. Bueno, voy a ser breve porque creo que esta petición está basada en la lógica y casi se justifica por sí sola. Pero bueno, no hace falta que expliquemos cuál es la situación del alquiler en Donosti, lo inaccesible del alquiler en esta ciudad y lo que significa eso para nuestra población, sobre todo para muchos jóvenes que se siguen marchando porque no encuentran la manera de tener un proyecto de vida aquí. Y ante esta situación, ¿qué puede hacer el ayuntamiento? Pues puede hacer muchas cosas. Más allá de resignarse o aceptar que esto es una situación estructural sobre la que poco puede cambiar, como hace poco manifestó la concejala Idoeta en el Consejo Social. Ya basta de mirar este problema como si fuera un problema meteorológico contra el que no se puede hacer nada. Se puede y se deben hacer mucho. Lo primero, utilizar en toda su extensión todas las herramientas que nos da la ley vigente. Y miren, en esto somos muy conservadores. Queremos aplicar la ley a rajatabla. Y los que se niegan, pues son ustedes, lo que es un poco contradictorio. Hace bien poco el alcalde decía en una entrevista que estaba utilizando todas las herramientas a su alcance para mejorar la situación de la vivienda en Donosti. Todas, ¿no? Todavía no tenemos el canon, que está vigente según la ley de vivienda aprobada en Euskadi. Si hay 5.522 viviendas en desuso en Donosti, según el Instituto Nacional de Estadística en 2024, y hay 9.409 donostiarras apuntados en Etxebide, es de lógica pensar que deberíamos por lo menos probar si la herramienta del canon puede ser lo suficientemente disuasoria para que algunas de estas 5.522 viviendas dejen de estar en desuso y pasen al parque de alquiler. Porque si bien es cierto que también se pueden construir nuevas viviendas, pues es una solución desde luego menos sostenible, que va a tardar mucho más tiempo y que, como hemos visto en los últimos años, pues tarda mucho en salir. Mejor que esperar unos años a empezar a ver una serie de viviendas de las que sabemos que el porcentaje público va a ser menor del deseado, incluso dentro de ese porcentaje público no va a ser todo de alquiler como debería ser, porque no aplicamos ya esta herramienta y vemos el resultado que pueda tener y empezamos a hacer más fácil que donostiarras puedan vivir el alquiler. Por ello, pedimos el apoyo a esta moción para que el canon sea aplicado a la mayor brevedad posible, porque es compatible con el recargo del IBI
y porque, si bien es cierto, según se nos explicó en comisión, que preocupa al Gobierno que no se ha aplicado aún en ninguna parte y Donosti podría ser la primera ciudad, pues que así sea. Donosti tiene la situación más compleja del Estado en cuanto a vivienda, una de las más complejas de Europa. Tenemos precios de metro cuadrado mayores que ciudades escandinavas, donde el salario mínimo es el triple que el nuestro. Pues ¿por qué no ser pioneros de una solución que podría facilitar el acceso a la vivienda? Gracias. Eskerrik asko, talde popularrak. Iba a intervenir Corominas, pero bueno, talde sozialistak, bai. Bai, eskerrik asko. Bueno, es cierto, San Sebastián tiene un problema de acceso a la vivienda y debemos adquirir una actitud de combate frente a esta problemática, y nosotras desde el Partido Socialista vamos a votar a favor de esta moción. Quiero recordar que el Ayuntamiento de Donosti ha sido pionero en Guipúzcoa en aplicar el máximo recargo del IBI a las viviendas vacías independientemente de su valor catastral, y ahora estamos trabajando también para ver cómo aplicar este canon a las viviendas vacías. El PSE en este sentido es consistente con su posicionamiento político. Hemos votado y votamos que sí a todas y cada una de las mociones que tienen como eje pues, la declaración de zona tensionada de vivienda, como hemos visto también anteriormente. Y ahora, en este caso, pues votamos a favor de la implantación del canon en la moción que presentaron el pasado mes de enero y vamos a volver a apoyarla ahora. Si bien es cierto que, en honor a la verdad, hay que decir que cuando no hay un solo municipio en toda Euskadi que haya aplicado el canon, solicitar que se haga antes de final de año, bueno, no nos parece que sea una petición excesivamente realista. No obstante, ya le digo, la vamos a apoyar porque la aplicación del canon es una medida más en torno a las viviendas vacías que nos preparan para el futuro y nos ofrecen más casas para poder ofrecer a la ciudadanía, pero bueno, creo que tampoco en este caso debemos pecar de ingenuos, porque ni el recargo del IBI ni el canon per se van a ser la varita mágica que supongan el fin del problema de la vivienda en San Sebastián. Yo creo que en materia de vivienda necesitamos hablar de segregaciones de vivienda, de conversión de locales comerciales en viviendas tasadas, de apartamentos dotacionales, de declaración de zona tensionada de viviendas, también de nuevas promociones de vivienda y quizá también pues, de promociones de vivienda que no se recurran en los tribunales. En definitiva, pues necesitamos de toda una batería de medidas y de herramientas en materia de vivienda para poder incidir en esta problemática y, como decía al principio de la intervención, pues adquirir una actitud, Jesús, de combate. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, EH Bildu taldeak. Vaya, bueno, pues la verdad es que la posición de EH Bildu con respecto al tema de la vivienda yo creo que es clara y conocida absolutamente por todas y por todos. Efectivamente, nosotros y nuestro grupo en las distintas instituciones en las que participamos activamente abogamos y votamos a favor tanto de la Ley Vasca de Vivienda como la Ley de Vivienda aprobada en el Congreso del Estado español, y en ese sentido, efectivamente, bueno, pues estamos a favor de aplicar las medidas que están contenidas en la misma. Es importante, además, cuando hablamos del canon de vivienda deshabitada, hablar efectivamente de cuál es el objeto efectivamente de este canon de vivienda deshabitada, y nosotros así lo consideramos como algo meramente transitorio. ¿Por qué es transitorio? Porque efectivamente lo que establece es un periodo temporal de 2 años en el cual se podría imponer este canon a estas viviendas, pero el objetivo para nosotros no tiene que ser un objetivo fiscal. El objetivo de verdad, ¿cuál es? Que estas viviendas afloren al mercado de alquiler, y eso es lo que prevé la propia norma. La propia norma lo que está estableciendo es que efectivamente durante 2 años se pueda establecer este canon, pero que a partir de esos 2 años de esa vivienda, si esa vivienda no cambia esa situación en la que está, es decir, vacía, efectivamente pueda aflorar al mercado a través de un alquiler forzoso. Para nosotros esto es una herramienta fundamental que cualquier institución, desde luego, y una institución como Donosti, con el problema que tiene la vivienda y con los precios que da la vivienda, desde luego no puede dejar de utilizar esta medida en toda su plenitud. Vuelvo a decir, para nosotros el objetivo no es fiscal, el objetivo es que
estas viviendas afloren al mercado y afloren al mercado a través, además, de los programas de intermediación de vivienda que tienen las distintas instituciones, sea Gobierno vasco o sea Ayuntamiento. Desde ese punto de vista, nosotros efectivamente entendemos que esto se debe implementar cuanto antes, con ese objetivo, además, pero con ese objetivo no recaudador, sino con ese objetivo con el que inicialmente, además, en su momento la norma foral permitía ese recargo del IBI. El objetivo de todas ha sido siempre, única y exclusivamente, tratar de movilizar la vivienda vacía. Pues bien, la nueva ley y la nueva normativa de vivienda nos da un instrumento muy eficaz para eso, que es efectivamente inscripción en el registro de vivienda deshabitada creado por el Gobierno vasco después de bastantes años de retraso, pero creado por el Gobierno vasco para inscribir las viviendas deshabitadas que cumplan los requisitos establecidos en la Ley Vasca de Vivienda, y una vez de que esté en esta situación, imposición del canon y al cabo de 2 años posibilidad de alquiler forzoso. Este alquiler forzoso no es una expropiación, este alquiler forzoso es un alquiler forzoso. ¿Qué significa? Que efectivamente a la Administración no le va a costar dinero, le va a costar una labor administrativa, una labor de gestión, pero no le va a costar dinero, pero sin embargo va a permitir que las viviendas cumplan el fin social para el que han sido edificadas, es decir, para dar respuesta a la necesidad de vivienda. Y este objetivo, y aquí sí nos vemos. Y efectivamente puede haber tentación por parte de alguno de decir, pues en otros ayuntamientos, y intentar recriminar sobre si se está implementando en otros ayuntamientos o no. Nosotros siempre decimos una cosa: cuando se pretende mirar hacia afuera, entendemos que se debe hacer con la vocación de aprender, no para buscar excusas. No para buscar excusas, porque un buen gestor, cuando mira hacia afuera, es para aprender qué se tiene que hacer o qué no se tiene que hacer, pero no para buscar excusas y decir yo tampoco. Y, en segundo lugar, evidentemente, nosotros y la ciudad de Donosti, con el problema de la vivienda que tenemos, entendemos que efectivamente tenemos que actuar de esta manera y tenemos que actuar utilizando todas las medidas que nos permite la normativa. Porque creemos que en esto tenemos que ser totalmente diligentes. Y si hay que ser pioneros, lo seremos, como en su momento este ayuntamiento fue pionero a la hora de utilizar, por ejemplo, las parcelas de equipamiento para la construcción de apartamentos para jóvenes y para mayores, porque en aquel momento también fue pionero la ciudad en ese tipo de cosas. O también fue pionero la ciudad cuando, entre otras cosas, se empezaron a expropiar los bajos de los locales para instalar ascensores. También fuimos pioneros. Pues si hace falta ser pioneros, efectivamente, para implementar estas medidas y para que las medidas que están vacías dejen de estarlo y afloren al mercado de alquiler, seamos pioneros y, desde luego, no busquemos excusas. En ese sentido, nuestro grupo está plenamente dispuesto a colaborar con quien quiera actuar en esta medida. Gracias. Eskerrik asko, talde jeltzaleak. Bai, eskerrik asko berriro ere, eta nik uste dut inork ez du esan arazo edo fenomeno meteorologikoa denik, eta Burutara jaunak, eta zuek ere aipatu zuen bezala, hemen helburua aldin bada utzik dauden etxe bizitzak merkatura loratzea edo que floren al mercado, nik uste dut, aitzindariak izan gara, hemen daukagu errekargoa aplikatzen aitzindariak izan ginen, da gainera aurtengo 2024ko ordenantzetan jaso dugu toperaino igotzea errekargoa, eta zentzu horretan uste dut bat egiten dugula oinarrian, ezta, helburuarekin. Hain zuzen ere, etxe bizitzak helburu soziala bete dezala laguntzeko neurriak hartzearekin, da horregatik esaten zuen alkatea beste unan ere bai. Gure esku dauden neurri guztiak aplikatuko ditugu, posible den heinean. Hain zuzen hori baita hemen gertatzen dena. 3/2015 etxe bizitzaren legeak, lege hori onartu zenean, irakurtzen baduzu legea, ez da argi geratzen nola egin behar den, ez? Hora apatzen nahi bat helburutar, baina ez du argi jasotzen zein izan behar den prozedura, zein izan behar den jarraitu beharreko prozedura. Are gehiago, handik 6 urtera, 2021 dekretuan hartu zenean, Jaurlaritzak onartu zuenean, oraindik ere arazo berdinarekin jarraitzen dugu. Osea, ez du ezartzen, ez du zehazten nola izan behar den prozedura hori burutu izateko. Hor, aipatzen den kanona, esate baterako, nola aplikatu behar den, nola ebatzi, edo nola ebazpenera nola iritsi behar den, ez? Deshabilitada ebazteko, etxe bizitza bat deshabitatu bezala ebaztekarako orduan, nola iritsi behar den horretara. Eta hor dago arazoa. Errealitatea hori da, ez du argitzen kanona nola aplikatu behar den. Edo nola ere, esan barraukagu, eta Arzeus Andereak ere aipatu zuen, Donostiako udala ari da lanean, bere zerbitzu teknikoekin ari da lanean, eta hainbat zail ari dira elkarlanean, bai finantza zuzendaritza, baita etxegintza, baita hirigintza Donostiatik eta presidentziako teknikariak ari dira lanean, saiatzeko nola egin dezakegun kanon hori aplikagarria izan dadin. Baina ez da erreza, eta realitatea hori da, ez da erreza. Eta hori baino adibide argiagorik da, ez da itzakia, da inork ez du aplikatu. Kanon hau inork ez du aplikatu.
Eta benetan, atentzioa ematen du, ez? Ezuk esan zu, jo, EH Bilduren jarrera oso argi dago, izango da EH Bildu Donostiakoa. EH Bildu gainontzeko Euskal Autonomia Erkidegoko inongo udalek ez du aplikatu. Are gehiago, leku batzutan aplikatu herrikargoa eta leku batzutan ez. EH Bilduk agintzen duen lekutan ez. Elkarrekin Podemos dagoen lekutan eta ez da Alderdi Sozialista dagoen udaletan ez da aplikatu. Eskanona eta kasu batzutan ez da errekargoa ere ez. Pentsa, zer buruz ari garen hitz egiten. Eta horri lotuta aipatu nahiko nuke, hemen Laza jaunak berriro esan du 5.522 etxebizitza hutsik daudela, omen daude ineren arabera. Bueno, egia da, Eusko Jaurlaritzak egindako azkenengo txostenean esaten duela 1.981 etxebizitza direla hutsik daudenak Donostian, ez 5.522, baina bueno, edozein kasutan, 94.000 etxebizitzatik 1.981 dira, baina zuk aipatzen duzun arabera, ez? 5.522 izango balira, pentsa inguruan, ez? Errenterian 1.180 etxebizitza de hutsik, errenterian, hemendik 10 kilometro baino gutxagora. Pasaian 526, Oiartzunen 327, Eibarren 732, Lasarten 531 eta Zumarragan 325. Eta horietan guztietan, inon ez da aplikatu. Eta egiten badugu batuketa, segurena Donostian beste etxebizitza egongo dira hutsik. Eta nik uste dut horre bai, jendeak goiko duela arazo berdina. Azkenean, helburua baldin bada merkaturatzea etxebizitza, hutsik dauden etxebizitzak, horre bai, neurriak hartu beharko lirateke, eta inork ez du egin. Inork ez du egin, nik uste dut, ezin oso zaila delako. Gaur egun planteatuta dagoen bezala, da dekretuan jasota dagoen bezala, oso zaila delako izapidea argitzea. Gaina udalen esku geratzen den izapidea. Beraz, bukatu zait eta gero replikan jarretuko dut. Eskerrik asko, izteko txanda elkarrekin Donosti. Vale, bueno, muchísimas gracias. Empiezo por agradecer al PS y a Bildu por el apoyo a la moción. Creemos que es muy importante. Vamos, yo puedo entender que sea complicado ser los primeros en hacer algo. Eso lo puedo entender. Lo que no entiendo muy bien es la postura entonces del gobierno municipal. Está diciendo que lo quiere aplicar, pero que es técnicamente muy complejo y es cuestión de tiempo que lo aplique. ¿O está diciendo que no cree que esta medida sea aplicable y no lo va a hacer? ¿O está diciendo que no es capaz o no tiene capacidad técnica de saber cuántos pisos hay vacíos y cómo evaluar esa situación, por lo que no va a aplicar el canon? Creo que no queda nada claro. Y bueno, hablábamos de si es fácil o no ponernos un periodo ahora. Vamos a ver, esta ley lleva vigente desde 2015. Les sonará la fecha, porque es desde entonces que llevan ustedes un gobierno gobernando en mayoría absoluta en esta ciudad. Han tenido 9 años para afrontar este desafío y evaluar si es posible o no, si lo quieren hacer o no. Es decir, no es que pidamos de repente algo nuevo y les pillemos fuera de juego. En cuanto a que no se ha hecho en ninguna otra parte, sinceramente, no debería importarnos tanto, porque en ninguna otra parte tiene el desafío que tiene Donosti en cuanto a vivienda. En ninguna otra parte. No en las proporciones en las que sufrimos nosotros. Creo que eso es un hecho, es un hecho incontestable. Es inconcebible que no tengamos en nuestra mano ya un plan con todas las medidas posibles que nos permite la ley para hacer algo al respecto. Y en cuanto a que no coinciden las cifras, bueno, no son cifras mías, las 5.500 del Instituto Nacional de Estadística. Si según, no sé si ha dicho el Ayuntamiento, el Gobierno Vasco, son las 1.400 en Donosti, pues bienvenidas sean. Porque ¿cuántas promociones necesitamos con el porcentaje de vivienda pública que suele presentar este Gobierno? ¿Cuántas nuevas promociones teníamos que construir para alcanzar 1.400 viviendas disponibles en alquiler? ¿Que de esas 1.400 no va a ser suficientemente disuasorio para que entren todas? Bueno, pero si conseguimos que el 50% lo consigan, son 700 viviendas de alquiler más en Donosti. Es decir, ¿quiere o no quiere? ¿O es una cuestión de no saber? No poder técnicamente por alguna razón. Gracias. Eskerrik asko, izteko txanda gobernuak. Laza jauna, batzordan ere egin nizun, hausnarketa plantatu nizun. Legea betetzeko da, ala ez da bete behar legea. Hau da, Donostiako udalak legea bete behar dut, gainontzeko lekuetan bete behar da, ala ez da bete behar. Hori, galdetu nizun, eta ez didazu erantzun ezuek, Alderdi Sozialistak ere ez. Zein da arrazoia gainontzeko udaletan legeaz betetzeko? Zein da arrazoia? Legea bete beharrezkoa da, ezta? Dekretu hori bete beharrezkoa da? Bai ala ez. Abiarazi dezagun hortik ez da, bai da? Izan ere, inon ez da bete. Gainon ez baldin bada bete lege bat, udal guztiak ari da legea urratzen. Zein da arrazoia? Zergatik Donostiak bete behar duena, ez du bete behar adibidez, errenteriak. Zergatik? Hau ez da itzaki bat.
hau da aitzakia bat, etxe bizitzaren funtzio soziala betetzeko udalak errekargoa ezarri du. Alduen einean, berezko dauden neurri guztiak ezarri ditu. Kontua da, kasu honetan, ez dela posible. Gaur egun daukagun tresnekin ez dela posible. Eta ez da erabaki politiko bat. Gu saiatzen ari gara, ez da erabaki politiko bat. Eta horregatik esaten dut. Ondorioa zein izan behar da, zergatik herritarrek pentsatu behar dute, EH Bildu edo Podemos edo PSOEk betetzen ez dute, eta Donostian gobernuak bete behar du. Agintza duten lekuetan ez dutena betetzen. Zein da ondorioa? Zergatik ez da betetzen legea, kasu horietan, gaintzeko kasuetan. Aurrekoan batzordean ere galdetu nizun, eta erantzunik gabe gaude, oraindik. Erantzunik gabe gaude. Edozein kasutan, esan duguna, hau ez dugu babestuko, aurkeztutako proposamen hau edo ekimen hau ez dugu babestuko, baina ikuste dut, merezi duela hausnarketa konpartitu bat. Izan ere, ematen du bestela, aitzakia bat, udal gobernuari erasotzeko, holako gai garrantzitsu batean, hori ematen duela. Eskerrik asko, bozkatzera pasatuko gera, jarraian, mozioaren aldeko botuak. Talde Sozialistak, Elkarrekin Donostiak EH Bilduk, kontrakoak, talde Popularrak, abstentzioak, talde Jeltzaleak, onartzen da. Ez dago boto azalpen txanda eskaerarik, eta beraz, amaitutzat emango dugu gaurko osoko bilkura.